Buenos días. Vayan tomando asiento, señorías. Reanudamos la sesión plenaria este viernes 16 de febrero, 9:30, con las preguntas al presidente. Primer punto del orden del día, pregunta número 256-24, relativa a las medidas a implementar por el Gobierno de Aragón para ayudar al sector primario aragonés, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez. Gracias, presidenta. Señor presidente, ¿qué medidas propias va a implantar con carácter inmediato su Gobierno para ayudar al sector primario aragonés? Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pérez, me va a permitir, los agricultores me perdonarán que empiece esta sesión plenaria lamentando que no hayamos llegado a un acuerdo para condenar el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate. Creo que es un tremendo error que ustedes no hayan querido en estas Cortes de Aragón que hayamos conseguido firmar una declaración institucional entre todos por su oposición para condenar lo que es un vil asesinato y decirle al Ministerio del Interior, también desde Aragón, que se necesitan más medios para defender a la Guardia Civil y a luchar contra el narcotráfico. Señora Pérez, me extraña que usted me pregunte qué es lo que vamos a hacer y, siendo diputada de esta Cámara, no se haya enterado de lo que ya hemos hecho. Me imagino que eso tiene que ver más con que usted ha perdido la pasión por el reto demográfico, por la agricultura y por la ganadería. Y, por lo tanto, si se estudia usted los presupuestos, se enterará con detalle qué es lo que se está haciendo desde la Consejería de Agricultura y Ganadería. Gracias. Gracias, señor presidente. Señora Pérez. Gracias, presidenta. Señor Azcón, usted pierde la palabra y, sobre todo, pierde la dignidad haciendo la introducción que ha hecho esta mañana. Ya explicaremos lo de la declaración institucional. Hoy a mí me interesa mucho la situación del sector primario aragonés. ¿Qué más tiene que pasar para que miles de agricultores reciban ayudas y sean escuchadas por Lambán? ¿Qué tiene que pasar para que se entere de que él también tiene que arrimar el hombro en el campo aragonés? Lo primero que voy a hacer será un plan de medidas. Más allá de la PAC, más allá de los créditos blandos, voy a habilitar ayudas directas. ¿Recuerda, aún resuenan estas palabras en la Plaza de los Sitios o en el Pignatelli cuando utilizó este discurso y este sector, rodeado, por cierto, de sus alcaldes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde entonces? La sequía, si en mayo era necesaria, entiendo que hoy lo es más, señor Azcón. Lo único que ha pasado es que usted ya está en el poder. Lo único que le interesa es eso, el poder por el poder. Las palabras se las lleva el viento, porque ustedes lo único que han hecho es desarrollar una orden con fecha 12 de julio. 12 de julio que dejó el anterior Gobierno para regular esos préstamos blandos. ¿Sabe usted dónde estaba el 12 de julio, señor Azcón? Retrasando la conformación del Gobierno, que era su responsabilidad, nuevamente por intereses personales, porque estaba enfangado en esa campaña electoral y entendía que eso podía perjudicar los intereses de su partido, que en definitiva, como hemos visto esta mañana, es lo único que le interesa. Mire, por cierto, una orden de préstamos blandos que criticaban, que decían que eso era condenar al campo y que hoy, además, vuelven a mentir, vuelven a engañar. La mentira ya es absolutamente algo indisoluble en ustedes, o sea, es algo que va unido absolutamente. Porque, claro, ustedes envuelven los préstamos blandos en ayudas directas, y lo dice su portavoz y lo dice su consejero cuando saben perfectamente que no lo es, en un descaro absolutamente vergonzante que les ha dejado hasta en ridículo. Y además les oímos presumir de que Aragón va a poder optar al mayor porcentaje de préstamos. ¿Saben a quién se debe? Al compromiso del Gobierno de España, porque incrementó la partida de los préstamos, además de las ayudas directas, que es el único que ha habilitado 160 millones para los aragoneses, para los agricultores aragoneses, y del Gobierno anterior, que dejó el trabajo hecho. Mire, usted también tiene derechos históricos, señor Azcón. Sus derechos históricos es el trabajo del Gobierno del señor Lambán, que le ha dejado hecho en uno y cada de los departamentos. Se beneficia sin trabajar, saca rédito sin merecerlo. ¿Qué hace más allá su Gobierno de arengar que continúe la tensión en la calle, señor Azcón? Es normal que se sientan engañados, que se sientan utilizados, que se sientan manipulados, porque han incumplido su palabra, y a eso le pido
le pido responsabilidad, además de cuestionar la interlocución válida de las organizaciones agrarias, que es ya increíble. Mire, no sé si usted está por uvas, como dijo su vicepresidente. No sé si a por uvas o a por piña colada, no lo sé. Lo que sí que tengo claro, señor Azcón, es que usted lo que no está es en Aragón. No está en Aragón y no está para solucionar los problemas de los aragoneses. La Unión Europea se mueve, el Gobierno de España se mueve. El cuaderno digital ya se ha comprometido el ministro, una de las reivindicaciones de nuestros agricultores, que lo va a eliminar o lo va a aplazar. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Aragón? ¿Qué va a poner el Gobierno de Aragón, su consejero, que por cierto hoy está ausente? Normalmente lo está usted, pero hoy también el consejero de Agricultura. ¿Qué va a hacer para desarrollar la ley de cadena alimentaria? Que ese es el problema real de los agricultores. Mire, un gran presupuesto. Siempre dice que tiene un gran presupuesto. Usted con eso lo fía todo. Hay que ejecutarlo. No se preocupe que nos dará margen de volver a criticar. Ahora le estoy poniendo en cuestión y le estoy exigiendo que cumpla su palabra, con la que ganó las elecciones y por la que le ha permitido precisamente estar ahí. Tienen un gran presupuesto. Pues ¿cuál es el motivo de castigar al sector como lo están haciendo? Señor Azcón, ¿cuál es el motivo? Si tienen un gran presupuesto, ¿por qué no habilita las ayudas directas? Por cierto, ¿dónde está la convocatoria de incorporación de jóvenes agricultores? ¿Dónde está la convocatoria de... Señor presidente, su turno. Mire, señora Pérez, vuelve usted otra vez con que el Gobierno de Lambán lo hizo fenomenal. Y le voy a volver a reiterar cuantas veces lo diga. El Gobierno de Lambán lo hizo tan bien que ustedes están en la oposición y nosotros aquí gobernando. Yo entiendo que les sepa malo. Señora Pérez, esto es el mundo al revés. Esto es el mundo al revés. Al Gobierno que ha pasado... Si me quieren escuchar en una pregunta que me hacen, como les hemos escuchado nosotros, porque con ustedes pasa siempre lo mismo. Es una cuestión muy difícil de debatir con tranquilidad y con educación en estas Cortes de Aragón. Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Miren, yo entiendo que los números se pueden comparar. Y se pueden comparar los presupuestos que ustedes aprobaban con los presupuestos que ha aprobado este Gobierno. El 43% ha incrementado este Gobierno las ayudas a la agricultura y la ganadería. Ha pasado de 40 a 57 millones de euros. 17 millones de euros más. Mire, señora Pérez, ayer hubo una negociación en el Ministerio porque es la PAC lo que les está preocupando realmente a los agricultores. Y la PAC depende de ustedes. La PAC es el Gobierno de España con la Unión Europea. Son ustedes los que tienen que cambiar sus políticas. Son ustedes los que no están haciendo lo que tienen que hacer por defender a los agricultores. Porque este Gobierno incrementó históricamente el presupuesto en agricultura y en ganadería sin necesidad de que los agricultores salieran a la calle. Y tengan claro los agricultores que igual que hemos aumentado las partidas para esos créditos blandos. Mire, señora Pérez, me hacía gracia que usted me decía dónde están las partidas a los jóvenes agricultores. Es increíble que usted no se haya enterado de que las transferencias de capital para la incorporación de jóvenes agricultores para el campo han aumentado de los 2.855.000 euros que tenía el señor Lambán a los 4.424.000. Un 55% más. Esta es la verdad, señora Pérez. Esta es la verdad. Viene aquí a este salón de plenos a decirme dónde están las partidas de los jóvenes agricultores. Duplicadas. Un 55% más. Esta es la verdad. Lo hemos hecho con los créditos, lo hemos hecho con las ayudas y lo vamos a seguir haciendo. Y la gran pregunta es, señora Pérez, usted, desde que no entiende de reto democrático, tampoco entiende de agricultura y de ganadería, tampoco habla con el señor Sánchez de estas cosas, tampoco habla con la señora Alegría o solamente quiere demostrar que no se ha enterado de nada, ni siquiera de que han perdido las elecciones. Muchas gracias. Siguiente pregunta, número 255, relativa a la valoración política frente a la acusación que se le ha hecho de representar una opción política conservadora matizada con sufijo diminutivo
que defiende la autonomía formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Buenos días, presidente. Sabe que hace 2 semanas, el mismo día que en este pleno todos menos Vox nos oponíamos al trasvase, el señor Abascal, refiriéndose a usted, dijo que la culpa de que no haya trasvases es de la derechita autonomista. Queríamos preguntarle directamente sobre este calificativo que le dedicó el presidente del partido con el que gobierna, pero los servicios jurídicos nos dijeron que eso es contrario al reglamento porque es ofensivo y no lo podíamos preguntar tal cual. Así que tuvimos que recurrir a ese circunloquio, a la perífrasis que ha leído la presidenta para que nos admitieran la pregunta. Mire, reconozco que en un primer momento nos habíamos planteado en Chá preguntar también por los agricultores y ganaderos. Y reconozco que en parte, mire, estoy de acuerdo en parte con usted. La raíz del problema está en Bruselas, el problema es la PAC, pero también los márgenes abusivos y la competencia desleal de otros países. El problema son también las grandes cadenas de distribución, pero contra esas usted no se atreve. Hoy ni una palabra, y en un alarde de oportunidad del mismo día que empezaban las tractoradas, el mismo se reunió usted con esas grandes distribuidoras y les transmitió su apoyo. Rizó el rizo. En unas horas estuvo a favor de lo uno y lo contrario. Pero bueno, vuelvo a la pregunta que le hacemos hoy. ¿Considera que representa a la derecha autonomista? Gracias, señor Soro. Señor presidente. Mire, señor Soro, tengo la sensación de que a usted le pasa esa manida anécdota que tantas veces se cuenta en política de aquel que señalaba a la luna y en lugar de mirar a la luna miraba su dedo. Cuando usted habla del trasvase, usted ahora tiene mucho que decir sobre si hay un trasvase o no hay un trasvase. Porque la única posibilidad de que haya un trasvase en España depende del Gobierno de España. Y usted tiene un diputado que apoya al Gobierno de España. Si lo que quiere es que hablemos sobre la posibilidad de que haya un trasvase, el problema real es que este Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, con Sumar, en el cual está Chunta Aragonesista como uno más de los que hay allí, como uno más, votando exactamente igual que lo que votan los valencianos, que lo que votan los gallegos. La duda es si todo aquello a lo que dijeron que no, y hoy dicen que sí, ayer usted me recordaba la amnistía, ¿se imagina usted que ahora la gente de Junts y de Esquerra Republicana pone encima de la mesa el que haya un trasvase? ¿Se imagina qué va a hacer Sumar y qué va a hacer el diputado de Chunta Aragonesista? Este Gobierno lo tiene claro, dirá que no y defenderá a los aragoneses con todas las armas legales, jurídicas, sociales y económicas que sean necesarias. Ya veremos qué es lo que hace Chunta en ese grupo de Sumar en el que se les ve tan cómodos. Gracias, señor presidente. Señor Soro. Señor presidente, hoy hablamos de usted, no de nosotros, pero le aseguro que Chunta Aragonesista estará en contra del trasvase. Y, por supuesto, que el problema no es que Vox esté a favor del trasvase o que el PP en Cataluña o en Valencia esté a favor del trasvase. Ese no es el problema. El problema es que usted tiene en su gobierno a los únicos trasvasistas que quedan en Aragón y encima le quita importancia al tema. Mire, reconozco que el señor Abascal no fue muy original con eso de la derecha autonomista. Ya les llamó hace tiempo derechita cobarde. Hace un par de días subió la apuesta en el Ferrol precisamente. Dijo que estaba harto de la derechita cobarde que se ha convertido en la derechita estafadora. Y supongo que sí, que ese indulto a Puigdemont ha tenido que ver algo con esta escalada de la verborrea. Mire, es muy peligroso lo que está haciendo usted porque supone normalizar el trasvase, como hacen sus socios con la violencia machista. La normalizan porque niegan su existencia y en este tema no se puede ser tibio, no se puede ser condescendiente, no se puede frivolizar y hay que ser radical, como ocurre con la xenofobia. En el último pleno, su vicepresidenta tuvo que desmarcarse de las declaraciones xenófobas que hizo el señor Nolasco en enero vinculando sin datos inmigración y delincuencia. Reincidió en febrero. Mientras Vox esté en el Gobierno, no se va a facilitar la entrada de inmigrantes ilegales, dijo, y ahora el señor Abascal se permite darle órdenes a usted, darle órdenes al presidente de Aragón. No se atreva a acoger más menores inmigrantes, le dijo. Esta vez le perdona la vida, pero le ha dejado muy clarito que ni uno más. Y usted, señor Azcón, a tragar. Se traga el trasvasismo de Vox, se traga el negacionismo de la violencia machista, se traga su xenofobia, se traga su censura en la cultura, periferias en Huesca, Etopía en Zaragoza, ¿qué será lo siguiente? Se traga también su negacionismo climático. El otro día el señor Nolasco salía en una foto en la cuenta de Twitter del Gobierno posando junto a un cartel contra la Agenda 2030. ¿Está el Gobierno de Aragón en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas? Porque esa foto salió, insisto, en redes oficiales del Gobierno. ¿O es que también
se traga eso. Estas amplias tragaderas, señor presidente, no son derechita autonomista, son más propias de la derechita cobarde. Y lo de la derogación de ayer de la Ley de Memoria Democrática va más allá. Eso le sitúa a usted en la fachosfera, hasta la ultraderecha y más allá. A pesar de esto, va a seguir gobernando, supongo, con Vox, no le incomoda en absoluto, ni siquiera un poco su ideología ultra reaccionaria, se le ve a usted cómodo, pero sobre todo la pregunta es, ¿ha puesto usted ya sus barbas a remojar? Porque ya sabe lo que le está pasando a alguno de sus vecinos del PP, Vox se las está empezando a recortar. Así que usted es derechita cobarde, derechita autonomista, derechita estafadora o flota en la fachosfera. Lo que sí que afirmo, y con esto termino, señora presidenta, que al principio de su intervención ha demostrado que usted es la derechita mentirosa, porque acaba de mentir descaradamente con lo que ha pasado en la Junta de Portavoces sobre la declaración institucional de condena a los dos guardias civiles asesinados. Gracias, señor Soro. Señor presidente. Mire, señor Soro, que usted, que se comió y votó la unión de estaciones, venga a darnos lecciones de coherencia. Usted votó la unión de estaciones. Mire, señor Soro, usted tiene un serio problema, y es que cualquier día va a pedir la afiliación al Partido Socialista. Porque, señor Soro, que le manden el argumentario de Ferraz y que usted venga a repetirlo a estas Cortes de Aragón, dice lo que le ocurre a Chunta Aragonesista, la nada. Que usted venga a hablarnos de fachosfera, o sea, usted viene a copiar ya lo que le oye a Pedro Sánchez. ¿Pero qué aragonesismo es ese? ¿Pero qué aragonesismo es el que copia los términos políticos inventados del presidente del Gobierno? La fachosfera, ahora también estamos en la fachosfera los del PP Aragón, porque la Chunta se une a los corífeos de Pedro Sánchez que tienen que hablar de quiénes son los buenos y los malos, en otro alarde del sectarismo que tiene la izquierda también, la aragonesista aquí en Aragón. Mire, señor Soro, de usted me esperaba muchas cosas, pero que entrara en el sectarismo del muro, que entrara en las fachosferas a decidir si somos buenos o malos, evidentemente no me lo esperaba. Le voy a decir una cosa. A mí, que discrepemos de Vox, ya se lo digo, discrepábamos antes de estar en el Gobierno, discrepamos ahora y discreparemos en el futuro. Es verdad que hay más cosas en las que podemos estar de acuerdo que cuestiones en las que discrepemos. Pero que hay discrepancias entre estos dos partidos políticos, le aseguro que es así. Que hay discrepancias en torno a la política del agua entre Vox y el Partido Popular, le aseguro que es así. Pero que lo que le aseguro es que el Gobierno que yo presido no va a defender un trasvase del Ebro. Yo sé que a usted esto, por mucho que se lo diga, le va a dar igual y va a seguir hablando de esta cuestión. Y sobre adjetivos calificativos que me digan unos y otros, mire, yo creo que el señor Abascal tiene tanto derecho a opinar como cualquier otro portavoz. A ustedes ya sé que les gustaría que el señor Abascal no opinara. Lo que yo sé es qué es el Partido Popular. El Partido Popular es un partido constitucionalista que defiende la paz, la libertad, la igualdad y el pluralismo político, que defendemos el derecho a la propiedad, que defendemos la economía de mercado y que defendemos una sociedad del bienestar. Y eso lo hacemos también aquí en Aragón. Me da igual lo que usted o el señor Abascal me llamen. Que gracias, yo sé lo señor que es el presidente. Siguiente pregunta, número 257-24, relativa a los problemas del sector agrario y a la necesidad imperiosa de dar respuesta a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Hacemos esta pregunta sobre las medidas para apoyar al sector agrario por muchas razones. La primera es para poner en el orden del día de los plenos de las Cortes los problemas agrarios y que dejen de estar en los últimos lugares. Hemos hecho hasta ahora 4 preguntas al consejero de Agricultura sobre la fiebre hemorrágica, sobre la necesidad de ayudas directas, sobre las guías de traslado de ganado, sobre la necesidad de reutilizar purines. Para todos estos intentos se han encontrado con respuestas vagas, imprecisas, sin contenido y sin compromiso alguno. Sorprende que lo más concreto que le hemos escuchado al señor consejero de Agricultura es animar a quebrar la rodilla a Bruselas. Para un problema tan complejo como el que tiene ante sí el sector agrario, no caben soluciones sencillas ni de brocha gorda.
Tampoco cabe la instrumentalización partidista de los problemas y de las reivindicaciones de los agricultores para enfrentarlos con postulados que no son compartidos por algunos, como el Pacto Verde o la Agenda 2030, porque esto también es un problema más que carga sobre la espalda de los agricultores. Por eso queremos trasladar, en primer lugar, que estamos con los agricultores, que conocemos, comprendemos y sufrimos los problemas de cada día para poder mantener la actividad sin pérdidas. Los agricultores saben que nos van a tener a su lado y por eso mismo hacemos esta pregunta, para que el Gobierno de Aragón no se inhiba ante los problemas de rentabilidad que sufren las explotaciones agrarias, para que no conviertan estos problemas y reivindicaciones en un mero instrumento para la confrontación partidista, para que de verdad se moje y en el ejercicio de sus competencias aporte soluciones. Aplique, por ejemplo, la Ley de Agricultura Familiar en Aragón y adopte una disposición de compromiso con la implementación de un plan específico para el campo. Hemos oído hablar de planes Pirineos, otros planes específicos, un plan específico para el campo. La sequía afecta de forma grave en gran parte la geografía aragonesa. Va a haber ayudas directas a los afectados, va a impulsar la construcción de regadíos a través de las balsas laterales del Matarraña, va a dar ayudas directas para hacer frente a enfermedades como la EHE. Nuestra pregunta es, ¿cuándo va a aplicar el Gobierno de Aragón medidas concretas para apoyar al agricultor profesional y a la agricultura familiar? Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Muchas gracias, señor Guitarte. Hay una parte de la cuestión que yo creo que usted ya ha oído sobre lo que ha sido el incremento histórico, porque yo creo mucho en eso. Creo mucho en que es verdad. Las palabras tienen que venir seguidas de hechos y en este caso las palabras de este Gobierno vienen seguidas de hechos, vienen seguidas de partidas presupuestarias que están en la consejería. Y frente al relato de la izquierda, frente a las mentiras permanentes de la izquierda de que no hay ayudas por parte del Gobierno de Aragón, hay más ayudas que nunca. Y este año, si se ha hecho un esfuerzo en alguna de las consejerías, ha sido especialmente en la Consejería de Agricultura y Ganadería, antes de que los agricultores tuvieran que salir a la calle. Las subvenciones a préstamos para explotaciones agrícolas, el anterior Gobierno las tenía en 0 euros. Nosotros hemos destinado 4,5 millones de euros. Las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas, el anterior Gobierno las tenía en 0 euros. Nosotros las hemos incrementado a los 2,5 millones de euros. Las subvenciones a préstamos a cooperativas han pasado de 0 a 850.000 euros. Las ayudas por excedentes de fruta a los bancos de alimentos de Huesca, de Zaragoza y de Teruel estaban en 0 y están en 400.000 euros. Pero es que lo que tiene que ver con los jóvenes agricultores, ha oído cómo se lo contestaba a la señora Pérez, con un incremento del 55%. Pero puedo decirle más. Las ayudas a la modernización de explotaciones han pasado de los 2.520.000 euros a los 3.598.000 euros, un 43% de incremento. Han aumentado en 64% las ayudas a los regadíos. Voy a repetirlo y voy a decirlo despacio para que todo el mundo lo tenga claro. Las ayudas a la modernización de regadíos se han incrementado en un 64%. Y a cualquiera de los miembros de esta Cámara, yo les animaría a que estudien los presupuestos anteriores, los que aprobaron ustedes o los que aprobaron anteriores gobiernos, y traigan aquí incrementos similares en la ayuda al regadío. Lo digo porque esa ayuda al regadío, que tiene que ver también en gran parte con ese plan hidrológico de la Cuenca del Ebro que aprobó el Partido Socialista y que lo que hacía no era precisamente incorporar nuevas infraestructuras hidráulicas, sino quitar balsas, quitar infraestructuras hidráulicas para seguir expandiendo los regadíos. Señor Guitarte, tenga la certeza de que este Gobierno se va a preocupar del campo, se va a preocupar de todo el territorio de nuestra comunidad autónoma y de que somos plenamente conscientes de que los agricultores que están en la calle con sus tractores no lo están por gusto. Lo están porque tienen serias dificultades para sacar adelante sus explotaciones. Tienen serias dificultades porque los costes de las materias primas, porque los costes de las energías realmente se han disparado. Pero no todo lo podemos solucionar desde el Gobierno de Aragón. La PAC no la negocia el Gobierno de Aragón, la negocia
el Gobierno de España. Y muchos de los problemas de competitividad que los agricultores nos han contado, ellos saben que los tienen que negociar con el Ministerio. Es evidente que lo que tiene que ver con los presupuestos de la comunidad autónoma ha mejorado como no había mejorado históricamente. Y también le digo, señor Guitarte, que sabemos que tenemos retos muy importantes con la simplificación administrativa y con la modernización. Pero su tiempo, este señor año presidente. va a haber 4 millones de euros que le aseguro que le contaré con detalle. 2 millones de euros que van a tener que ver con la simplificación administrativa y otros 2 millones de euros Gracias, que señor van a tener presidente. con los Su tiempo. procedimientos. Así que no se preocupe, que vamos a seguir trabajando, créame. Señor Guitarte. Gracias, señor presidente. La verdad es que es un problema que desborda las cuestiones coyunturales y es estructural. Para poder articular las medidas que el campo necesite y que el Gobierno de Aragón debe aplicar, es necesario identificar con claridad las causas por las que desde hace más de 40 años en la agricultura aragonesa se viene produciendo una profunda reconversión. 2 generaciones de agricultores se jubilaron o fueron expulsados mientras la relación precios-costes iba haciendo inviables sus explotaciones agrarias abocadas al cierre, mientras que la continuidad o la renovación de las mismas era muy reducida. El proceso se ha sustanciado con la pérdida de valor del suelo agrario, con parcelas abandonadas y en el imprescindible incremento del tamaño de las explotaciones que perviven. Y ahora en la presencia de fondos especulativos interesados en ciertos suelos agrarios. Mire, las tractoradas forman parte de la revuelta de la España vaciada que se inició en 2019. Son fruto de la desesperación y el hartazgo por el olvido del medio rural que mantiene la Administración. Son fruto de la competencia desleal de productos importados que no se someten a los mismos controles ambientales y condiciones laborales ni tienen la calidad de los aragoneses y españoles. Sin embargo, hunden los precios de nuestros productos y maximizan los beneficios del sector distribuidor. Son fruto del abuso de la cadena de distribución que deja a los agricultores sin posibilidad de defender los precios de sus productos y se ven obligados a vender por debajo del coste de producción. Son fruto del alza de los precios de los fertilizantes, de la maquinaria, de los insumos, del combustible o la energía que exigen unas inversiones inalcanzables. Son frutos también de las exigencias de la política agraria común, una política imprescindible que necesita el campo, pero que debe en primer lugar distribuir de forma más justa. Los grandes perceptores no son los agricultores profesionales, sino las grandes empresas, y estar al lado y consensuar con los pequeños y medianos agricultores que necesitan medidas de apoyo en las transformaciones que se exigen, y no solo en imposiciones de carga burocrática como es el cuaderno digital, de lo cual esperamos y nos alegramos que realmente se suprima. Así que trabajaremos para que los pequeños y medianos agricultores tengan el apoyo de los gobiernos y de la Unión Europea en esa adaptación al cambio climático, porque si no nos adaptamos puede desaparecer el sector tal como lo conocemos. Por ello le proponemos defender los sellos de productos de calidad de Aragón en los lineales de los supermercados para facilitar su comercialización. Le instamos a hacer una campaña intensa su tiempo, señor Guitarte, de sensibilización y compromiso por el producto local. Finalizo. Y nos gustaría que su Gobierno liderase un nuevo distintivo que añadir que verifique el origen territorial del producto. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Se ha quedado sin tiempo de dúplica el señor presidente. Continuamos. ¿Perdón? Sí. Siguiente pregunta. Sí, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente pregunta, 254-24, relativa a medidas que mejoren la vida de las personas en Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Podemos. Tiene la palabra el señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, ser el último me da para aclarar 2 cosas. La primera, si tan bien hace con los agricultores, no sé por qué están en la calle. Y la segunda, la PAC la votan ustedes en Bruselas y los derechos sectoriales en Madrid lo votarán en contra también. Y tercero, tanto Chunta como Podemos en el anterior Gobierno nos comimos la unión de estaciones, pero votamos en contra, se lo puedo asegurar. Y le hago la pregunta, señor presidente, ¿qué medidas plantea para mejorar la vida de las personas que viven en Aragón? Gracias, señor Corrales. Señor presidente. Muchas gracias, señor Corrales. Pues en estos poco más de 6 meses que llevamos al frente de este Gobierno hemos hecho muchas cosas. Entre otras, hemos aprobado un presupuesto que incrementa en más de un 10% las partidas destinadas a sanidad, en más de un 10% las partidas destinadas a educación, en más de un 10% las partidas destinadas a políticas sociales. Hemos bajado los impuestos, estamos haciendo un plan de vivienda para que los jóvenes puedan acceder a su vivienda y aquellas personas que tienen menos recursos. Vamos
a hacer, no a hablar, sino a hacer el plan de carreteras que necesita esta comunidad autónoma, construirlas, arreglarlas y pagarlas, no con palabras, sino con hechos. Vamos a hacer un plan Pirineos para las 4 comarcas del Pirineo que ya estamos trabajando. Vamos a preocuparnos de reforestar Aragón, de mejorar la financiación de los ayuntamientos, empezando por los más pequeños, pero también por los de las capitales de provincia, desbloquear lo que ocurría entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para que podamos no solamente construir un nuevo campo de fútbol, sino arreglar las riberas del río Huerva. Créame que sé que en 6 meses nos hubiera gustado hacer todavía mucho más, pero créame que para 6 meses creo sinceramente que hemos aprovechado bastante bien el tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero, buenos días, que no se lo he dicho antes, señor presidente. Está muy bien lo que nos ha contado. Yo creo que es lo que le han contado, porque sabe, señor Azcón, a nosotros nos preocupa mucho el bienestar de los aragoneses y aragonesas, sobre todo teniendo en cuenta cómo tiene usted a esta comunidad, totalmente abandonada, creemos. ¿Será que está por uvas, como dijo su vicepresidente el fin de semana pasado en Galicia? Pues bueno, será. Más bien tenemos a un presidente ausente, un presidente que no ejerce como tal, y ya sabemos lo que dice el refrán: cuando el gato no está, los ratones bailan. Y esto se lo traduzco a su gobierno. Cuando Azcón se va, Vox hace y deshace a su antojo. Señor Azcón, entre su compañera Ayuso, que le gusta mucho la fruta, y usted, que está por uvas, van a acabar con los problemas de la agricultura. Bromas aparte. Lo primero que tiene que hacer, señor Azcón, es mejorar la vida de los y las aragonesas, es ejercer además el cargo que usted ostenta. Ser presidente con todo lo que conlleva, además, que es mucho más que salir en la tele y hacerse fotos con señores de traje y corbata. Para empezar, creemos que tiene que empezar a poner orden en su gobierno. Le ha tirado de las orejas, señor Azcón, al señor Samper por no haberse enterado todavía que 6 meses después ya no es secretario general de Asaja, sino consejero de Agricultura. Le ha explicado que ya no puede ponerse de perfil y echar balones fuera cuando una buena parte de las justas demandas de los agricultores son responsabilidad suya. Por cierto, desaparecido, lleva 2 días en el Pleno. Imagino que no se lo habrá dicho, porque usted está ocupado yendo y viniendo a Madrid, a Galicia, a Pamplona, donde sea, a toque de corneta del señor Feijóo. Usted está literalmente a lo suyo, y lo puede reconocer tranquilamente, señor Azcón. Lo suyo, que desde luego no es nada de lo que los aragoneses quieren. Todos los grandes anuncios que hizo cuando entró, todos se han quedado en agua de borrajas. Y empiezo a enumerar. No se ha solucionado la huelga de transporte sanitario, ni la mejora de la lista de espera en sanidad, ni la atención primaria. No llegan empresas nuevas, ni la educación, ni nada. Usted habla en este pleno, pero no se solucionan los problemas, que está muy bien hablar, pero pedimos soluciones. Da la impresión, señor presidente, que anda usted más preparando los papeles para trasladarse al paraíso fiscal del reino de Ayuso. Deje de pasar de los aragoneses y de estas Cortes y empieza a ejercer el cargo por el cual los aragoneses le pagamos 93.676,08 según el portal de transparencia. Mira, y aquí sí se lo voy a reconocer. Fue poner una queja ante la Justicia de Aragón, porque el portal de transparencia llevaba 6 meses sin estar actualizado. Oye, y por arte de magia vuelve a estar al día siguiente publicado todos los sueldos. Voy terminando. Lo dicho, ejerza de presidente, ponga orden en su gobierno y deje de mirar hacia Génova. Mire un poquito, pero mire hacia Aragón. No le voy a decir que no mire hacia Génova porque todo el mundo tiene su derecho. Y preocúpese por solucionar los problemas que nos afectan a nuestro día a día y las políticas concretas, palpables, que de momento brillan por su ausencia. Y termino en 2 segundos. Menos mal que usted sus viajes no los hace entre países, porque ya sabe, los 183 días de residencia fiscal ya no los cumpliría, porque creíamos que está más fuera de 183 días. Gracias, señor Corrales. Viajando. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señor Corrales. Muchas gracias. Mire, señor Corrales, déjeme que le diga algo que usted puede aceptar o puede no aceptar. Yo creo que a Podemos le va bien cuando tampoco hace seguidismo del Partido Socialista.
Sí. Mire, yo he vivido en un ayuntamiento en el que el liderazgo lo tenía un señor que se llamaba Cubero y el Partido Socialista se pegaba el día detrás del señor Cubero haciendo lo que decía el señor Cubero. Y creo que a él le fue bien y creo de hecho que le ha ido bastante bien políticamente hablando a su carrera particular. Pero creo sinceramente que aquí, cuando ustedes se ponen a repetir el argumentario del Partido Socialista, creo que se equivocan. Lo digo, entiéndame, porque llevamos 6 meses de gobierno. ¿Cómo que en 6 meses de gobierno hemos destrozado la sanidad? ¿Cómo que ahora las empresas se van corriendo, somos menos competitivos, no creamos empleo? ¿Cómo que ahora Aragón es un desastre absoluto en el que el infierno que vivimos en esta tierra en solo 6 meses ha cambiado radicalmente? No puede ser que se lo oiga a usted o a la señora Pérez y que luego venga aquí a repetirlo como un papagayo, simplemente porque no es verdad. Simplemente porque no es verdad. Su discurso será más creíble si señala los verdaderos problemas que tiene esta comunidad autónoma, que reconozco que los tiene, Pero es evidente que cuando usted viene a decirme que no hemos solucionado determinados problemas como la huelga del transporte, ¿pero se han enterado de que lo crearon ustedes? ¿Se han enterado de que los problemas que nos está señalando son problemas que crearon ustedes? Que me hable de que todavía no hemos sido capaces de solucionar la huelga. Tiene razón, pero ¿sabe lo que hemos solucionado? Que las ambulancias lleguen a cualquier pueblo de la comunidad autónoma, las que ustedes quitaron. Hombre, es que tienen que tener cuajo para hablar de ambulancias. Hablen de otras cosas, pero de ambulancias, con la que liaron ustedes con las ambulancias, Ustedes que dicen que no votaron, eso no se votaba. Lo que tenía que ver con lo que ustedes discrepaban, no se votaban. Mire, señor Corrales, yo le voy a decir una cosa, que quede claro porque esta historia sé que la van a repetir. No me voy a ir. Yo no soy la señora Alegría. Su tiempo, señor presidente. De Aragón y me pienso quedar en Aragón. Gracias. Presidenta. Señora Pérez. Pido la palabra por el artículo 122.2 ante una flagrante utilización que ha hecho el señor presidente ante la Junta de Portavoces previamente a este pleno. Y pido precisamente que se lea el acta de la Junta de Portavoces que hemos terminado, insisto, previamente a empezar este pleno. No procede en este momento, no tiene la palabra. ¿Perdone? No. ¿Cuál es el motivo? No tiene la palabra, señora Pérez. Artículo 122.2, ¿cuál es el motivo? No tiene la palabra. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. No tiene la palabra. Interpelación 724 relativa a la política del Gobierno de Aragón sobre la planificación de transición energética en Aragón, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por el diputado del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, señor Guitarte. Señor Guitarte. Señor Guitarte, puede comenzar. Buenos días. Señora consejera, decía la prensa a raíz de la comparecencia de la directora general de Energía y Minas el pasado lunes que si todas las plantas que han solicitado autorización en Aragón se acabaran ejecutando, este territorio acapararía el 41% de los 85.000 megavatios que España se ha propuesto instalar en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2022-2030. La verdad es que sorprende y nos hace preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Como ya nos ha escuchado, el Plan Energético de Aragón 2013-2020, que dirigió el despliegue de renovables entre el 14 y el 20, ha estado caducado 3 años, pero su obsolescencia se retrotrae al menos en 8 años, es decir, casi durante toda su vigencia.
En ese tiempo, mientras en España se aprobaba el Plan Integrado de Energía y Clima, la Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética y numerosos decretos de calado para el impulso de las renovables, y mientras en Europa se aprobaron varias directivas y reglamentos de enorme trascendencia que formaron el paquete de invierno que tenía como objetivo la democratización del acceso a la energía y a la producción y distribución mediante el autoconsumo y las comunidades energéticas. Así que también se dotaron de fondos europeos, en especial los fondos para la eficiencia energética del PRE y del PRE 5000, que Aragón apenas aplicó, justo al revés que otras comunidades autónomas. Una primera conclusión. Es necesario aplicar la normativa europea y española al completo, cosa que entendemos que no se ha hecho. Otra lección que nos da la gestión del Plan Energético de Aragón 2013-2020 es que para poner en marcha sus objetivos la Administración se sirvió al menos de 2 decretos de energía eólica. En los procedimientos que regulan estos decretos del año 2010 y 2016 hay cuestiones de fuerte calado. Así, la Administración aragonesa estaba desbordada por los procedimientos impugnados, la inseguridad jurídica y la judicialización de las resoluciones al amparo de la regulación de 2010, que priorizaba proyectos sin justificación. Y para reconducir esa situación, el Gobierno de Aragón aprobó el Decreto Ley 2 del 2016 de medidas urgentes para facilitar la ejecución de las sentencias dictadas e impulsar el desarrollo eólico. Seguramente lo de impulsar el desarrollo eólico lo logró, pero se dejó fuera cuestiones tan trascendentes que si se hubieran abordado sería todo muy distinto. Aunque incluso ya era un poco tarde, ese decreto era el momento de haber supeditado las instalaciones a la ordenación del territorio, porque había una estrategia de ordenación del territorio vigente que incluir, el cuidado del paisaje, porque había cartas del paisaje aprobadas que incluir, y era el momento de haber aprobado la directriz especial que ahora, con 8 años de retraso, es necesario hacer. Era el momento de revisar el tratamiento urbanístico en el suelo no urbanizable para la instalación de los parques. Era el momento de tantas cosas. Nada de eso está en este decreto. Si hay referencia concreta a la evaluación ambiental y a la biodiversidad. Ahora bien, el Plan Energético de Aragón se acompañaba de un informe de sostenibilidad ambiental. La duda razonable que nos sirve de lección para el momento actual es si se aplicó de manera correcta la evaluación ambiental estratégica que prescribe para estos planes la Ley Estatal de Evaluación Ambiental. Los hechos nos demuestran que no, y este es otro requisito a incorporar en la reconstrucción de la planificación que ahora se persigue. Sin embargo, no hay ni una sola referencia a clarificar los acuerdos con los propietarios del suelo que se pretende ocupar, ni a compensar a las comunidades locales. Ahí todo se deja solamente a la autoridad pública y a la expropiación forzosa. De esta experiencia se deduce que para esta planificación y ordenación es necesario objetivos claros, transparencia y honestidad para reconducir la situación. Hay que deslindar el grado de reconocimiento de los derechos que comportan las autorizaciones que pueden llevar la capacidad instalada a cotas altísimas y una ordenación que evite el arrasamiento de paisajes y comarcas. Para esta labor puede ser de gran valor una evaluación ambiental estratégica de ambos documentos, que permita la participación ciudadana, los acuerdos e identificar los espacios a proteger y los ámbitos territoriales y las tecnologías energéticas que pueden dar salida a los derechos consolidados. Y, en segundo lugar, es necesario comprender que las 2 herramientas, el plan y la directriz, deben ir acompañados de decretos que garanticen la gestión según los criterios acordados y que ahí no puede haber trampas. Y, por otro lado, recuperando lo hablado en anteriores comparecencias, nos gustaría saber qué trabajos han desarrollado y qué consensos han logrado los equipos integrados por diferentes consejerías, además de la suya, para la elaboración de la directriz, despoblación, ordenación del territorio, medio ambiente y turismo y agricultura. Y por ello nuestra interpelación: ¿cuál es la política del Gobierno de Aragón sobre la planificación de transición energética y, en concreto, cuál es el grado de la elaboración del Plan de Transición Energética de Aragón y de la Directriz Especial para la Ordenación Territorial del Despliegue de Energías Renovables? Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señora consejera, su turno de respuesta. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Guitarte, lo que le puedo asegurar que desde el primer día que llegamos al Gobierno y teniendo en cuenta una materia que ha sido muy sensible en los últimos años, lo que hemos hecho ha sido ponernos a trabajar. Porque de lo que nos hemos encontrado y de lo que partimos es de la nada. 8 años en los que no se ha llevado a cabo absolutamente ningún trabajo de regulación,
de ordenación, de control, 8 años en los que no se ha puesto en marcha ningún instrumento de los que tiene competencia esta comunidad autónoma y 8 años en los que ha primado la arbitrariedad sobre la transparencia. Por eso, en estos momentos, y refiriéndose usted a la interpelación a 2 instrumentos muy importantes, nos hemos puesto a trabajar ya en ese plan energético, en esa directriz y además también en el grupo de trabajo previsto en ese Decreto 1/2023 que, como usted sabe, está suspendido en su mayor parte por el Tribunal Constitucional, pero que ese grupo de trabajo que se mantiene en esa disposición en la que se contempla ha podido arrancar ya a trabajar. 8 años en los que ha habido una total ausencia de trabajo y, como le digo, este Gobierno ha tenido claro la necesidad de llevar a cabo la redacción de ese Plan Energético de Aragón, una vez que el vigente hasta 2020, pues lógicamente ha caducado, y llevarlo a cabo además dentro del marco del Plan Integrado de Clima y Energía de 2021-2030 y que además en estos momentos también está siendo revisado por la Comisión, por tener en cuenta que los datos que se contienen con respecto a la inversión privada, pues hay sospechas de que no puedan servir para el cumplimiento de estos objetivos. Pero en cualquier caso, como le digo, nos hemos puesto a trabajar. La planificación energética, además de ser una competencia de la comunidad autónoma que se podría ya haber ejercido en estos últimos 8 años de despliegue de renovables, es también un instrumento para tomar decisiones políticas y ordenar cada uno de esos sectores. Y es por ello que, como le digo, la Dirección General competente, la Dirección General de Energía y Minas, que está dentro del Departamento de Economía, Industria o Empleo, ha puesto ya en marcha a los diferentes grupos de trabajo. Hay que señalar que, a pesar de recogerse en ese Decreto 1/2023, prácticamente recurrido en su totalidad por el Tribunal Constitucional, y en esa disposición adicional primera, no se había llevado a cabo ningún trabajo ni la conformación de ningún grupo de trabajo para desarrollar los planes de ámbito territorial y en el marco de ese plan nacional. ¿Qué es lo que hemos hecho desde ya a través de la Dirección General para llevar a cabo esa elaboración? Pues, en primer lugar, teniendo en cuenta que en los datos cartográficos de producción energética, si bien aparecen los parques, tanto que son de competencia autonómica como los que son competencia del Ministerio, no aparecen dónde están las diferentes líneas de evacuación. Y eso creemos que es muy importante para llevar a cabo la redacción de ese plan energético. Por lo tanto, para detectar dónde están esas líneas de evacuación, lo que se ha hecho ha sido actuar en 3 líneas. Por un lado, contratar la asistencia técnica de Sarga para tener cartógrafos, puesto que en el departamento no existía esta especialidad, y así poner al día la implantación de las instalaciones generadoras de energía renovable en el territorio y recoger todas y cada una de esas líneas de evacuación. Además, también solicitar a Red Eléctrica y a las distribuidoras y comercializadoras cuáles son los datos de consumo y de generación. Y, en tercer lugar, presupuestar la asistencia técnica, necesaria además, porque es muy importante para el informe de impacto ambiental y se pueda llevar a cabo los trabajos para la participación e información pública con la debida especialidad del personal y, por lo tanto, como le digo, se ha llevado a cabo ya la presupuestación de esa asistencia técnica. Salvo imponderables, esperamos que este plan pueda estar sometido a información pública este 2024. Sabemos que el decreto ley establecía que tenía que ser en el plazo de 1 año a partir de la aprobación del decreto, pero lógicamente, como llegamos en agosto y nada de esto estaba en marcha, la complejidad de la tramitación en los periodos de información y participación pública, la falta de datos, en fin, eso de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, así como el impacto ambiental, pues determinan que no se va a poder poner en marcha en estos 6 meses porque, como le digo, se tenían que haber iniciado los trabajos ya desde el primer momento. Como anexo a este plan, además, debe de acompañarse un mapa zonal y en ese mapa zonal, que también debería de haberse puesto ya en marcha desde la aprobación del decreto y que no se hizo nada, nos hemos puesto ya a trabajar con los diferentes departamentos para poner en común todas aquellas informaciones que son necesarias para elaborarlo. Se ha realizado ya la primera reunión, que fue ayer, precisamente, día 15 de febrero, ese grupo de trabajo de zonificación
ambiental, del que le informaré en la segunda intervención. Y, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que ha habido algunos retrasos porque el macroconcurso ha hecho que personal de unos y otros departamentos se hayan tenido que cambiar. Por otro lado, respecto a la directriz especial de ordenación del sector energético, efectivamente esta interpelación surge de un acuerdo que ya hubo el día 2 de noviembre en estas Cortes para poner en marcha esos trabajos sobre la directriz. Y así lo hemos hecho. De hecho, el día 21 de diciembre tuvo lugar la primera reunión de trabajo y se está llevando a cabo la redacción del borrador de inicio y el documento de consulta previo, esperando que durante el mes de marzo se pueda dar inicio a su elaboración. Es decir, ya está en marcha. También le digo una cosa, la experiencia en la tramitación de este tipo de documentos, tanto de la directriz como del propio plan, especialmente de la directriz, tenemos los últimos casos donde ha llegado a tardarse hasta 30 meses. Y dado que la directriz del paisaje, ahí tenemos el más claro ejemplo, se empezó hace 5 años y todavía tampoco se había finalizado. Por eso también en la segunda intervención, además de hablarle sobre los trabajos de ese grupo de trabajo, le haré referencia también a otras soluciones que estamos buscando para tratar de evitar que el transcurso que necesitan estos instrumentos nos haga cruzarnos de brazos y no tomar ningún tipo de medida, que es lo que se hizo durante los últimos 8 años. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Guitarte, su turno de réplica. Gracias, señora consejera. La verdad es que nos preocupan esos plazos que acaba de mencionar. Es evidente que no podemos entonces esperar, porque estaríamos hablando de 2 años y medio, ¿no? Una primera cuestión de ámbito micro, pero que no es menor en absoluto. Hemos visto que ni el plan ni los decretos de procedimiento que hemos mencionado establecían normas o mecanismos para garantizar acuerdos equitativos entre promotores y propietarios del suelo. Todo eso se ha fiado a la posibilidad de utilizar la expropiación forzosa, lo que equivale a dar un poder enorme a todo el poder al promotor del proyecto y a desposeer de posibilidades a los propietarios del suelo. Sobre este particular, por ejemplo, es bueno que hagamos referencias externas. En Dinamarca existe lo que se denomina un modelo físico de implantación y es un procedimiento reglado para facilitar el consenso con la comunidad local y los acuerdos entre propietarios y promotor. Permite distribuir la distribución entre todos los propietarios afectados, compensa a aquellos propietarios que ven afectado el valor de un inmueble o un bien por la instalación de energía renovable próxima y fija las compensaciones para el conjunto de la comunidad local. Una figura de este tipo es un mecanismo para hacer acuerdos transparentes, claros y justos entre las partes y facilitar la aceptación de la instalación por la comunidad local, que se ve compensada de manera justa y que debería haberse incluido en la directriz especial y que pedimos que lo incluyan en la suya. En todo caso, se debería aprobar de manera anticipada, por ejemplo, mediante una reforma puntual del decreto de marzo de 2023. Es decir, con una reforma puntual de ese decreto podríamos introducir estos acuerdos transparentes entre los agentes intervinientes. Repito, hay que dar un modelo físico para esa implantación. Por otro lado, puede ser muy útil analizar qué han hecho otras comunidades autónomas cercanas, de las que también tienen viento, sol, espacio agrario y paisaje, igual que Aragón, por ejemplo, los casos de La Rioja y de Navarra. Recientemente, el 24 de enero, La Rioja ha aprobado una ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje de La Rioja. Es una moratoria, con todas sus palabras, es una moratoria al despliegue de renovables y de líneas de transporte. Y la decisión tiene soporte jurídico y se ampara en la necesidad de proteger los paisajes, los espacios agrarios que han sido objeto de programas e inversiones públicas previos y en una segunda razón que argumenta la potencia instalada y autorizada con los parques aprobados en La Rioja alcanza ya el objetivo del PNIEC a nivel nacional, que era el 43% de la energía, que en la energía de la comunidad es de origen renovable. Si hiciésemos esa aplicación a Aragón, Aragón puede duplicar claramente ese indicador. Estamos por encima del doble de lo que nos exigiría el Plan Nacional del PNIEC. Es importante saber, también hay que hacer que esta discusión jurídica está en discusión jurídica si la comunidad autónoma tiene competencia para tomar esos acuerdos que tomó o no, pero en cualquier caso eso se dilucidará. La moratoria está en vigor por aplicación de la ley. La ley argumenta que por estas razones se declara la suspensión de los procedimientos administrativos de reconocimiento de utilidad pública sustanciados al amparo de la ley del sector eléctrico, lo que implica que no es aplicable la ley de expropiación forzosa en estos procedimientos. En segundo lugar, determina que quedan suspendidos todos los procedimientos administrativos de otorgamiento de autorizaciones de uso y actividades en suelo no urbanizable relativos a instalaciones eléctricas de generación de energía y sus infraestructuras de evacuación.
Esta ley es una herramienta que seguramente con alguna adaptación se debería utilizar en Aragón ya y de forma preventiva y previa en este proceso de redacción que, como usted ha comentado, se puede demorar bastante más de un año. Además, La Rioja tiene una directriz especial de protección de suelo no urbanizable, una directriz que marca exigencias y protege cada tipo de paisaje. Por comparación con la política de paisaje, en Aragón nos lleva una reflexión. En Aragón hemos hecho unas cartas del paisaje, que son trabajos analíticos muy complejos y bien elaborados, pero que carecen de función de ordenación. En cambio, esta directriz lo resuelve porque tiene integradas diferentes herramientas de protección. Protege espacios naturales, riberas de ríos, vegetaciones, espacios agrarios de interés. Es decir, una forma de proteger la riqueza que está en el territorio, el paisaje y de asegurar el poblamiento. Por comparación, se extiende, por todas las áreas que en nuestro caso deberíamos tratar, como las riberas, los viñedos, el Somontano, Borja, Carillena, Calatayud, las cepas, la Red Natura 2000, todo eso debería quedar integrado en esa herramienta. Y así que estas dos herramientas de La Rioja, la ley y la directriz de protección del suelo no urbanizable, podrían ser también útiles en Aragón en este proceso. Otro ejemplo de normativa comparada, como pueden ser, son las aplicadas en Navarra. La Comunidad de Navarra tiene un decreto foral de 2019 que regula la instalación de parques eólicos. Somete su aprobación a la normativa urbanística de suelo no urbanizable y exige la adecuación del anteproyecto a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Nada de esto, por ejemplo, se citaba en el decreto eólico de Aragón de 2016. Es evidente que no se citaba porque no se quería que fuese de aplicación. La misma comunidad foral tiene comunidades energéticas reguladas desde marzo de 2022. No hacía falta ninguna normativa estatal para ello, porque había pasado el plazo. Era suficiente atenerse a la normativa europea. Y desde abril del 22, en esa comunidad también hay una ley de cambio climático y transición energética. En esa ley de cambio climático y transición energética se aprueban los planes municipales de transición energética, el derecho de superficie para las comunidades. Es decir, un conjunto de medidas que entendemos deberían existir en Aragón. Si bien algunas de ellas se introdujeron en el decreto 1/2023, pero no se han aplicado. Concluyo Su tiempo, señor Guitarte. Sí, concluyo ya. Entendemos que sería una base importante abrir paso a los planes municipales o comarcales de energía que deberían trasladar a Aragón a través de alguna de las herramientas que se van a aprobar. Gracias, señor Guitarte. Señora consejera, su turno de dúplica. Efectivamente, señor Guitarte, existen instrumentos y los estamos desarrollando. En primer lugar, los previstos, que es ese plan y la directriz especial de ordenación del sector energético, pero somos conscientes además del tiempo que requiere su desarrollo y que eso también puede impedir tomar medidas de protección y de ordenación, que es lo que quisiéramos. También quiero recordar que tenemos en marcha, porque tal y como dijo el Partido Popular, la impulsaría esa comisión de investigación que en estos momentos se está desarrollando en estas Cortes y que también seguro que va a servir con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios para implementar esas medidas que tienen que regular y que nos van a ayudar a tomar decisiones políticas sobre este sector. Pero, como le decía, somos conscientes de la larga tramitación de ese plan y de esa directriz, por lo que somos conscientes de que se pueden llegar a tomar otras medidas a nivel legislativo que puedan proteger aquello que realmente queremos proteger desde el punto de vista ambiental, patrimonial, agrario, urbanístico y paisajístico. Por lo tanto, se trata de ejercer las competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación del territorio y medioambiental y las competencias municipales en materia urbanística. Y por ello, como le digo, se está trabajando desde diferentes departamentos para proteger aquellos ámbitos territoriales que no se consideran idóneos para la instalación de aquellos parques eólicos y fotovoltaicos. Entendemos, y además se está teniendo en cuenta también esas medidas comparadas en otras comunidades autónomas, pero la realidad es verdad que no es la misma. Y lo cierto es que aquí tenemos ya una serie de decisiones tomadas para las que no sería aplicable esa moratoria y lo que estamos pensando es de cara a ese futuro. Sin perjuicio, como le digo, de poder modular aquellas decisiones que ya se han tomado para que produzcan los menos perjuicios posibles en ese impacto medioambiental, agrario, urbanístico, paisajístico del que hablamos.
Ha habido ya una primera reunión el pasado 2 de febrero con representantes de Medio Natural, INAGA, Urbanismo, Patrimonio, Agricultura y Desarrollo Territorial, además también de Energía y Minas, que es quien lleva digamos, el liderazgo en esa planificación, y al objeto de poder plantear esa serie de medidas legislativas de choque para evitar la dilación que se vería abocada por el tiempo necesario que requieren los planes y las directrices. Para ello, ¿qué es necesario? Principalmente dos medidas o dos aspectos. Por un lado, el estudio de impacto ambiental o documento que lo sustituya para poder contemplar el impacto visual sobre el paisaje que está vinculado a bienes de interés cultural, y en ese análisis sobre el impacto ambiental creemos que se tiene que incluir, es lo que está avanzando ese grupo de trabajo, pues una cartografía del proyecto detallada con todos los elementos componentes a las escalas adecuadas, y con ello poder contar también cuáles son los límites necesarios para que no tenga ese impacto en los entornos de protección declarados. Por otro lado, también una simulación visual del aspecto final del proyecto. Y voy a ir terminando ya, señora presidenta, con todos los elementos de los componentes, es decir, los aerogeneradores, o sea, tener una, digamos, referencia visual lo más cercana posible a la afección que pueda tener en esos bienes protegidos, y además de esa simulación visual se deberá realizar sobre fotografías señora actualizadas. consejera. Por otra parte, la Dirección General de Patrimonio. Siguiente punto del orden del día, interpelación 824, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de escolarización en la educación no universitaria, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Urquizu. Señor Urquizu, tiene la palabra. Muchas gracias, señora consejera, señora presidenta y señora consejera. Creo que estamos en uno de los debates y decisiones más importantes de esta legislatura en materia educativa. Seguramente dentro de los debates que vamos a ir teniendo a lo largo de este tiempo, pocos van a tener la profundidad como el que vamos a tener hoy, y espero seguir teniendo, porque sí que me gustaría que compareciera también para explicar la escolarización, no solo el Grupo Socialista, sino seguro hay más grupos que quieren opinar sobre esta materia. Y sinceramente, usted lo ha vuelto a hacer. Lo hizo con un Caneto, lo hizo con los auxiliares de educación especial y lo vuelve a hacer. ¿Y qué significa eso? Lo hace sin diálogo, sin hablar con la comunidad educativa. Ahora hay un proceso abierto que finaliza hoy en el Consejo Escolar de Aragón con las alegaciones y finalizará el próximo lunes, pero las cosas no se hacen así. Tenía que haber hablado mucho antes con la comunidad educativa. Lo hace deprisa y a toda velocidad, aunque generando muchísima incertidumbre en las familias. Hoy en día, cuando los padres van a buscar a sus hijos a las puertas de las escuelas, se están preguntando qué va a ser del año que viene en materia de escolarización, dónde van a seguir sus hijos, qué colegios van a poder elegir. Se hacen preguntas. Hay una enorme incertidumbre en la comunidad educativa. Y lo está haciendo atribuyéndose una gran arbitrariedad. Y es que cuando uno coge el decreto, lo que observa en todas sus páginas es que la Administración ahora se atribuye muchísimas de las decisiones en las comisiones de escolarización, en los baremos que no aparecen reflejados en el decreto. Por lo tanto, se atribuye una gran arbitrariedad en la decisión de la escolarización. Y lo que están haciendo ustedes es algo que, en lo que no se atrevió ni siquiera la señora Rudy. Tuvo la tentación en su último año de legislatura, pero ese borrador nunca llegó a materializarse. Quien sí se atrevió en el año 2012 fue María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha. Y afortunadamente un cambio de gobierno hizo volver al modelo que estaba más extendido en todos los lugares. Y es que el modelo que ustedes defienden en este decreto aparece relatado ya en un informe de la OCDE sobre educación y desigualdad, y ese informe concluía lo siguiente: proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Y añadía: mediante esquemas de elección controlada se combina la elección de padres y se garantiza una distribución más diversa de los estudiantes. Por lo tanto, el modelo que ustedes quieren implementar es un modelo que va a producir más desigualdad. Y eso no se lo dice este diputado, eso lo dicen todos los informes que se realizan por organismos internacionales. Así que es el modelo que ustedes quieren implantar. Porque la filosofía es la siguiente:
El sistema educativo es un mercado y la educación es una mercancía. Eso es lo que ustedes quieren hacer. De tal forma que el criterio que va a prevalecer a partir de ahora es el criterio económico. Y eso es lo que explican algunas de sus decisiones. Cuando ustedes miran al mundo rural, ¿qué es lo que ven? Hay que reducir costes. Cerramos Caneto. Intentamos, pero no conseguimos quitar la secundaria en Tercio en Magallón, sí que la quitamos en Mosqueruela y todavía existen muchísimos centros, muchos CRAs que necesitan auxiliares de educación especial y que no los tienen. Y si no, pues puede usted preguntar en el CRA Pórtico de Aragón o puede ir a Montanui, podrá ir viendo cómo todavía hay muchos niños con necesidades especiales que todavía no tienen ese auxiliar de educación especial. Por lo tanto, vamos a reducir los costes para llevar los recursos a otro sitio. ¿Y dónde los van a llevar? A las grandes ciudades. ¿Y cómo lo van a hacer? Estableciendo una zona única. ¿Y qué significa una zona única? Un mercado único. Eso es lo que van a hacer. Un mercado único que se va a traducir en más desigualdad. ¿Por qué? Porque la libertad que ustedes preconizan no es igual para todo el mundo. No todo el mundo tiene el mismo grado de libertad. La libertad a la hora de elegir muchas veces depende de tus recursos económicos, de los recursos que dispones en materia de información, del tiempo que dispones. Hay distintos grados de libertad y hay algunas familias que tienen más libertad que otras. Pero que además de promover la libertad de las familias con más renta en detrimento de las que tienen menos recursos, lo que también van a hacer es premiar a los colegios que, digamos, no tienen una función social. Y le explico. Hay colegios que efectivamente se preocupan por la sociedad en la que viven y no se preocupan solo por la excelencia académica, se preocupan por la desigualdad, por la diversidad, por la pluralidad, colegios que se dedican a integrar a los alumnos. Esos son mayoritariamente los colegios públicos y una parte importante de la concertada. Hay colegios públicos y hay colegios concertados que efectivamente se preocupan por la sociedad en la que viven, integran la diversidad y la pluralidad. Hay otros que solo les interesa la excelencia académica, les interesa que sus alumnos saquen muy buenas notas y sean excelentes, pero no les preocupa nada ni la pluralidad, ni la diversidad, ni la integración, ni la igualdad. Y ustedes van a premiar a esos colegios. El modelo que ustedes van a implementar es el modelo que va a premiar a colegios privados y a una parte de la concertada que no cumple con la función social que debe tener un centro educativo. Por lo tanto, es un modelo educativo que va a generar más desigualdad, es un modelo educativo que va a premiar a una visión seguramente equivocada de la educación y es un modelo educativo que va a castigar especialmente a la escuela rural. Pero no solo a la escuela rural. Le invito a que hable con la comunidad educativa, especialmente de los centros públicos. Están ya muy temerosos con este decreto de escolarización, no solo por la incertidumbre, sino por lo que va a pasar incluso con el profesorado, con los interinos, es decir, con todo el personal que está ahora mismo en la educación pública y que va a ver a través de este decreto de escolarización cómo se va a reducir su función social. Así que, señora consejera, son muchas materias, espero que nos puedan aclarar hacia qué modelo quieren ir y en qué medida ese modelo más desigualitario ustedes son capaces de frenarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno de respuesta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Yo creía que hoy veníamos aquí a hablar del borrador de decreto de escolarización. No se olvide de la palabra borrador, pero mire, usted ha sacado Caneto, las auxiliares, Tierz, espere, la concertada, la pública, la libertad, el sistema. Bueno, yo he venido a dar algunas pinceladas de algo que es muy importante, como es un decreto de escolarización, algo que se hace habitualmente todos los años, como el señor Urquizu sabe, ya que ayer lo nombró esta Cámara miembro del Consejo Escolar de Aragón, y yo estoy muy contenta de que el señor Ignacio Urquizu esté en el Consejo Escolar de Aragón, porque... Pues me alegro de que estemos todos tan contentos, porque no hay duda de que él dará una visión, igual que todos los demás miembros de la comunidad educativa que forman parte del Consejo, acerca de qué es lo mejor para nuestros niños, niñas y jóvenes del sistema educativo de Aragón. Así que, como le decía, claro que cualquier decreto, igual que los que han hecho ustedes en repetidas ocasiones, genera intranquilidad en las familias. Somos conscientes. Por eso, lo que ha hecho la Consejería es llevar un borrador de un decreto al Consejo Escolar para que se hagan las alegaciones pertinentes y tomarlas en cuenta, porque desde luego para la Consejería y el Gobierno del presidente Azcón el sacar este tema adelante con consenso es prioritario.
pero usted, sin conocerlo, ya lo ha juzgado y ya ha dictaminado. Bueno, no pasa nada. Estudie mejor el estudio de la OCDE, que le falla un poco. Estudielo mejor, se lo digo yo. Ese estudio de la OCDE habla de determinadas cuestiones y no se le pueden sacar de contexto para decir qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando me acaba de acusar de que no sabe qué es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando usted sepa lo que voy a hacer, entonces sí que juzga y dictamine. Pero lo hará en el Consejo Escolar, tendrá esa oportunidad, porque nosotros estamos, por supuesto, abiertos a todas esas cuestiones que la comunidad educativa tiene que llevar a cabo. Pero ya le decía que ha empezado usted hablando de muchas cosas y al final no hablamos de lo relevante. Y lo relevante es que nosotros tenemos que asegurar la equidad y la igualdad de oportunidades en los procesos de escolarización para nuestros niños, independientemente de su origen social, económico, señor Urquizu, y cultural. Porque la regulación debe proteger a la infancia. Esa es nuestra primera misión. Y lo que tenemos que buscar en la escolarización no solo es la transmisión de conocimientos, sino también el desarrollo integral de los niños y de los jóvenes. Por eso es muy importante que los procesos de escolarización garanticen la cohesión social. Y en ello estamos. Les recuerdo que la libertad de elección del centro está amparada, como saben, por el artículo 27 de la Constitución. Los poderes públicos garantizan el derecho y asisten así a los padres en la elección. Por lo tanto, les decía que hemos presentado ese borrador al Consejo Escolar, que estamos esperando las alegaciones pertinentes dentro del marco de la comunidad educativa, porque serán tenidas en cuenta. También me ha dicho el señor Urquizu que era un proyecto, no un borrador, que no decía nada. Hemos optado por hacer un borrador de proyecto de decreto más amplio, como se suele hacer en casi todas las comunidades autónomas, para luego en la orden ir más a lo concreto. Pero repito, estamos esperando todas las alegaciones pertinentes de la comunidad educativa para tenerlas en cuenta y seguiremos trabajando en el consenso de la comunidad educativa. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu, su tiempo de réplica. Muchas gracias por su respuesta, señora consejera, pero bueno, es una marca de la casa de este Gobierno, del Gobierno del señor Azcón, y es salir a esta tribuna y no decir nada. Es básicamente lo que puede resumir sus 5 minutos. El no decir nada. Y se lo vuelvo a decir, se lo he dicho muchas veces, es que usted no me está respondiendo a mí. Es que sabe que mientras nosotros estamos aquí hablando, me están escribiendo padres, alumnos y gente que está en el Consejo Escolar de Aragón y que se están viendo. Es que no me está respondiendo a mí, es que está respondiendo a muchísima gente y todos tienen la misma sensación, que usted no dice nada y que no aclara nada. Y claro que nos gustaría poder opinar más, claro que nos gustaría poder opinar más, pero si usted no nos pone en el anexo cuáles van a ser los baremos que van a tener en cuenta a la hora de poder elegir centro, ¿cómo vamos a poder nosotros opinar sobre ello? Pónganlo, escríbanlo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué en el decreto que usted dice que no conozco, 23 páginas, en este borrador de decreto, no lo ponen? ¿Por qué no lo materializan? Mire, también es muy habitual en que cuando yo salgo me dice que me estudie más las cosas. Sinceramente, se lo he leído textualmente. Le he leído lo que dice la OCDE, textualmente. Eso es lo que dice. A lo mejor la que tiene que estudiárselo es usted. Porque no sé si conoce el informe del año 2012. ¿Lo ha leído? Para así opinar de lo que dice un diputado. ¿Lo ha leído? ¿Lo conoce? Bueno, pues seguramente cuando usted opine sobre lo que digo, hágalo con un poco más de criterio. Y claro que hablo de Caneto, de Thiers, es que todo está relacionado. Todo está relacionado. Por eso le he dicho al principio de mi intervención, este es uno de los debates más importantes que estamos teniendo y que vamos a tener a lo largo de la legislatura, porque ustedes están desmontando el sistema público de educación de esta comunidad autónoma. Lo están desmontando pieza a pieza. Lo están desmontando en los CRAS, en el Colegio Rural, en la ciudad de Zaragoza. Lo están desmontando. Y lo que van a tener es la respuesta de la comunidad educativa. La van a tener, porque ellos son conscientes de lo que ustedes están haciendo. Son muy conscientes las familias, los niños de educación especial, los sindicatos, todo el mundo sabe lo que están haciendo. Por lo tanto, señora consejera, no se tome a broma ni desprecie las palabras de este diputado, porque lo que le estoy transmitiendo no es lo que piensa el Grupo Socialista, es lo que piensa gran parte de la comunidad educativa. Así que tómese mucho más en serio lo que le estoy diciendo. Como le decía, es difícil que nosotros podamos opinar de algo sobre lo que usted no da información. Y por eso, como usted no la da, pues la tenemos
tenemos que especular. Pero lo que sí que dice el decreto es que va a haber una zona única y eso genera más desigualdad según todos los informes. Que ustedes se atribuyen muchas de las decisiones a través de la Dirección General, tanto en las comisiones de escolarización como en el establecimiento de los baremos. Y eso es más arbitrariedad para la comunidad educativa. Lo que también dice el borrador de decreto es que ustedes quieren abrir la concertación en la educación de 0 a 3 años. Y eso es más complejo de unas líneas en un borrador de un decreto, mucho más complejo, porque ¿qué pasa con la normativa? ¿Esas escuelas concertadas van a tener la misma normativa que las escuelas públicas? Usted sabe lo que significa la inversión. Ahora están cambiándose muchas guarderías, las 11 que tiene la DGA, a escuelas infantiles. ¿Sabe cuánto es la inversión en cada una de ellas? De 1 millón, 2 millones de euros cada una de ellas. ¿Todos los centros privados de guarderías van a transformarse en escuelas infantiles para cumplir la normativa y después poder hacer el concierto? ¿Van a hacer eso? ¿O van a concertar con ludotecas? ¿Qué es lo que van a hacer? Es que no lo sabemos, pero ustedes abren esa puerta y eso lo quieren saber los padres y las madres que tienen que llevar a un niño de 0 a 3 años a un centro educativo. Por lo tanto, ustedes atribuyen muchísima arbitrariedad, abren muchísimas puertas, generan muchísima incertidumbre y todo sistemáticamente sin hablar con la comunidad educativa. Usted dice, el Consejo Escolar de Aragón está haciendo alegaciones. Bueno, ¿y por qué no se reúne con ellos? Reúnase, si se quieren reunir con usted. Si es que hay asociaciones que le han escrito 4 y 5 veces para pedirle una reunión. Lo que pasa es que usted cada vez está más sola. Está cada vez más sola. Usted hace tiempo que perdió la confianza de la oposición. Ha perdido la confianza de gran parte de la comunidad educativa. Ha perdido parte de la confianza de sus socios de gobierno, que a veces sale un portavoz y a veces sale otro en función de la materia, porque seguramente pues no todos piensan igual sobre su tarea. Y también poco a poco está perdiendo la confianza de su grupo. La está perdiendo. Cada vez está más sola. Así que, señora consejera, se lo he dicho muchas veces, solo tiene un camino, que es rectificar. Rectificar. Retire el decreto, retire el borrador de decreto de escolarización, retírelo. Póngase a hablar con la comunidad educativa. Cambie su política educativa desde estos primeros 6 meses. Y así usted podrá empezar, efectivamente, a tener una política educativa digna de esta comunidad autónoma, que es con consenso, con diálogo, atendiendo a toda la comunidad educativa, especialmente a los que están esperando una respuesta, y a la escuela rural, que es la que más ha castigado usted en estos primeros 6 meses. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Mire, estoy sola, he perdido la confianza de la oposición. Bueno, creo que no la he tenido nunca, así que no la he perdido, creo. Pero usted no se preocupe por mí. Yo entiendo que usted está haciendo méritos, que se cronometra el porcentaje de participaciones, de cuánto intervengo, cuánto no intervengo. Yo estoy encantada y vendré a la comparecencia y les contaré todo lo que haga falta todos los días, como todas las semanas, que ya sabe que esto es un clásico. Entonces usted por eso no se preocupe, que yo aquí estaré al pie del cañón. Mire, le voy a decir solamente 2 cosas, o 3, no sé cuántas. Una, es muy manido ya el argumento este de la concertada y la pública. No siga con la concertada y la pública. En la primera intervención, y no he querido contestarle, ha llegado a decir que la pública son los de la inclusión y que la concertada no. No vaya por ese camino, por favor. No vaya por ese camino. Son caminos muy peligrosos, señor Urquizu. Caminos muy peligrosos que no le voy a admitir. Bueno, mire, le voy a contar una historia que pasó el lunes. El lunes yo me voy de visita al Cañiz y tengo el placer y el honor de estar con el señor Urquizu durante toda la mañana en la visita, los dos tan contentos. Claro, por supuesto, los dos tan contentos. Y entonces resulta que yo voy allí y voy a un colegio concertado, el de los Escolapios, Alcañiz, y hacemos una experiencia de la Semana de la Ciencia. Estoy como entre 25 y 30 minutos, una cosa muy bonita. Y entonces después paso como 2 horas o más en un colegio público, el Sobrarias, un colegio maravilloso que hay en el Cañiz, con el señor Urquizu. Y aún no me he metido en el coche para volver al despacho, que el señor Urquizu empieza a poner en las redes que solamente voy a la concertada, que a la pública no voy. Mire, le voy a contar una cosa, señor Urquizu. El tema de la ciencia que abrí yo en Alcañiz el lunes en los Escolapios, se abrió en primer lugar en el Colegio Puente Sardas de Sabiñánigo.
en el primer sitio. Y no fue el martes, perdón, fue el lunes. Sabiñánigo. Para que vea que yo no hago mercados únicos, no compro ni vendo niños, ni soy sectaria con este tema. No. Voy a continuar. No, usted Caneto, yo Alcañiz. Mire, el programa de la ciencia que pusimos en marcha el lunes, sí, la mujer, la niña y la ciencia, así se llama el programa, que es mío y me lo sé muy bien, no se preocupe. Sí, es de la consejería que dirijo yo. El programa de la mujer, la niña y la ciencia, que se inaugura el lunes en Sabiñánigo, a continuación en Boltaña, y que yo el martes puedo ir al Cañí a hacer esta actividad que me pareció preciosa como para fomento de este tipo de actividades en las niñas y en los niños, también en todos los compañeros que estaban allí haciendo unas cosas preciosas de las que yo colaboré. Pues le voy a decir, ese programa que me acusa de la concertada en ese programa, 16 colegios en ese programa. Mire, le voy a decir que de esos 16 colegios que pasan por Movera, Pastriz, Utebo, Villamayor, Cartuja Baja, Huesca, Sabiñánigo, Boltaña, en Teruel, de todos esos colegios, 16 colegios en los que hemos hecho el programa, 500 niños. De esos 16 colegios, el 63% públicos, 10 públicos y 6 concertados. Entonces, no me venga usted con las discriminaciones, porque en todo caso es al revés. La visita al concertado y a continuación al público. Es que no puedo ir a los dos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, media hora en el concertado, 2 horas en el público. Pero es que creo que esto no va de eso. Creo, de momento creo que no va de eso. Pero quería, le decía que solo le iba a comentar 2 cosas. Una, el manido debate entre la pública y la concertada, que siempre le digo, pero señor Urquizu, si la concertada la inventaron ustedes, se la inventó Alfonso Guerra. Claro, claro, ¿y ahora qué pasa? Ahora cuando ustedes, en los últimos 8 años que han estado ustedes, han aumentado el número de centros concertados. Y ahora llegamos nosotros y los concertados son malos. No, no va a suceder así. No. Y mire, esto es muy complejo, lo del decreto de escolarización, por eso confío tanto en el Consejo Escolar de Aragón. Esto es muy complejo. Es mucho trabajo que ha llevado a cabo mi equipo, que parte está ahí arriba. Y esto genera inseguridades y siempre ha sido arriesgado, siempre. Pero lo que vamos a intentar por todos los medios es hacerlo lo mejor posible para minimizar los riesgos. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Porque, mire, le voy a contar una historia. El 12 de abril de 2008, gobernando desde 1999 el Partido Socialista. La Consejería de Educación cambiará el sistema de zonas educativas de Zaragoza. El departamento prevé, estoy leyendo textualmente, establecer criterios de proximidad a la hora de ubicar a un alumno en otro centro, porque así lo reconoce, dice un tal Felipe Fazi, que era director general de Administración Educativa, porque el sistema no funcionaba. Mire, se lo voy a decir yo, porque yo en 2008 sorteé y tenía un colegio público a 500 metros de mi casa en mi acera y mi hijo no tuvo plaza. Entonces, claro que estos procesos son complicados. Claro que hay que intentar cambiarlos. Claro que puede haber algunas distorsiones. ¿Su tiempo, señora consejera? Sí, discúlpeme. Claro que habrá distorsiones y que tendremos que intentar cambiar. Pero le aseguro que los cambios en el decreto y los cambios en la orden estarán en el consenso de la comunidad educativa. Muchas gracias. Siguiente punto, interpelación número 924, relativa a la política de atención a las personas con dependencia, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Señora Zamora, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Susín, hablamos de dependencia 2 días después de la comisión. Me pidió en la comisión hace unos días que me preparara una respuesta. Ya le digo que yo para responder en materia de servicios sociales no necesito prepararme absolutamente nada, solo necesito hablar detrás de usted para poderle rebatir lo que usted termina diciendo, que casi siempre es mentira. Dicho esto, señora Susín, le voy a recordar una cuestión. Usted es la consejera y yo estoy en la oposición. En consecuencia, yo interpelo y usted contesta. Y puede contestar de lo que quiera.
Puede hablarme de dependencia o, como hace habitualmente, de indultos y amnistía. Hoy probablemente preferirá hablar de dependencia, estoy segura. No le voy a recordar lo que dejaron en 2015. Seguro que usted lo recuerda porque estaba en esa bancada aplaudiendo recortes tras recortes, a través de reales decretos, por cierto. Pero le puedo decir que lo que ocurrió en 2015 está en el centro de esta interpelación, porque entonces usted aplaudía, hoy usted gestiona y empezamos a notar aguas en su gestión, además de afirmaciones respecto a la financiación que nos empiezan a preocupar. Han pasado 8 años, el escenario es muy diferente. Ha sido mucho el esfuerzo para reducir el limbo, hasta conseguir prácticamente uno de los más bajos de este país. Ha sido mucho el esfuerzo para que más de 40.000 personas estuvieran atendidas. Dejamos un Gobierno a punto de conseguir una lista cero a finales de año y el objetivo era implantar las mejoras que dejamos reguladas y que ha regulado el Gobierno de España y la simplificación del procedimiento. Era nuestra hoja de ruta. Hoy le pregunto por la suya. 6 meses después solo sabemos que quieren mejorar la cantidad y la calidad. En la cantidad ya han hecho modificaciones, efectivamente, menos personas atendidas y más listas de espera. En la calidad, por lo que vemos, no han hecho nada. Por lo tanto, yo le pregunto, ¿para cuándo y por qué no han regulado el incremento de la cuantía de las prestaciones económicas? ¿Por qué no han regulado el incremento de las horas de ayuda a domicilio? ¿Por qué no han regulado la extensión de la prestación de los cuidados en el entorno familiar de las situaciones en las que haya formalizado un contrato laboral a un tercero? Son medidas que aprobó el Gobierno de España en julio, se lo digo para que no diga que por qué no lo hicimos nosotros, y que ya disfrutan otras comunidades autónomas. ¿Por qué usted no lo ha hecho? Por otra parte, ¿por qué no ha regulado el Servicio de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal? Sabe que tengo una PNL, dejamos la orden preparada. ¿Dónde está? Y por último, queríamos saber qué van a hacer para recuperar y mejorar los indicadores que van en decrecimiento de gestión para eliminar las listas de espera y mejorar la atención. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, su tiempo de respuesta. Gracias, presidenta. Efectivamente, señora Zamora, esa frase era mía. Yo interpelo, usted responde. Pero otra vez, sigue sin responderme. ¿Por qué dejaron 460 plazas de residencia sin asignar y 460 familias esperando una plaza de residencia? Y oiga, de verdad es usted muy antigua. Empieza sus ruedas de prensa hablando de Rudy y de Rajoy. Hoy empieza hablando del 2008. Pues mire, del 2011. Ahora voy a ir a hablar yo del 2011. ¿Por qué ¿por qué tuvimos que devolver 11 millones de euros al Gobierno de España por fallecidos de la dependencia que ustedes no daban de baja para seguir cobrando? ¿Quiere que sigamos así? Porque yo memoria histórica en este Parlamento una poca tengo, señora Zamora, tengo. Y bien, atendiendo al literal de su interpelación, la política general del Departamento de Bienestar Social y Familia tiene como objetivo la gestión del sistema de dependencia, implementando las medidas necesarias para reducir las inaceptables listas de espera y para seguir avanzando en la implementación y mejora de las prestaciones y servicios de atención a la dependencia. Luego hablaremos de mentiras, que se está usted acostumbrando a esa palabra porque es un poco como Goebbels, ¿no? Cuanto más se repite una mentira, más acaba siendo verdad. Luego hablaremos de mentiras usted y yo. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Zamora, su turno de réplica. Mire, se lo he dicho antes, cuando presentamos esta interpelación es porque veíamos improvisación en su gestión y porque nos preocupaba comprobar cómo iban las listas de espera, en aquel caso de los solicitantes que llevaban 6 o más meses pendientes de la resolución de grado, que se habían duplicado. Veíamos 859 personas el 31 de julio y han pasado a 1.647 el 31 de diciembre, 788 más. Fuimos la cuarta región con mayor incremento. Llevábamos desde octubre anunciándole que esto iba a ocurrir y a veces
señora Susín, el lobo llega. Y parece que está llegando porque lo que hoy comprobamos es que mes a mes esto empeora. En el mes de enero vemos cómo el Gobierno de Aragón destaca por su baja actividad en gestión de la dependencia respecto al mes anterior. Descienden las resoluciones. Somos la quinta comunidad autónoma con mayor descenso relativo, mientras la media de las comunidades autónomas aumentan. Descienden las personas con derecho a prestación. Somos la sexta comunidad autónoma también donde más desciende el número de resoluciones de programas individuales de atención y, en consecuencia, el número de personas que reciben una prestación. En este caso somos la séptima mayor en descenso, pero la media crece. Y mientras descienden los niveles de atención, se incrementa la lista de espera. El 31 de julio de 2023 a 31 de enero de 2024, lo que podría considerarse el balance de los 6 meses del señor Azcón, Aragón es la tercera comunidad autónoma con mayor incremento relativo en personas solicitantes pendientes de resolución de grado, un 24,79%, casi una de cada 4. En el conjunto de las comunidades autónomas, por el contrario, se ha producido un considerable descenso de un 10,94%. En Aragón, señora Susín, y escuche, porque cuando yo digo que miente, lo digo por algo. En Aragón se ha pasado de 4.743 personas el 31 de julio de 2023 a cerca de 6.000, exactamente, para que diga que no miento, 5.919 a 31 de enero de 2024. No me mire así. Coja las estadísticas del Inserso. Exactamente 1.176 personas más. No lo digo yo, lo dice el Inserso. Esas son las oficiales. Porque, señora Susín, las no oficiales es coger el teléfono, llamar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y pedir cita para que te cojan la solicitud de ayuda a la dependencia. 2 meses. Esas son las no oficiales en su departamento. Y como yo le digo que no miento, este es el gráfico que muestra lo que usted primero negó y luego calificó el otro día en la comisión como ligero incremento, porque claro, nuestras listas eran inaceptables, pero lo suyo es un ligero incremento. Pues mire, su ligero incremento son exactamente en 6 meses 1.176 en lista de espera, es decir, 196 al mes. Si continuamos con este ligero incremento, querría decir que si ustedes terminan la legislatura, que no lo sé si ocurrirá, pero que si ustedes terminan la legislatura, serían 9.408 personas. Ligero incremento, señora Susín. Así que lo que le pido yo hoy en esta interpelación es que se ponga manos a la obra. Creo que se va dando cuenta que gestionar tiene su complicidad. Lo demuestra la asignación de plazas, porque mire, usted está muy orgullosa de que gestionó en los últimos meses, dice, 460 plazas de mayores. Digo dice porque le he pedido los datos y no me los da. 460. Yo lo que le voy a decir es si está igual de orgullosa de que las plazas de atención residencial de diciembre a enero se hayan reducido. Está también orgullosa porque le voy a decir, porque no me mire así, lea las estadísticas. Y se lo voy a decir por qué. Porque usted puede estar orgullosa de esas 460 plazas, pero realmente quien puede estar orgulloso es esta bancada. Y le voy a contar. Adjudicó 400 plazas porque es en lo único que probablemente los aragoneses tuvieran suerte de que ustedes llegaran 3 meses más tarde al Gobierno. Llegar más tarde al Gobierno, del cual ya le digo que no se le ve muy contenta, seguramente es lo que le ha motivado que esto sea así. Y me explico. Mire, mientras usted estaba seguramente en esas fechas estivales disfrutando de sus vacaciones, la señora Broto y su equipo siguieron gestionando para adjudicar un acuerdo marco que se adjudicó en julio, señora Susín, en julio. Un acuerdo marco de plazas residenciales para personas mayores que motivó que usted en agosto heredara presupuesto y plazas. Por cierto, más de 5.000. Llegó a mesa puesta, señora Susín. Mi pregunta es, ¿por qué adjudicó solo 400 teniendo más de 5.000? ¿Por qué? Debería estar poco orgullosa. Esa es mi pregunta. Por tanto, ¿adjudicó 460 plazas, señora Susín? Si las adjudicó, que no lo sé, porque las cifras en la dependencia no están, pero adjudicó 460 plazas porque el equipo de la señora Broto, repito, le dejó presupuesto y acuerdo adjudicado. Y porque el Gobierno no paralizó las plazas. El Gobierno no podía adjudicarlas. Bastante hizo con trabajar todo el verano porque ustedes no llegaron para dejarle esto preparado. Porque mire, si no ocurriría como en la discapacidad. ¿Sabe lo que ocurriría? Que tendría que haber prorrogado el acuerdo marco, que no hubiera tenido 460 plazas y que hoy las personas mayores no tendrían disponibilidad de atención, como no lo tiene la discapacidad, que va a tener que prorrogar el acuerdo marco porque ha sido incapaz, a pesar de encontrar el trabajo hecho, de prorrogarlo. Y ahí lo dejo. Esa es la respuesta que yo le tenía preparada. No he terminado, señora Susín, no se levante, que tengo tiempo todavía, no se levante. Que no hemos terminado. Que yo he venido aquí a hablar de dependencia.
Este KitKat me lo pidió usted y se lo he hecho. Le vuelvo a repetir, será la última vez. Me he tomado la licencia de contestarle porque no tuve turno de réplica y dejó aquello en los medios. Lo ha dicho ya, creo que en 4 medios de comunicación, y creo que tiene que quedar suficientemente claro que el Gobierno no paralizó, sino que el Gobierno lo que dejó fue un contrato para que usted tenga ni más ni menos del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre del 2025 el trabajo hecho con una adjudicación de 5.800 plazas, creo que son exactamente. Tiene trabajo para adjudicarlos, vaya haciéndolo, que, como le digo, este mes ha reducido las plazas residenciales respecto a diciembre. Con lo cual las adjudicó muy bien porque les dejamos el presupuesto y en enero creo que se ha vuelto a ir de vacaciones. Señora Susín, mire, la interpelación era para hacer, como siempre, labor de impulso, para hacer propuestas de mejora. Usted quiso que yo le contestara, le he contestado. La solución no pasa, ya se lo digo yo, por lo que está haciendo, desvestir un santo para vestir otro. Eso no le va a funcionar. La improvisación de su departamento es totalmente denunciable. Continúa instalada en la oposición, a la defensiva, tergiversando la verdad para conseguir titulares tras los que esconder la ineficacia de su gestión, porque mientras tanto el sistema va perdiendo fuelle. Se está demostrando en las listas, se lo avisé, y la inercia que la dejamos, se va frenando. Estaremos vigilantes por 2 motivos. El primero, porque esto nos suena a tiempos pasados. Le ocurre lo mismo con la financiación. Hablaremos de financiación de la dependencia, que ya ha visto los datos. Usted todavía no me ha presentado el certificado, pero yo sí que tengo los datos del ingreso del Gobierno de España. Primero, porque suena a tiempos pasados. Y segundo, porque se lo dije, de su gestión va a depender los ingresos. O sea, no sirve de nada que usted haya presupuestado si los datos van de capa caída. Ya sé que me va a decir que perdimos 1 millón. Hablaremos un día de financiación, pero bastante. Mire, la realidad de su gestión en dependencia es que le han bastado 6 meses a este Gobierno para romper la tendencia de los indicadores que eran positivos de 2020, que no ha desarrollado una sola normativa de mejora, y lo único que le puedo decir es que esperamos impacientes a que nos cuenten esta segunda parte qué va a hacer a partir de ahora. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. 1 millón no, 2. 2 millones por inejecución. Y, señora Zamora, otro día hablaremos. Hemos estado a punto de perder 80, ¿de acuerdo? Por una bomba que se habían dejado entre ustedes mismos y que afortunadamente hemos podido solucionar. Mire, no sea tramposa. Renovar el acuerdo marco no quiere decir dejar 5.000 plazas de residencia. Señora Zamora, que esas plazas, la mayoría, estaban ocupadas y había 460 plazas sin asignar. Señora Zamora, reitero, sin asignar, con familias esperando a ocupar esa plaza. Y mire, tranquilícese que estamos aquí para debatir. Yo espero que no se pegue la legislatura gritándome. Mire, lo primero que voy a decirle, y que no me cansaré de repetirle, es que la política de dependencia es una cuestión de gestión y de presupuesto. De las 2 cosas voy a hablar hoy, porque lo que no le voy a permitir es que usted me diga que yo estoy de vacaciones cuando usted en enero seguía sin saberse el nombre de las direcciones generales de mi departamento. No se lo voy a permitir. Cuando le pregunto, cuando usted anuncia una interpelación, le preguntan los periodistas si ya la ha registrado y se dice, ¡ay, no, ya la registraremos, señora Zamora! Se lo dije el martes. A la tercera pregunta a usted le hacen jaque mate en esa rueda de prensa. Voy a hablar de datos, voy a dar de datos, porque cuando se sale a una rueda de prensa agarrándose al único dato negativo que una ve en un informe, hay que ser muy demagoga o muy tramposa para colgar de ahí una rueda de prensa, aunque ya me explicará usted quién vampirizó a quién, si la señora Pérez a usted o usted a la señora Pérez en esa rueda de prensa. Mire, señora Zamora, cuando se ponen datos en relación hay que explicar que han entrado 3.000 solicitudes más de dependencia este año que en el 2022. Y aún así, y a pesar de que en agosto, señora Zamora, no está poniendo en duda mis datos, está poniendo los técnicos del departamento, usted misma. Y aún así,
y a pesar de que en agosto estaban los puestos de valoración sin cubrir, los vacantes, se han resuelto un 3,4% más de solicitudes de dependencia. Y efectivamente, como consecuencia del incremento de solicitudes, ha subido la lista de espera de 6 meses. Pero cuando usted se agarra a un porcentaje de que esa lista de espera ha crecido en un 345%, que dijo la rueda de prensa, y luego la señora Pérez hablaba de la tasa y la tasa y la tasa, tendrá que explicar qué significa ese porcentaje, porque si no, lo que está haciendo es enredar y además mentir. Ese porcentaje es la tasa de variación respecto al mismo mes del año anterior. Eso no lo explicó. Y tampoco se molestó en contar que esa misma tasa en julio era del 414%. Vaya por Dios, ¿se le olvidó? Sí. ¿O mintió intencionadamente? Y en el mes de enero esa misma tasa es del 244%. ¿Ahora qué le parece? ¿Buena o mala? ¿Qué le parece? ¿Buena o mala, señora Zamora? Porque esa tasa no es indicativa de nada. De todas formas, cuando se empieza una rueda de prensa, y se lo he dicho todo antes, hablando de hace una década, pocos argumentos hay para seguir defendiendo lo que vaya a decir después. Pero como le decía al inicio, la implementación de los derechos recogidos en la Ley de Dependencia no son ni de izquierdas ni de derechas, son de gestión. Y ahora le voy a dar datos y después le hablaré de gestión. Usted ha dado los que ha querido, yo voy a dar otros, porque no me resisto a decir que ustedes son los reyes de los derechos de papel. Leyes aprueban muchas, pero luego ni las desarrollan ni las presupuestan. Y ahora voy con los datos y con la gestión. Además de esos 3.000 expedientes de entrada de más en el 23 que en el 22 y la resolución de un 3,4% más de expedientes que en el 2022, en enero había 191 personas pendientes de resolución de la dependencia, el llamado limbo de la dependencia. ¿Sabe cuántos había en agosto, señorías? 854 personas esperando su resolución. Y eso se consigue con gestión. La media de días desde la solicitud de la resolución también se ha reducido desde julio en 4 días. Y eso se consigue con gestión. En julio, 3.942 personas tenían una plaza de residencia. En enero, 4.121 personas. En julio, 3.372 personas recibían el servicio de teleasistencia. En enero, 5.645. Señora Zamora, eso es gestión y así podría seguir con todos los indicadores. Y llegado a este momento, usted sigue, aunque haya dicho que me ha respondido, sin responderme por qué había 460 plazas de residencia sin asignar. Porque eso es lo primero que hicimos mientras usted preguntaba qué hacía yo. Porque asignar 460 plazas de residencias en un mes es gestión. Y lo ha dicho su portavoz y me lo han oído decir a mí muchas veces. Se puede tener el presupuesto más alto de la historia, pero si no se ejecuta, como si no lo tuvieran. Porque ejecutar es gestionar y para eso hay que trabajar mucho. Lo siguiente que hicimos fue cubrir los puestos de valoradores de la dependencia que ustedes dejaron vacantes y que han estado cubiertos al 100% hasta el mes de enero y que, como le expliqué el martes, las vacantes que hay hoy por circunstancias de bajas o de traslados, ese concurso de traslados que ustedes nos dejaron preparado, se van a cubrir inmediatamente. Les recuerdo que en noviembre contratamos también un equipo de valoración de la discapacidad porque nos habían dejado 13.000 personas en lista de espera y ya le anuncio que repasando los dispositivos han aflorado 1.800 personas más. Y también le conté el martes es que se va a contratar 8 nuevos valoradores, 6 para Zaragoza y 2 para Huesca, porque, señora Zamora, 4.000 personas esperando su valoración de dependencia es inasumible. Dice usted que llamó al servicio a preguntar cuántos meses había de espera para... Hombre, ha dicho ya, no hay que más que llamar al instituto, ¿lo ha dicho o no lo ha dicho? 2 meses para que te valoren en... Bueno, quien haya usted mandado. 2 meses para que le valoren la dependencia en Zaragoza. ¿Sabe cuántos había en agosto?
res. Y eso, señora Zamora, es gestión. Y vamos a volcar nuestros esfuerzos en reducir las listas de espera con ese plan especial de 300.000 euros con la contratación de 8 valoradores. Se adelanta el horario de atención al público a las 8:30 de la mañana y se va a implantar los turnos de tarde para los equipos de valoración de la dependencia. Pero además hemos hecho más cosas. Introdujimos a través de la Ley de Presupuestos excepciones para poder contratar a esos equipos de valoración de forma ágil, tanto para dependencia como para discapacidad. Yo entiendo que no lo viera, porque no se miró la Ley de Presupuestos, vino con el discurso hecho de casa y dijo que había recortes en partidas que se habían incrementado. Pero es que además, desde el 1 de marzo, como le decía, se adelantan los horarios. Porque acabar con las listas de espera necesita personal y necesita presupuesto. Y eso, señora Zamora, no es de izquierdas ni de derechas, es gestión. Y hemos hecho más cosas, señora Zamora, mientras usted estaba de vacaciones sin leerse ni siquiera las direcciones generales y los demás estábamos trabajando. Hemos firmado y pagado, repito, para las comarcas y ayuntamientos las adendas de la dependencia con el incremento de precio y de las horas de servicio a domicilio. Señora consejera. Voy acabando, permítame un minuto, señora presidenta, porque aprobar decretos está muy bien, pero después hay que firmar las órdenes y pagarlos. Eso es lo que hay que hacer, señora Zamora, pagarlos. Y hemos hecho más cosas que todo ese tiempo que usted que dice Señora que yo no he consejera, su trabajado. tiempo. Hemos incrementado el presupuesto de atención a la dependencia en un 36,25%. Esas órdenes de las que habla, la Señora que ustedes consejera. dejaron preparada, acabo un segundo, señora presidenta, ya ha pasado el periodo de exposición pública, pero también he iniciado ya, he firmado ya, sí, el periodo de la orden de inicio para regular la prestación del cuidado. Así que a ver quién está aquí a por uvas mientras nosotros estamos abajo. Interpelación número 1124, relativa a la política general en materia de transparencia pública, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Alastuey. Señor Alastuey, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, la Ley 8/2015 de transparencia de la actividad pública y de participación ciudadana de Aragón se promulgó a finales de la 8ª legislatura, antes de la etapa del señor Lambán. Ha tocado desarrollarla durante las 2 últimas legislaturas. Fue aprobada con un amplio consenso de las fuerzas parlamentarias. Yo creo que incluso ustedes han reconocido en las comparecencias que hemos tenido en la Comisión Institucional, su director general de Relaciones Institucionales y Transparencia ha reconocido la buena labor realizada en la implementación de esta ley, en la apertura de la Administración de la Comunidad Autónoma, en el acceso a la información, en el portal de transparencia, en los procesos participativos, donde somos punteros respecto a otras comunidades autónomas y a otras administraciones. Y, por tanto, creo que la labor realizada hasta ahora, primero aprobando la ley y después gestionándola por parte de los 2 últimos gobiernos, de los de Javier Lambán, ha sido positiva. Evidentemente, ahora entra un nuevo gobierno que tiene que seguir desarrollando esta ley y que tiene que mejorar la gestión de la anterior. Aquí no estamos hablando de políticas más o menos ideológicas, aquí estamos hablando de dar las mayores posibilidades a los ciudadanos de participar en el gobierno, de participar en la gobernanza, es decir, de abrir la administración para que los ciudadanos sean partícipes de toda la información que genera la administración, para que esa información pueda ser utilizada por el sector privado también, por los ciudadanos, para mejorar sus empresas o mejorar su actividad y, en tercer lugar, para que los ciudadanos también puedan participar en la planificación de las políticas públicas. Por tanto, es ahora su responsabilidad, la de su departamento, seguir mejorando la gestión de los gobiernos anteriores. Pero tenemos serias dudas de que ustedes estén en eso, porque en estos primeros 6 meses de gobierno hemos visto algunos problemas que nos gustaría saber si ustedes los van a resolver o si son un signo de su propia gestión. Hemos tenido problemas, como usted sabe, o hemos visto un retroceso en lo que es la transparencia de la contratación de responsables de entidades y empresas. Hemos visto un retroceso en cuanto a la transparencia de las agendas institucionales. Tuvimos que instarles a ustedes a que las publicaran y en algunos casos hemos tenido que preguntar
puntualmente por alguna. Hemos visto cierta renuencia a publicar los contratos de la Administración. Le hice una pregunta en el pasado pleno sobre estos temas. Hemos visto una actitud de relación del Gobierno con este Parlamento también que roza el obstruccionismo, contestando tarde a preguntas en cuanto a la disponibilidad de calendario del señor presidente para comparecer, etcétera. Y hemos visto que hay una nula planificación normativa por parte de este Gobierno. Y queremos que nos aclare usted si eso va a ser la política durante 4 años o la van a corregir. Gracias. Gracias, señora Lastwey. Señora consejera, su turno de respuesta. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Con su venia. Señora Lastwey, la bandera de la transparencia la va a tener que disputar con el señor Barrera. El de Podemos. Corrales, con el señor Corrales, porque los dos la van a llevar esta legislatura. Pero no es verdad, todo lo que dice. Es verdad que el Partido Popular ha sido el impulsor del cumplimiento de obligaciones de transparencia. Bajo su mandato, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, se hicieron las leyes de transparencia. La ley del 19 del 13 a nivel nacional y la ley 8/2015 en la comunidad autónoma, que regula la transparencia y la participación. Ya en la ley estatal, la finalidad de la transparencia es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regularizar y garantizar el derecho a la información de la actividad pública y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias de su incumplimiento. En Aragón, que se aprobó en marzo del 2015, conscientes del cambio que iba a operar en relación a etapas anteriores, la entrada en vigor de la ley fue progresiva, se diseñó de una manera progresiva, pensando precisamente en aquellas entidades locales que por la escasez de medios económicos y personales les iba a suponer un mayor esfuerzo poder cumplir con las obligaciones de publicidad activa y derecho de información. La Ley 8/2015 distingue claramente el doble objeto, como usted ha expuesto, de transparencia de la actividad pública y de la participación ciudadana. Serían las dos caras de una misma moneda. La regulación de la transparencia de la actividad pública es de aplicación directa a toda la actividad de las administraciones públicas aragonesas, tanto locales como autonómicas. Y la participación ciudadana, por su parte, se circunscribe en su forma colectiva, así como individual, a la actividad del Gobierno de Aragón y la participación en los ámbitos de políticos, cultural, económico y social de la comunidad autónoma. En materia de administración local, lo único que hacemos es apoyar a los entes locales para que hagan procesos o fomenten la participación ciudadana. Y en ello estamos. Se van a llevar a cabo varios procesos que afectan a varias entidades locales aragonesas, porque estamos convencidos de que los procesos de deliberación participativa permiten su utilización en el ámbito local. Y por respecto a la normativa de transparencia, las novedades que se aplican tanto a nivel local como autonómico, publicándose actas, contratos, subvenciones, la obligatoriedad de realizar publicación permanente y actualizada por medios electrónicos a través de la página web, portal de transparencia, medios en los que puede verse la actividad de cada administración pública. El Consejo de Transparencia de Aragón va a constituirse de una manera inminente el día 22, tras haberse producido la designación de sus miembros. Fue publicado el 24 de enero y el miércoles pasado salió en el BOA. El nombramiento se hizo el 24 de enero y se publicó el día 14. En este órgano, además de otras instituciones, hay representantes de todos los grupos parlamentarios de estas Cortes,
Precisamente usted formará parte de este Consejo de Transparencia por designación de su partido político. Tras la constitución del Consejo de Transparencia, no tengo la menor duda de que este órgano colegiado y con su participación va a controlar el cumplimiento por las administraciones públicas de todo lo relativo a la transparencia. Va a tener esa oportunidad de hacerlo en esa sede. En cuanto a los incumplimientos, pues evidentemente se dará cuenta a la Administración competente, a la Justicia de Aragón y a las Cortes. Es importante para este Gobierno impulsar el Gobierno abierto en el ámbito de la comunidad autónoma como forma de relación del Gobierno y de las administraciones con sus ciudadanos y ciudadanas. Nuestra actuación lo será bajo los principios de veracidad, objetividad, difundiendo la información que obre en nuestro poder de una manera clara, proactiva, accesible y constante. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se adoptan nuestras decisiones, no solo a conocerlas, qué objetivos perseguimos, cuál es la finalidad para la que se dictan las normas, cómo se organizan los servicios y quién son sus responsables. Termino esta primera parte de mi intervención y le advierto que no hay ninguna mano negra, que no hay obstruccionismo y que está a día de hoy publicado lo que en la Ley de Transparencia a este Gobierno obliga. Gracias, señora consejera. Señora Lastuey, su turno de réplica. Me alegro de que no haya una mano negra. Y compartiré gustoso con el señor Corrales la bandera de la transparencia. Nos haremos una foto estilo Iwo Jima y plantaremos la bandera en los terrenos que conquistemos en el Gobierno. Me parece bien que vayan a constituir ustedes el Consejo de Transparencia, pero claro, le voy a tener que detallar un poquito más nuestras dudas respecto a su actitud transparente. Evidentemente hay algunas cosas que usted y yo hemos bromeado, gracias a algunas iniciativas nuestras, parece que han despertado ustedes y han publicado algunas cosas, por ejemplo, los contratos, eso ya lo estuvimos tratando en el último pleno, pero yo creo que tienen que entender que la transparencia no es solamente un cumplimiento de una ley y de los preceptos de un articulado de una ley, sino que también es una actitud del propio Gobierno. Nos preocupa la relación que tienen con la contratación de altos cargos de empresas e incluso de entidades de derecho público. Porque el principio de publicidad en la selección de personal en las administraciones públicas es un principio importante. Iniciaron ustedes la legislatura arrumbándolo en el caso de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Pero es que es muy difícil enterarse de cuáles son las plazas que se están ofertando para ese tipo de organismos y a menudo nos enteramos por la prensa de los nombramientos. Yo creo que ahí tienen ustedes muchísimo que mejorar, pero no me voy a extender porque creo que hay algún otro punto del orden del día en este pleno en el que se habla de lo mismo. Nos preocupa la transparencia parlamentaria. Yo aquí, aparte de hablar de las obstrucciones que sufrimos para conseguir que comparezca el señor presidente o para conseguir que vayan compareciendo los altos cargos de este Gobierno, me voy a fijar en un caso que nos ha ocurrido a usted y a mí. Una pregunta parlamentaria que se hizo en octubre, que contestaron ustedes en diciembre, que tuvo que contestar usted oralmente este martes en la comisión y que me sigue dando una información completamente errónea que no tiene nada que ver con lo que yo le pregunté, cuando usted dispone de toda la información, porque yo dispongo también ya, porque la Oficina de Control Presupuestario lo ha remitido a las Cortes. Yo le pedí el grado de ejecución de 5 programas de una función presupuestaria, la 45, de 5 programas a nivel de su concepto. Y usted se empeña en darme información primero de 2 programas, después me dio ayer de 4 programas y a nivel de capítulo. Eso no es cumplir con los principios de transparencia, señora Hernández. No es cumplir con los principios de transparencia. Y este es un caso concreto en el que creo que tienen un amplio margen de mejora. Las agendas institucionales tardaron también en ponerlas en marcha. Alguna tuvimos que instarles a que la pusieran en marcha, como el responsable de la oficina en Bruselas. Pero es que yo creo que les tendríamos que pedir un poquito de pulcritud en la elaboración de las agendas. Yo las sigo día a día.
La sigo día a día porque quiero saber lo que hace usted. Yo me levanto por la mañana, leo la prensa, estas cosas, y me meto en la agenda a ver qué va a hacer usted. Usted y a ser posible los altos cargos de su departamento. Claro, hay cosas que usted no pone en la agenda y que luego me entero que ha hecho porque aparecen en la prensa o porque aparecen en la propia página de comunicación del Gobierno de Aragón. Yo les sugeriría que tuvieran un poco más de pulcritud en la elaboración de esas agendas y que den pasos adelante respecto a lo que hizo el anterior Gobierno. Y que regulen asuntos como los de las reuniones con lobbies. Pero, mire, se ha dado un caso curioso estos días. Saben ustedes que el consejero de Agricultura ha ido a Bruselas, no sabemos muy bien si como consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón o como consejero de Agricultura de Vox. Ha ido a Bruselas. Bueno, pues el responsable de la oficina de Bruselas se reunió con el señor Samper de 8:30 a 9:30 de la mañana. El señor Samper se reunió con el responsable de la oficina de 12 a 1. Después se reunió por la tarde con el comisario. En el resto del tiempo supongo que estaría con su compañero Busadé en ese acto que montó Vox en Bruselas. Pero no sabemos exactamente qué parte de esa visita, y eso debería ser bastante transparente, corresponde a una agenda institucional y qué parte de esa visita corresponde a una visita partidaria. Nos lo tendrá que explicar el consejero algún día, porque eso es transparencia, señora consejera. Y me voy a lo que me parece peor de toda su política de transparencia, que es la de la planificación normativa. Mire, la ley les obliga a ustedes a elaborar algo que ya van tarde, en los primeros 6 meses de legislatura un plan de gobierno. Ha pasado mes y medio de los 6 primeros meses de legislatura. No tenemos ni idea de su plan de gobierno. El plan de gobierno es un plan que tiene que establecer las líneas estratégicas del Gobierno de Aragón para toda la legislatura y que tiene que establecer qué objetivos tiene, qué medios va a poner, qué indicativos van a existir para poder medir el cumplimiento del plan, qué normas se van a establecer para el cumplimiento del plan y además requiere un informe anual sobre el grado de cumplimiento del plan año tras año. No tenemos ese plan estratégico del Gobierno. Lo tendrían que haber entregado ustedes antes del 31 de diciembre. No lo tenemos. Y eso también es transparencia, porque como usted bien ha dicho, los ciudadanos no solamente tienen que tener información puntual, sino que tienen que saber por qué se elaboran las normas, cuáles son las intenciones del Gobierno, qué es lo que quiere hacer el Ejecutivo que ejecuta las políticas que les afectan. Pero es que tampoco tenemos plan normativo anual, que también lo tendrían que haber presentado antes del 31 de diciembre. Y el otro día me mintió, señora consejera. Le pregunté en la comisión institucional y me contestó con un contundente: mañana lo aprueba el Consejo de Gobierno. Pues no lo ha aprobado el Consejo de Gobierno, o por lo menos no lo ha hecho público. Claro, yo es que tiendo a pensar que me mintió. Puede haber ocurrido algo. Pero claro, desde las 4 de la tarde a las 10 de la mañana del día siguiente, tiene que haber sido muy grave lo que haya pasado para que no se haya aprobado en el Consejo de Gobierno ese plan anual. No es manera de tratar a la oposición y no es manera de tratar a la ciudadanía mentir. Y voy a terminar porque me queda poco tiempo y hay un tema que me lo tiene que aclarar usted, que además es la única que me lo puede aclarar. Mire, en esta tribuna, cada vez que hablamos de memoria democrática, hay una diputada del Grupo Parlamentario del PP que nos cuenta con pelos y señales el plan de concordia con el que ustedes van a sustituir la ley de memoria democrática. Y esos pelos y esas señales que usted nos puso aquí cuando vino a hablar del plan, ¿será que los conocen ustedes dos? Y eso, evidentemente, es una gravísima falta de transparencia. Señora consejera, yo creo en su buena fe, yo no creo en manos negras, pero de verdad que tiene mucho que hacer si quiere que creamos que este Gobierno quiere ir por la senda de la transparencia. Gracias, señora Lastuey. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. Gracias, señor Alastuey. En mi primera intervención la he dedicado a unos principios generales, el que el Gobierno va a hacer en materia de transparencia pública. Vamos a tratar ahora, sin descender, algunos detalles y niego que todo. Así voy a hacer una negación categórica, por si no me da tiempo luego. A ver, todo lo que me ha ido solicitando ahora a nivel, lo que me pidió a nivel de subconcepto, preguntas
Escuche, si es más claro en las preguntas, le llegarán mejor las respuestas. A veces la falta de transparencia no es lo que usted está diciendo. Mire, las agendas se han publicado cuando ha habido un cambio de gobierno en un tiempo bastante aceptable. Ya le dije cuando comparecí que el señor Lambán había tardado 2 años. Del 15 al 17 no publicó su agenda. Y nosotros las estamos publicando todas desde hace más tiempo. O sea que, por favor, no insistamos con esto, que no hay ningún ánimo de ocultismo en esto. El señor consejero de Agricultura lo que ha hecho en Bruselas, escuché que estas 2 legislaturas no se publicaban al detalle. Al presidente del Gobierno de España le preguntan mucho por el Falcón y que yo sepa tampoco explica. Venga, no vengamos aquí con la falta de transparencia como que es que ya le digo, no le voy a dejar llevar esa bandera, se lo aseguro. Eso ya se lo aseguro. Le voy a contar cosas que se están haciendo en participación ciudadana. Hay varias localidades, Huesca, María de Huerva, Sabiñán y Goifrago, que están haciendo procesos participativos en los procesos participativos también hay transparencia, también se puede ir la gente y opinar y colaborar. Como ya le dije, el Consejo de Transparencia se reunirá pronto y este Consejo de Transparencia tiene pendientes de resolver 439 resoluciones. Tiene pendientes de hacerse. O sea, que va a tener usted trabajo. No significa que estas 439 sean quejas, la mayoría, por denegación de acceso a la información de la legislatura pasada. No, habrá de todas las administraciones. Usted va a poder ver el ciudadano, porque lo que usted está vertiendo aquí son opiniones. Yo soy más de hechos probados, sí. Las quejas de los ciudadanos. La transparencia va dedicada a ellos. Usted vele por ella. Pero la transparencia es para el ciudadano. Para el ciudadano. No se olvide. Ahí, en ese Consejo de Transparencia, usted va a ver las quejas que hay, de que la mayoría son seguramente de denegación de acceso a información. ¿Qué administración pone trabas? Y entonces sí que trataremos de esas quejas, ¿vale? Veremos qué administración evita que sus ciudadanos tengan acceso a determinada información. Usted tendrá el privilegio de resolver sobre esa materia. En cuanto al principio de veracidad y objetividad, es que no sé por qué pone en duda que lo que vayamos a publicar allí no sea veraz y objetivo. O sea, si partimos de prejuicios porque entienda, yo tengo cultura de transparencia, usted no lo sé, pero yo sí que la tengo. Y desde luego sé lo que ahí debe publicarse y los límites que tiene. Y los límites que tiene este derecho de acceso a conocer toda la información de la actividad pública. Bueno, le voy a extender un poco más a detalle. En Huesca se está diagnosticando la situación de la cultura, por ejemplo, tema que es interesante. En María de Huelva, un plan de infancia y juventud. También queda invitado, si le apetece, a participar. Y lo dicho, las quejas que me interesan son las de los ciudadanos. Usted representa a una parte de ellos, utilícela bien y no manipule lo que es transparencia y lo que no es transparencia. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos ahora al turno de preguntas. Primera pregunta número 23. Punto número 23, pregunta número 151-24 relativa a la Agenda 2030 en Aragón, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor vicepresidente, señor Nolasco. Uno de los temas que a usted más le gustan y que más lleva en boca en los últimos tiempos corresponde a la Agenda 2030. Por tanto, usted, que es vicepresidente y además tiene un departamento y un área de gestión, si nos pudiera decir cómo va a implementar desde su área y rango de vicepresidencia los objetivos de la Agenda 2030 en Aragón. Gracias.
Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Muchas gracias, señor diputado. Siento decepcionarle en este sentido porque ya le digo que no vamos a colaborar con una agenda globalista ni con cualquier invención que dañe el campo, la agricultura, la ganadería y que nos quite soberanía a los pueblos, soberanía política, energética o alimentaria. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa. Muchas gracias, señor vicepresidente. Lo cierto es que celebro, y así lo hice público, una de las primeras medidas que ustedes tomaron con rango de gobierno sobre la Agenda 2030, que fue esconder la lona que cubría la sala de San Pedro Nolasco, donde el consejero de Agricultura hasta diciembre se reunía de una manera plácida, pero en este momento, pues bueno, retiraron ustedes la lona. Mire, señor Nolasco, la Agenda 2030 no es ningún fantasma, no es ninguna cuestión que vaya contra nadie, aparece por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fíjese usted qué organismo tan perjudicial para la paz, para la convivencia, tiene, y usted lo sabe, 17 objetivos y 169 metas. Yo no sé si usted me pudiera hablar de qué problemas hay con erradicar el hambre en el mundo, con la paz, con la seguridad, con la acción por el clima, con la lucha contra la violencia de género, con la distribución territorial. Es decir, yo no sé ustedes en qué están en contra, pero fíjese, simplemente vamos a pensar en una propuesta de futuro. Imagínese usted que todos esos problemas que achacan a la Agenda 2030 se pudieran resolver en el seno de la Unión Europea. Imagínese usted que los problemas del campo los pudiera resolver un comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea. Imagínese incluso usted que ese comisario tuviera afinidad política con el grupo parlamentario de Vox. Imagínese usted que fletaran ustedes un viaje a Bruselas y que hablaran directamente con él para proponerle determinadas situaciones. Imagínese que la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural y esas políticas que ustedes tienden a calificar como globalistas y como negativas para el conjunto de la Unión, imagínese que ustedes en algún momento tuvieran esa responsabilidad. Pues es que ya la tienen, porque el comisario de Agricultura y de Desarrollo Rural es el señor Janusz Wojciechowski, de la Ley y Justicia polaca, de un partido que está con ustedes en el Europarlamento. Y miren, más allá de echar balones fuera, más allá de hablar mal de los demás, más allá de mirar para otro lado, ustedes están en el Gobierno, ustedes tienen muchas responsabilidades en todos los estamentos y a ustedes solo les queda trabajar, más allá de quitar lonas en los departamentos. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Muchísimas gracias. Mire, realmente usted habla de la ONU, pero es que es una agenda que no ha decidido nadie, que no es vinculante. Yo no entiendo, ¿no? A mí me parece sospechoso, ¿no? Cuando realmente todos los gobiernos de izquierda, desde izquierda woke y progre, corren a implementar, que se dice ahora, esta palabra que no me gusta nada, digamos, o hacer efectiva esa política que, como ya digo, nadie ha decidido, nadie. Parte de una visión, la agenda, si se lee en detenimiento, de una visión totalmente marxista, que enmascara, por un lado, unos objetivos buenistas, que se acabe el hambre en el mundo, que haya igualdad. Luego ya mete el tema de la ideología de género, de las identidades, del fanatismo climático. Pero aún así, miren, la mascarada al final es que beneficia a los de siempre, a los ricos, a los que más tienen, a los caciques globales. Usted viene de un pueblo, yo vengo de una ciudad pequeña, ya sabe que hay caciques locales, caciques nacionales y caciques globales. Para que usted lo entienda, en términos de los Simpsons, ¿se acuerda cuando aquel capítulo del señor Burns que quería tapar el sol? Para que al final pudieran, toda la gente tuviera que, todos los vecinos, ¿no?, usar la energía eléctrica que él mismo hacía, ¿no? Después, porque superpone los criterios medioambientales a los productivos y sociales, cosa que es gravísima y es un clamor estos días las reivindicaciones que apoyamos en el campo por este tipo de cuestiones. Es una agenda sin fronteras para ricos sin fronteras. Es, en un mundo global, la interposición o la creación de esos caciques globales, que no aparecen ni en la revista Forbes, que no aparecen en ningún sitio. Y esto no es conspiración, usted lo sabe. Los que tienen el poder no quieren perderlo nunca. Poder económico, como es lógico, y también poder político. Desconfíe de estas buenas intenciones que a priori parecen unos objetivos en los que todo el mundo estaríamos de acuerdo, pero créame que hay mucho más que esto y que es una agenda que nos empobrece a todos y que finalmente beneficia a las élites. Gracias, señor consejero.
Pasamos a la pregunta 181/24, relativa a la elaboración de una directriz de ordenación de despliegue de renovables en Aragón, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín El Toro. Señor Palacín. Sí, gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señor vicepresidente. ¿Qué pasos se han dado y en qué plazo va a estar aprobada la nueva directriz de ordenación de despliegue de renovables en Aragón? Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Muchas gracias, señor Palacín. Bien, como ya sabe, además ya lo ha comentado antes la vicepresidenta segunda, hubo una aprobación aquí en Cortes de una moción sobre este tema el 2 de noviembre del año pasado, y el 21 de diciembre se estableció ya la primera reunión de trabajo entre todos los departamentos implicados. Yo le he dicho y le reitero que esta va a ser una prioridad absoluta, pero como ya sabe, una directriz de estas características pues lleva unos cuantos meses, pero créame que la determinación es firme. Gracias, señor consejero. Señor Palacín. Sí, gracias, vicepresidente. Estamos de acuerdo con la planificación, se lo hemos dicho en esta comisión, en este pleno, en otros debates, pero por eso queremos saber algo más, saber fechas. Entiendo que cuando anuncian o cuando hablaba de este tema hace escasas semanas, ya tendrán claro qué pasos van a seguir. Habrán hecho esos trabajos previos, habrán tenido las reuniones con ayuntamientos, plataformas, agentes involucrados, porque es un trabajo que es largo de desarrollar. Usted lo ha dicho, lo sabe perfectamente. Entiendo que valorarán esos mapas de paisaje que ya existen como una herramienta útil para conocer las zonas vulnerables, las zonas con paisajes que hay que proteger. Las habrán analizado ya, ese trabajo previo, espero que lo hayan hecho. Habrán analizado también esas actividades económicas que se desarrollan, porque muchas veces para saber dónde se pueden colocar esas renovables es necesario saber qué actividades hay. Estamos ahora con el tema de la agricultura. Uno de los gritos que el sector dice es que no se pueden sustituir el campo por las placas. Por lo tanto, hay muchas razones para saber qué pasos van a dar, en qué previsión tienen para poder terminar esta directriz, cuando quieren que entre en funcionamiento. Desde luego, nosotros lo que hacemos es animarle para que se reúna con el territorio, con las plataformas, con los agentes implicados, que lleven adelante la directriz, que concreten lo máximo posible. Y también le pediré una cosa, aunque no sea competencia suya. La directriz sabe que no es vinculante, por eso es absolutamente necesario que se avance en ese plan energético de Aragón, porque si no hay un plan energético de Aragón, esa directriz realmente no va a servir de nada, no se podrá utilizar, no será útil, y es necesario, Aragón necesita que haya una planificación, que haya una ordenación clara y definida de las renovables. Lo pide el territorio, lo piden también las empresas, y desde luego si queremos que sirva a este territorio, que se genere riqueza y que pueda utilizarse en Aragón, es necesario que haya esa planificación y esa ordenación. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero, su turno de dúplica. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Palacín. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice. Estoy absolutamente de acuerdo en todo. Yo dije, no sé si fue el 1 o el 2 de enero de este año, que iba a dar la matraca con las renovables. La señora Vaquero y yo y los demás departamentos estamos trabajando conjuntamente, y le puedo asegurar que es un tema que nos quita el sueño, porque los mapas de paisaje están hechos, pero hay muchísimas más cosas. Está el tema de la fragilidad del paisaje, de la conservación del paisaje, hay distintos niveles, como usted sabe, de la productividad del suelo. Es decir, el mapa donde se van a poder y donde no se van a poder poner las renovables, que en definitiva es eso, es ordenar el territorio, es complejo, es muy complejo. Y a mí me gustaría también, aparte de los mapas de paisaje, que están bien, ¿por qué no hicieron más cuando estuvieron 8 años? Es que, miren, realmente usted tiene un interés real en que yo le diga una fecha, y lo entiendo, pero yo tengo un interés real en cómo es posible que en 8 años ustedes no hicieran nada por esto. O sea, yo tengo un interés real, completo, y me gustaría quedar con ustedes un día para que me explicaran cuáles han sido las trabas, las dificultades, los impedimentos, ya sean técnicos, políticos, de por qué en 8 años no han podido hacerlo, porque 8 años son mucho tiempo. Usted me pide en 6 meses que yo dé una fecha y estoy encantado.
Y ya le digo que la aprobación del acuerdo de la moción y luego de la reunión de trabajo fue de hace un mes y medio. Pero me gustaría saber por qué. Y me gustaría saber, aunque ya sé que el interpelado aquí soy yo, pero me gustaría saber por qué no se hizo. De verdad, quiero saber por qué. En cualquier caso, le reitero y le digo que este equipo de gobierno va a ser el que por fin ordene las renovables en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta número 217/24, relativa al Fondo de Inversiones para Huesca, Provincia y Zaragoza Rural, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo Vicente. Señor Vicente. Gracias, señor vicepresidente. Buenos días. Nos estrenamos en el tú a tú. La pregunta es sencilla. ¿En qué momento administrativo se encuentra la creación de un fondo de inversiones para la provincia de Huesca y Zaragoza Rural, para las dos provincias? Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Izquierdo. En un término taurino le puedo decir que me la ha puesto en suerte, porque precisamente esta semana entrante vamos a dar ya el primer paso administrativo para que ese FIUZAR sea una realidad y entre en funcionamiento lo antes posible. Ya sabe que bueno, pues cuando se crea un área nueva y tenemos que hacer una serie de RPTs y de decretos de estructura, pues las cosas no van tan rápidas como nos gustaría. Ya sabe que el FIUZAR fue una de las primeras ideas que tuvimos y de los planes que pusimos en marcha hace como 4 meses o una cosa así, y ahora por fin estamos ya en esa fase de hacer realidad esto, pero ya le digo que va a ser una realidad en unas pocas semanas, espero que días. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Me permitirá, señor vicepresidente, en este carácter propositivo que siempre tiene el Partido Aragonés, que le haga algunas consideraciones. Me alegro de que esté en marcha porque además ya sabe usted que los turolenses y los que somos alcaldes o hemos sido alcaldes en municipios de la provincia de Teruel tenemos cierta experiencia con este tipo de fondos. Creo que además, por lo que usted comentó en su momento, la idea es que tenga un sentido parecido al Fondo Especial de Teruel, en las inversiones municipales, en el sentido de las infraestructuras municipales. Le preguntaba y le traía esta pregunta porque ya estamos en el mes de febrero, sabe usted, y entiendo perfectamente, como usted comenta, la cuestión administrativa, pero sabe usted que saldrá una convocatoria, imagino, tendrán los ayuntamientos que ir a esa convocatoria, preparar sus proyectos. La convocatoria no tiene que tener, en nuestra opinión, un plazo muy pequeño a la hora de que los ayuntamientos tengan tiempo de preparar sus proyectos, porque los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza y la provincia de Huesca van a ser noveles en esta materia y tienen que tener un tiempo prudencial para ponerse en marcha. Después es cierto que, si yo no me equivoco, el carácter del fondo es anual y tendrán que ejecutar las obras en el año 2024. Eso quiere decir que si en el mes de mayo aproximadamente, y teniendo suerte y siendo diligentes, son ustedes capaces de haber resuelto esas ayudas, a los ayuntamientos les quedarán 5 o 6 meses para ejecutarlas. Yo le pondría en consideración 3 cuestiones fundamentales. La primera, que ya me la ha contestado usted, que va a salir próximamente, que sean diligentes y aceleren al máximo, que el plazo de presentación de proyectos de los ayuntamientos no sea muy corto, que al menos los ayuntamientos tengan más de un mes para poder preparar los proyectos y presentarlos, o bien no se exija el proyecto sino una memoria. Y la segunda es que la ejecución, tengan ustedes muy claro que puede haber ayuntamientos que no lleguen en el año, no por su voluntad que va a ser la máxima, sino porque en muchas ocasiones los proyectos que salen adelante, si son de algunos mil euros, pues puede haber ayuntamientos que tengan dificultades para encontrar. Por eso le animo a que trate de pensar, si es posible ya con adelanto y con tiempo, que estos fondos puedan tener un carácter bianual, como lo tiene el caso del Fondo de Inversiones de Teruel, que sabe usted que un ayuntamiento, termino ya, señora presidenta, que un ayuntamiento puede tener un fondo concedido en el año 24 y tiene hasta el 26 para ejecutarlo. Se lo digo porque ya hay alcaldes que nos ponen de manifiesto que pueden tener dificultades en esos 6 meses para ejecutar. Como ve, tono positivo, tono propositivo, que esta es la actitud del Partido Aragonés. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Su turno de dúplica, señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Izquierdo. Pues la verdad es que nuevamente me lo pone en suerte, porque realmente lo estuve comentando hace poco con los directores generales y efectivamente entendemos que esa manera de bianualizar todo el tema del procedimiento es la más
adecuada, que el plazo también sea el más extenso posible, porque evidentemente ya sabe que entre nuestro equipo hay secretarios de ayuntamientos pequeños y saben lo que es tramitar todo este tipo de cosas, y además también, como ya sabe, hemos puesto una partida para ayudar a los ayuntamientos, para que haya una serie de personas que estén en las diputaciones o que estén en el Gobierno de Aragón, para ayudar a tramitar fondos complejos también que vengan de Europa o incluso este fondo, ¿no? Entonces creo que vamos a intentar poner todas las facilidades posibles para que esto pueda llegar a cabo. Esa bianualidad que usted comentaba me parece perfecta, y también ese plazo alargarlo lo máximo posible, así que acepto lo que me ha dicho porque me parece correcto y me parece muy positivo. Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta número 63/24 relativa a las razones del aumento de las listas de espera quirúrgicas superior a 6 meses, formulada al consejero de Sanidad por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Carpi Domper. Señor Carpi. Muchas gracias, presidenta. ¿Cuáles son las razones del aumento de las listas de espera quirúrgica en Aragón y qué medidas va a poner en marcha para su anunciado plan de choque? Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Buenos días, gracias, señora presidenta. Señor Carpi, a 31 de enero de 2024 en Aragón tenemos 8.397 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica en los hospitales públicos desde hace más de 180 días. La demora quirúrgica se incrementa habitualmente en el mes de enero como resultado del descanso navideño de los profesionales y, por supuesto, el retraso voluntario de algunos de los pacientes. Pero lo verdaderamente importante es cuánto tiempo tiene que esperar un aragonés para que le operen. Y los datos nos dicen hoy que un aragonés espera una semana menos de lo que hacía hace un año. El sistema de salud responde antes de lo que lo hacía hace un año. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi, su réplica. Me sorprende ese ejercicio de trile que hace usted con los números. Creo que, supongo que no se lo cree ni usted, ¿no? Tenemos ahora mismo en Aragón, como usted bien decía, 8.397 personas esperando más de 6 meses a una operación, a una intervención quirúrgica, lo que suponen 2.248 pacientes más que cuando el Gobierno anterior por el Partido Socialista, presidido por el Partido Socialista, se fue. 2.248 personas más. ¿Cómo va usted a conseguir ese número? En este último mes, 432 aragoneses más han pasado a ingresar a esas listas. Pero no solo eso. Es que para que te vea un especialista también está aumentando la espera. Como decía ayer, lo que antes no era un problema, desde su llegada al Gobierno está suponiendo un problema. Tenemos especialidades que son verdaderamente llamativas. En oftalmología, un crecimiento de un 134,38%. Bastantes más del doble de los pacientes que ustedes se encontraron en lista de espera quirúrgica son los que tenemos ahora mismo. Hay otras especialidades quirúrgicas como cirugía, con un 61% de aumento, en traumatología un 14%, en otorrinolaringología un 45%, en urología un 50% más. Nos parece que es hora de que ese plan de choque que ustedes han anunciado alguna vez y hasta han pagado en prensa anuncios para contarlo, cuando realmente no está ocurriendo. Esa es su política, la política de la foto, del anuncio, de la falsedad en medios de comunicación, de filtrar noticias que no son reales. Eso es lo que hacen ustedes, pero nunca llevan la acción a la realidad. La política está para cambiar las cosas, no para anunciar que las vas a cambiar. Para eso vale cualquiera. También nos tememos una cosa que puede estar ocurriendo, que se esté engrosando la lista de espera a voluntad para intentar que luego se justifique de manera más fácil y más evidente un concierto privado, que es lo que podría acabar ocurriendo. Podría acabar ocurriendo que las personas de todas las poblaciones de Aragón tengan que venir a Zaragoza a operarse a una clínica privada. Eso, este partido, el Partido Socialista, no lo va a permitir. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero, su dúplica. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Carpi, dos cosas. Lo primero, los que más dinero destinaron y aumentaron a la concertación externa fue su Gobierno, el anterior. La segunda, los que hicieron venirse a hacerse radiografías desde Huesca porque no supieron generar bien los pliegos fueron ustedes, su Gobierno, el anterior. Pero yo les quiero dar datos. Y otra vez más, no se quede usted con el dato superficial,
que también le tiendo la mano para enseñarle lo que son indicadores. Y hay que mirar los indicadores. Los indicadores, la demora media. Mire, en el año 2022 la demora media para operar a un aragonés, 190 días. En el año 2023, 153. ¿Sabe cuánto tenemos ahora? 147 días. No estamos satisfechos, pero es una semana menos. Una semana menos. Pero además es que hay una razón fundamental para el incremento de la lista de espera quirúrgica. El periodo comprendido, coja datos, entre el mes de agosto y diciembre de 2023, comparado con el mismo periodo anterior de su gobierno anterior, hemos realizado 9.806 consultas más. Estamos trabajando muchísimo. ¿Eso sabe lo que supone? Que hayamos detectado un 12% de pacientes que necesitan en su tratamiento una indicación quirúrgica y eso supone que hay que operar más. Pero claro, es que nosotros nos hemos encontrado que ustedes no fueron transparentes. Y nosotros estamos trabajando, sí, de tres formas. Le voy a decir, la primera, criterios de transparencia. La segunda, de eficacia en la gestión. Y la tercera, de priorización clínica asistencial. Muy rápido. En relación con el criterio de transparencia, en enero de 2022 ustedes publicaron una cifra de 822 pacientes menos de los que había. En julio del 2023 no publicaron la lista de espera y cuando llegamos nos encontramos 1.000 pacientes que no estaban en la lista. Segundo criterio, criterio de eficacia. Le puedo decir que hemos operado un 7% más en jornada ordinaria y un 11% más en autoconcertada. Créame, es verdad. Y eso ha supuesto 185 intervenciones más en lo que va de mes. En cuanto al criterio de priorización, le puedo decir que el 45% de las personas se han intervenido. Vaya finalizando, señor consejero. Han esperado menos de 3 meses, frente al 38% que era lo que le pasaba con ustedes. Y las cirugías de mayor gravedad ya acabó. Se practican 3 de cada 4 pacientes que tienen cirugías que podemos entender de más gravedad, digestivo, vascular, neurocirugía, se operan antes de los 3 meses. En resumen, le tengo que decir, señorías, que la sanidad aragonesa hoy cuenta con más recursos económicos, responde antes a las necesidades de los ciudadanos y genera más confianza a los usuarios. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta número 207/24, relativa a los casos de trastornos alimentarios en nuestra comunidad, formulada al consejero de Sanidad por el diputado de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés, Grupo Parlamentario Mixto, señor Izquierdo. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor consejero, siguiendo con el tono anterior al vicepresidente, hemos leído en los últimos días, en el mes de diciembre concretamente, cómo la preocupación de los expertos por el aumento significativo en los trastornos alimenticios, sobre todo entre nuestros jóvenes, y algunos, en alguna declaración, hablan de una relación entre la cada vez más temprana adicción a las pantallas, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿está estudiando su departamento nuevas medidas y mejoras en la prevención, sensibilización y tratamiento de los trastornos alimentarios? Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo, los trastornos de la conducta alimentaria son un problema social con consecuencias dramáticas por controlar el peso y la silueta. Y este tipo de patrón no diferencia edad, sexo, nivel cultural o educación. Aunque toda la responsabilidad no sea de las redes, en los últimos años se ha producido un incremento de los afectados. Evidentemente, desde nuestro departamento se están trabajando nuevas medidas de cara a la prevención y tratamiento de los trastornos alimentarios en adolescentes, que serán el futuro de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Gracias, señor consejero. Precisamente en esa línea, nuestra intención es lanzarle una propuesta también con esta pregunta, y es ver si es posible, imagino que quizá es posible que lo estén haciendo ya, que se ponga en marcha algún tipo de trabajo o algún tipo de coordinación con el Departamento de Educación, puesto que coincido con usted que quizá no es un patrón que simplemente se circunscribe a los jóvenes, a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, pero sí que es cierto que ahí es donde parece ser que está siendo más preocupante, mediante las charlas, la sensibilización, la colaboración de los dos departamentos para intentar paliar esta situación desde muy abajo, desde los más pequeños, ya que quizá no es la solución hoy, pero puede ser la solución en el futuro. Por eso, desde aquí, nuestra idea y nuestra propuesta con esta pregunta es lanzarle ese guante a usted y a la consejera de Educación de ver qué posibilidades hay desde el principio, desde los más pequeños, para tratar de hacer de este problema, que lo es,
de hacer un caballo de batalla de las dos consejerías para desde el principio, como digo, desde muy temprano, desde la educación infantil, trabajar de una forma coordinada y ver qué soluciones se pueden buscar entre todos para tratar de que este problema que existe hoy vaya dejando de existir tal y como nuestros menores van creciendo. Es decir, ataquemos el problema desde abajo, desde los más jóvenes, y quizá en 8, 10, 15 años hayamos conseguido reducirlo, por lo menos, si es posible, de una forma importante. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Su dúplica, señor consejero. Muchas gracias. Señor Izquierdo, estos trastornos se achacan a múltiples factores multidisciplinares, especialmente educacionales y relacionados con los modelos de imagen. Le voy a contar qué es lo que estamos haciendo. La Dirección General de Salud Mental está colaborando en la actualización constante de los protocolos asistenciales de la patología TSA, de los trastornos de la conducta alimentaria. El Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón está trabajando en la validación de una app, de una app, para la detección temprana de estos trastornos en adolescentes, en el Instituto Ramón Pignatelli, colaborando de forma transversal con la Fundación APE y con el Departamento de Educación. Debo indicarle que se está en coordinación permanente desde nuestro departamento para el impulso de las campañas de prevención realizadas por las asociaciones del tercer sector, como Arvada, en institutos y colegios, es decir, con el Departamento de Educación junto a la Dirección General de Consumo, que, como bien saben ustedes, depende del Departamento de Bienestar Social. Desde la Dirección General de Salud Mental y en colaboración con la Dirección General de Cuidados y Humanización, se está trabajando para incluir este tipo de pacientes en el plan de humanización. Además, se va a seguir implementando el desarrollo de la especialidad de enfermería especialista en salud mental. Y asimismo estoy muy satisfecho de poder anunciar que estamos planificando la actuación de las necesidades de personal y dispositivos para la atención de estos pacientes en edad infanto-juvenil. Y seguimos trabajando en la línea que nos han indicado los profesionales para la creación de un hospital de día infanto-juvenil, además de ampliar la actual unidad de trastornos con la contratación de un psicólogo clínico y de una trabajadora social a tiempo completo. Como ven, nuestro Departamento de Sanidad, su consejero, es decir, este Gobierno, estamos comprometidos con la mejora de la calidad de vida de los aragoneses y de su calidad asistencial. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta número 252/24 relativa a la política de nombramientos de altos cargos en el Departamento de Sanidad, formulada al consejero de Sanidad por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Carpi Domper. Señor Carpi. Gracias, presidenta, de nuevo. En los últimos días nos sorprendió la noticia del nombramiento del director de gestión del Hospital de Calatayud, que demostraba poca experiencia, dudosa capacidad para el puesto. No voy a entrar en que sea sacerdote, ni en que tenga juicios pendientes, ni en que pueda incurrir en duplicidad de algún tipo de cuestiones profesionales, pero sí que lo que nos importa es poner al frente de la sanidad aragonesa a los mejores. Así que la pregunta es, ¿qué valoración hace el consejero de la política de nombramientos de altos cargos en el Departamento de Sanidad? Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Muchas gracias, señor Carpi. Estoy encantado de responder a cuantas preguntas me quieran hacer sus señorías, pero, en fin, esta será la cuarta vez que le respondo a lo mismo, Es que me hace pensar que usted ya no tiene temas a los que preguntarle a este consejero. Creo que no. Mire, como ya se respondió en las preguntas escritas sobre los mismos asuntos, fecha 20 de octubre, 23 de octubre y la última el 16 de enero de este año, sobre la misma cuestión. Y le informamos que los cargos nombrados en el departamento poseen las competencias y valía profesional requerida para realizar con éxito las labores de su puesto de trabajo exige. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. Pues para estar cómodo, señor Bancaleo, lo demuestra fatal, se lo tengo que decir. A ese nombramiento que destapó la prensa, que es cuanto menos pues será curioso, se puede añadir un director de recursos humanos que no tiene experiencia en el salud, una directora de enfermería que ve espíritus en las habitaciones, al frente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud se coloca una persona que no es investigadora, en el Servicio Provincial de Teruel una persona sin experiencia ninguna en gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que es cuanto menos, como digo, curioso.
Y eso que, claro, como ya le decía el otro día, están rascando ya el arroz pegado de la paella porque han recibido tantas negativas que, claro, para poner a tanta gente que llevan ustedes 32 altos cargos más cargos intermedios que están poniendo, la verdad es que bueno, es un ejercicio difícil, ¿no?, de búsqueda que están ustedes realizando. Y además hay otra cosa que es bastante importante. La Ley 5 de 2021 de Organización y Régimen del Sector Público Autonómico de Aragón, que en su artículo 113, habla de mérito, capacidad, criterios de idoneidad, garantizando el procedimiento para su contratación, los principios de publicidad y concurrencia, usted lo ha incumplido. ¿Por qué está incumpliendo la ley, señor Bancalero? Tanto en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón como en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud se han colocado a personas sin cumplir esa cuestión que tiene que ver con la publicidad y con la concurrencia. Es obvio, además, ocurre que son personas que están provocando pues diferentes digamos, perjuicios a otros trabajadores y a otros profesionales que serían idóneos al cargo. Además, son gente que está provocando a la vez conflictos laborales, como por ejemplo la persona que hemos nombrado antes, que tenía un conflicto abierto con los médicos del Hospital del Calatayud. Así que nuestra duda sobre si son las personas idóneas las que están en los cargos es bastante evidente. ¿Por qué usted cesa a la gente que sabe y pone a gente que no sabe? Gracias, señor Carpi. Su dúplica, señor consejero. Señor Carpi, para empezar, a la gente hay que darle una oportunidad, pero tome nota. Yo creo que sus apreciaciones son incoherentes, sectarias y además eran previsibles, porque yo no me creía que iba usted a ser capaz de atreverse a criticar el nombramiento de un cargo directivo por razón de credo, religión o cualquier otra circunstancia personal. Sí, señor, pero lo ha hecho. Y con ello usted y el PSOE vuelven a quebrantar la Constitución. Sí, porque supongo que conoce usted el artículo 14 y el artículo 23, esos que hablan de la igualdad y de la discriminación por motivos religiosos. Mire, sus apreciaciones son sectarias. Estoy seguro de que usted no se habría atrevido a hacerlas si en lugar de ser un sacerdote católico hubiéramos nombrado un imán, o un rabino, o un pastor anglicano, o a un monje de Panillo. No se habría atrevido. Escúcheme. Y son incoherentes, señor Carpi, son incoherentes. No hace falta que le recuerde los casos de ilustres diputados socialistas que antes de pasar por esta Cámara y por el Gobierno de Aragón fueron seminaristas y nadie del PSOE cuestionó por ello. O un subdirector de gestión con ustedes de un gran hospital, sector 1, ya se lo digo, cuya formación era ser licenciado en teología, pero claro, liberado sindical, también. De UGT, también se lo digo. ¡Qué gran formación! O incluso nombramiento de un asesor del departamento que no tenía más relación con la sanidad que ser delegado sindical de la SEAT en Martorell, en el Boletín Oficial de Aragón. Y sus apreciaciones además son injustas. El caso al que usted se ha referido tiene más currículum académico que muchos asesores, diputados y ministros del Partido Socialista. No hace falta que se los detalle. Seguro que han calculado. Señor consejero, vaya finalizando porque ya se le ha sido magnánimo en otras... Bueno, a la hora de designar cualquier cargo, este departamento, tras la entrevista personal, valora las competencias del candidato, sus conocimientos, sus habilidades, sus principios y valores y su actitud proactiva, que es lo que necesita el servicio aragonés. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Presidenta. Pasamos a la pregunta número 128/24, relativa a mejorar el control. Por favor, presidenta, por favor. Pediría la palabra por el artículo 121.1 por inexactitudes en la respuesta del consejero. Concedida. En ningún momento me he referido al credo de nadie, porque además yo suelo desconocer en este caso pues el sacerdote, con lo cual imagino que tendrá credo católico, pero desde luego yo no pongo en cuestión nunca, ni se ha puesto en este caso. La cuestión únicamente hablaba de valía, de experiencia profesional, de idoneidad para el cargo. Nada que ver con... Aclarado, señor Carpi. Pasamos a la pregunta número... Señora presidenta, por el 121. Vamos a ver. Él
Perdón, señor consejero. Él ha notado una inexactitud en sus palabras textuales que ha dicho que no son lo que él ha dicho. Aclarado. Punto. No, pero yo puedo intervenir como miembro del Gobierno, ¿no? Conteste. Sí. La contestación es que usted, cuando ha hecho referencia, quería ser trampa, porque ustedes lo que hacían era quitar las RPTs que han descapitalizado el Servicio Aragonés de Salud. Señor consejero, no está hablando, para que no está hablando de la alusión en concreto, ¿vale? Mire, señor consejero, si ahora el diputado quisiera pedir por alusiones, que lo acaba de llamar tramposo, lo podría hacer, pero yo creo que no tenemos que entrar en esa dinámica. Gracias. Pasamos a la pregunta número 128/24, relativa a mejorar el control a las empresas de cuidado en Aragón, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras Pina. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. A ver si con esta pregunta se calman un poco los ánimos en este Parlamento. Buenos días, señora consejera. ¿Qué iniciativas va a impulsar el Gobierno para mejorar el control público de las empresas que ofrecen servicios destinados a cuidados integrados de las personas dependientes en Aragón, con el objetivo de garantizar el mejor servicio posible? Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Las Obras, me pongo así porque prefiero verle cuando le contesto. Sin perjuicio de otras formas de seguimiento y control que son llevadas a cabo por las administraciones públicas con competencias sobre la materia o bajo fórmulas de colaboración entre administraciones y de gestión indirecta de servicios públicos, se está solicitando ya a las entidades sociales inscritas en el registro de entidades, centros y servicios sociales y prestadoras de estos servicios la prestación de una declaración responsable suscrita por la persona que ejerza la representación al efecto de realizar un seguimiento de estas entidades y obtener de estas, así como de otras vinculadas a la titularidad y gestión de centros sociales a través del método de evaluación, información relevante. Y a corto plazo le adelanto ya, señora Las Obras, que vamos a trabajar o estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de orden que incluirá la modificación de la disposición transitoria cuarta de la orden de 29 de abril de 2013 del Departamento de Sanidad y que tiene como objetivo incluir el acuerdo de acreditación y además incluir igualmente la forma de control hasta que se apruebe una regulación específica. De todas formas, si quiere, yo le pasaré esto por escrito. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Las Obras. Gracias, consejera. Bueno, el envejecimiento de la población aragonesa es una realidad que no se puede negar y cada vez se necesitan más cuidadores y cuidadoras para los cuidados integrados de estas personas por envejecimiento o por dependencia. Cada vez que tenemos que elegir a alguien para que cuiden a nuestros mayores, siempre queremos que sean, desde luego, las mejores personas y las que estén más preparadas. Pero esta pregunta viene a raíz de una estafa que se hizo a una anciana que tenía Alzheimer, que hizo saltar las alarmas porque una empresa que además tenía el sello de responsabilidad social de Aragón hizo que en una semana una cuidadora estafara a esta anciana. Entonces, el familiar envió una queja al Justicia de Aragón solicitando la mejora de este control de las empresas. El Justicia lo elevó al Departamento de Bienestar Social y Familia y al Departamento de Economía, Empleo e Industria, sobre todo para que se vigilase el control de estas empresas y conocer sobre todo de primera mano qué es lo que había llevado a esta situación. Usted en enero respondió que era consciente de la existencia de alguna laguna normativa para poder llevar a cabo estas labores inspectoras en el control de estas empresas y que también había dificultades para hacerlo. Con lo cual, el Justicia de Aragón sugirió a ambos departamentos que se promoviese un desarrollo normativo que usted ya nos ha empezado a explicar, que permita sobre todo el control de estas empresas. La pregunta era porque nos gustaría conocer qué avances se habían hecho, nos ha adelantado algo. Yo sé que usted está muy sensible con este tema porque ya lo hemos hablado en alguna otra vez y lo único que pedimos es que se regulen estas empresas siempre y cuando el Gobierno de Aragón tenga competencias en esta normativa. Gracias, señora Las Obras. Su dúplica, señora consejera.
Gracias, presidenta. Efectivamente, señora Las Obras, lo hemos comentado ya en más de una ocasión y yo le agradezco que abra este debate porque es algo que nos preocupa a toda la sociedad. Obviamente, las personas mayores son personas muy vulnerables y ayer lo comentábamos, ¿no? Yo estaba buscando información en Google sobre el incremento de las empresas que se dedican al cuidado de las personas mayores y recogí un dato curioso, y es que desde el año 2019 se han incrementado un 85% el incremento de búsquedas de esas empresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. Como le decía, atendiendo también a ese requerimiento del Justicia, hemos empezado a trabajar en la petición de las declaraciones responsables, en el inicio de una normativa, pero yo creo que nos tendríamos, señorías, entre todos proponer dar un paso más allá. Y hay que estudiarlo jurídicamente, pero si no es el Gobierno de Aragón, tendría que ser el Gobierno de España, porque es materia de ley orgánica, pero que igual que se dio el paso de velar por los menores en las cuestiones laborales, habría que empezar a pensarlo en las personas mayores y en las personas con discapacidad, porque ciertamente son vulnerables y depositamos la confianza en las personas que les cuidan. Y le agradezco de verdad, señora Las Obras, que abra este debate. Gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta número 132/24 relativa a la acción concertada de servicios sociales formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora Mora. Señora Zamora. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Susín, usted y su gerente prometieron un incremento de precio de plazas. Aquí está la prensa con los titulares y hasta la fecha no conocemos quizá lo más fácil, ¿no? Que sería cuando se tiene un gran presupuesto la orden de precios. No tendría que haber ningún problema. Por lo que el sector en este momento empieza a tener preocupación. El sector de mayores, el sector de menores, el sector de discapacidad, la inclusión. Y respecto a las plazas, como le he dicho antes, no solo no han incrementado, sino que este mes incluso se han reducido. Conocida mi pregunta, estoy segura en esa línea de acción-reacción que usted tiene conmigo, de la que estoy bastante satisfecha, por cierto. Doy por hecho que algo tendrá que contarme, aunque no espero que sea mucho, porque si no lo hubiéramos conocido en la prensa esta mañana, como es habitual cada vez que yo interpelo. Seguro, no obstante, que me dirá que se han reunido esta semana o que se van a reunir el lunes, ¿no? Quiero decir que... o que lo harán todo de la mano de las entidades, por supuesto, pero nosotros no queremos conocer su negociación, esa es su responsabilidad porque es consejera. Queremos conocer qué medidas en estos 6 meses, después de llegar al Gobierno, han implementado desde el IAS en relación con el incremento del número de plazas y la mejora de precios concertados para 2024. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Zamora, la respuesta la tiene usted en la Ley de Presupuestos de 2024. En los presupuestos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales se incrementan en un 15,5% las partidas destinadas a los conciertos de los servicios por los que usted me pregunta. En concreto, el presupuesto se aumenta en 5.021.153,73 euros. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Zamora. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues no he hecho nada, cuentas, ¿no? Y ya habrá visto que le salen rosarios, dicen en mi pueblo. Le preguntaba por la planificación, le he dicho, le preguntaba por si sabe qué lista de espera tienen discapacidad y en mayores. Anunciaban 275 plazas, dudo que sean suficientes. Le preguntaba por qué necesidades tienen las personas que están pendientes de atender, si ya lo han averiguado. Le preguntaba, como van a prorrogar el acuerdo de discapacidad, parece ser, cómo van a hacer, mientras tanto, para atender las necesidades de las familias que en este momento necesitan de una plaza, pero no hay disponibilidad porque el acuerdo está topado. ¿Ha previsto las plazas de los alumnos que finalizan este año la escolarización? Porque, claro, con 75 plazas para discapacidad andamos ya todo justito. ¿Han retomado los trabajos para el nuevo concierto? ¿Qué sabe del nuevo modelo de atención? Esto es lo que le estaba preguntando. ¿Qué ha hecho el IAS? No me hable de los presupuestos. ¿Cuál va a ser el incremento? Eso sí, de los presupuestos ya tendría. ¿Cuál va a ser el incremento? Al CERMI ya le han garantizado que van a revisar los precios y con precio 1 de enero. ¿Han hablado con el sector de mayores, con el de menores? Eso es lo que yo le preguntaba. Señora Susín, su presupuesto, como dice su portavoz, la señora Casas, es pírrico. En discapacidad un 2% más. Nosotros subimos más, ¿y se acuerda usted de lo que nos dijeron? Y teníamos mayor incremento. Va a ser totalmente insuficiente. Subimos un 16% en 4 años y nos pusieron hoja perejil. Porque probablemente fuera insuficiente con los IPCs en este momento que hay, con
con las subidas del SMI, probablemente, estoy casi segura, pero usted no va a poder cumplir su compromiso, probablemente les hará truco o trato, precios o plazas, y aún así a todos luces insuficientes. Dos cosas. La primera, hable con Hacienda, que tenga más presupuesto, y la segunda, traiga lo que usted se comprometió al final de la legislatura, traiga a estas Cortes un proyecto de ley para actualizar los precios de los servicios que prestan las entidades del tercer sector y son su competencia. Señora Zamora, termino ya, vaya terminando. Que los precios de los servicios dependan de la sensibilidad del Gobierno, del presupuesto del Gobierno y de la negociación. Tráigalo, nosotros le apoyaremos y si no lo hace usted, lo traeremos nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. A ver, señora Zamora, ya veo que usted no habla con las entidades, como dice, porque la orden de precios de menores ya está firmada. Y yo empiezo a pensar que lo que no le gusta de mis fotos, y de mis notas de prensa, que no hace más que nombrarlas, es que no sea usted la que salga. Mire, señora Zamora, la principal medida es el presupuesto y ese ya está implementado, ya es más de lo que subieron ustedes la última vez. Pero las medidas que se van a implementar hay que enmarcarlas dentro de diferentes acuerdos marco. El de la discapacidad, que por cierto ha dicho usted que lo hemos subido el presupuesto en un 2%, lo hemos subido en un 4,07. Ve cómo no se leyó los presupuestos, que venía con la intervención hecha de casa. Mire, señora Zamora, ya se han empezado las negociaciones con las entidades de la discapacidad y, como usted bien sabe, si se ha leído el convenio de CERMI, sí, se lo ha leído, se pagará con efectos 1 de enero del 2024. Se ha incrementado en 2,8 millones de euros las partidas para las plazas de mayores, o sea, en un 11,45%, y en 2,2 millones para las personas con discapacidad, en un 4,07% y no en un 2, como ha dicho usted. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Dígamelo. ¿Quién miente? ¿Usted o yo? Usted, señora Zamora. En total el incremento un 15%. Y fíjese, ha dicho antes que dejaron en julio un acuerdo marco ¿con cuántas? ¿Con cuántas? Refrésqueme. ¿Con 5.000 plazas? Pues oiga, me acabo de ir a ver el acuerdo marco y hay 1.907 plazas. Hay 3.000 de diferencia entre lo que ha dicho usted y no. ¿Ves cómo usted no es creíble, señora Zamora? Mire, yo creo de verdad que lo suyo en la tribuna es postureo y que usted sí que cree en mi gestión. Fíjese si cree en mi gestión, que me ha pedido en la tribuna, que no le he contestado, a una pregunta que registró ayer a las 17:58 y que ha llegado al departamento a las 10:30. Todavía no estoy a ese nivel, pero deme tiempo que yo le responderé porque usted cree en mi gestión. Porque si no, señora Zamora, si esto no es creer en mi gestión, vaya acabando, es que está consejera. usted haciendo una oposición un poco torticera. Le recuerdo, 5.000 plazas ha dicho, 1.907. Gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta número 191/24 relativa a la gestión del servicio de atención en el Centro de Menores de Huxleyville, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, Grupo Mixto, señor Sanz Remón. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Bueno, volvemos a hablar de externalizaciones, señora Susín. En este caso concreto, además de un servicio fundamental, como es el servicio de protección y reforma, un servicio que está en manos de la gestión privada, que ya sabe lo que pasa con la gestión privada. A ustedes les sirve para escurrir el bulto y no garantizar un seguimiento, un control adecuado. Las empresas siempre hacen lo mismo, al final, y las contratas y las entidades piden más presupuesto, nunca es suficiente. Pero la constante es que los trabajadores y las trabajadoras están en una situación de precariedad absoluta. Estamos hablando en concreto del centro de Huxleyville. Usted ya sabe lo que está sucediendo. Ese centro en el que los chavales que han delinquido están cumpliendo con las medidas impuestas. Un servicio que fue adjudicado a FAIM en 2021 y que tiene contrato hasta el 2025, pero la empresa o la entidad, en este caso, que fue la única que concursó, pues ha comunicado al IAS su renuncia, ha solicitado su renuncia al IAS
aduciendo, algo que a nosotros ya nos parece escandaloso, bueno, pues pérdidas acumuladas de 800.000 euros. Y me parece escandaloso porque lo lógico es que la institución que teóricamente tiene que velar, el departamento que tiene que velar por la garantía de que esto no suceda, pues parece que no lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, es propio de las externalizaciones. Esto es lo que ocurre, que no hay control. Bueno, esa empresa ya solicitó al anterior Ejecutivo un incremento de presupuesto en marzo del 2023. Bueno, no tuvo éxito, pero es que en octubre, con su gobierno ya, volvió a hacerlo y en ese momento el gerente del IAS lo que vino a decir es que estaba en estudio. Hace 4 meses ya. Yo le pregunto cómo va a resolver esta cuestión. Gracias, señor Sanz. Señora consejera. Señor Sanz, yo creo que usted ha analizado en la exposición de motivos de esta pregunta perfectamente la situación y la posible solución. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Sanz. Yo quiero que usted me diga la solución y, sobre todo, el cuándo. ¿Va a hacer un nuevo contrato? ¿Va a ampliar este? ¿Va a recuperar el servicio? ¿Qué es lo que debería hacer? Porque, mire, a mí lo que me preocupa de todo esto es que siempre se escudan en la concertación. Usted sabe que si modifica este contrato, la modificación de este contrato solo va a permitir el incremento de profesionales o del tipo de profesionales. Pero ¿sabe lo que está pasando? ¿Sabe lo que está pasando? Que el dinero que se solicita no se solicita para este menester porque hay cuestiones de eficiencia energética y de gasto acumulado brutales en el centro. Es que eso tampoco lo hacen ustedes, no garantizan el seguimiento adecuado ni siquiera de las instalaciones. Y, entre tanto, los trabajadores, que es la única vía, modificación contractual actual que existe para incrementar el gasto en personal, los trabajadores siguen en precario y sin convenio. Por lo tanto, ya que no me ha contestado, yo le pregunto, haga lo que haga, ¿va a garantizar que los trabajadores van a tener condiciones salariales dignas y que el centro va a tener las condiciones oportunas? Es más, le pregunto, ¿va a garantizar, si al final optan por la externalización de nuevo, que los trabajadores tienen un convenio decente como el que tienen que tener para no estar en precario como están hasta ahora? Son servicios públicos, señoría, no podemos dejar a los trabajadores que garantizan, en este caso concreto, la atención a colectivo tan vulnerable como el que estamos hablando, a cabo ya, no podemos abocar a esos trabajadores a la precariedad. Yo se lo decía ya a la consejera anterior, se lo digo a usted y vamos a seguir con esta cuestión. Hay que internalizar ese servicio y, en cualquier caso, garantizar las condiciones de trabajo dignas. Gracias, señor Sanz. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. Señor Sanz, usted y yo hemos debatido muchos y siempre está la cuestión de la externalización por medio. Pero, claro, usted mismo ha dicho, este contrato se adjudicó en el 2021 y le recuerdo que usted votó sus presupuestos a favor. Y también le recuerdo que esto ya lo sabía en marzo y no dijo nada y ha esperado hasta ahora. Mire, señor Sanz, una vez más, en este traspaso de poderes, la información ha venido dada por una entidad, en este caso FAIM, y no como debería haberse traspasado la información de forma leal y normalizada, y más cuando estamos haciendo referencia a un tema tan delicado y sensible como es el Centro de Menores de Juslibol. Fíjese, ni siquiera a la señora Zamora le han hecho el traspaso de poderes de la información. Este centro ha pasado por distintas etapas en su gestión, desde la falta de personal a conflictos laborales, que yo no le he oído decir nada a usted hasta ahora, y en el último contrato se adjudicó con una baja de casi el 20%, tampoco le había oído decir nada, que ha llevado, junto con el incremento efectivamente de costes salariales y las subidas producidas, señora Zamora, ya sé que le gustaría que le respondieran a usted, que le preguntaran a usted, pero me están preguntando a mí. Y las subidas producidas por el alza del IPC, y hoy ese contrato es inviable para la Fundación, ahora le respondo, para la integración del menor, que es quien presta el servicio. Efectivamente, FAIM ha solicitado al IAS la renuncia a la gestión y los servicios jurídicos del IAS han estado analizando la cuestión para llegar a la mejor decisión, garantizando en todo momento la mejor atención al colectivo que son los menores con medidas de internamiento judicial. Y esto no se soluciona de un día para otro, lo dijo el gerente del IAS y lo pone usted en su exposición de motivos. Yo le adelanto que está prevista una reunión con FAIM en el IAS el próximo lunes con el objetivo de dar una solución a este problema. Permítame que precisamente por la sensibilidad del tema no adelante yo nada, que primero hay que hablar con la Fundación y lo que sí que le pido es que no tenga ninguna duda de la obligatoriedad de la prestación de ese servicio y el interés superior de los menores que ahí residen hasta que de una forma o de otra se resuelva la situación. Gracias.
Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Pregunta relativa al Centro Público Integrado José Antonio Labordeta, formulada a la consejera de Educación por el señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Recientemente su departamento ha decidido paralizar el proyecto de Centro Público Integrado José Antonio Labordeta y nos gustaría saber a mi grupo cuáles son los motivos que le ha llevado a su departamento a tomar tal decisión. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Urquizu. Yo no puedo paralizar algo que no ha existido nunca, porque su exposición de motivos contiene un error fundamental. El Colegio Labordeta nunca ha sido un centro público integrado. 8 años de gobierno socialista y no les ha dado tiempo de hacer un centro público integrado en el Labordeta, ni en ese ni en muchos otros más. Gracias. Gracias, consejera. Señor Urquizu. Bueno, señora consejera, yo creo que su respuesta decepciona bastante a los padres y madres de ese centro, porque, en primer lugar, si uno entra en la página web del centro, así aparece en letras grandes Centro Público Integrado. En segundo lugar, y invito a que entre cualquier diputado de esta Cámara. En segundo lugar, porque ahí se está impartiendo ahora mismo la educación secundaria, por lo tanto, les pasa un poco como en otros lugares, que dicen que hay cosas que no existen y al día siguiente los publica el Boletín Oficial de Aragón. Es decir, esperemos que no vuelva a suceder. Pero, además de que sus palabras contradicen en muchas ocasiones la realidad, lo que pone de manifiesto son dos cosas. En primer lugar, una ausencia clara de planificación educativa. Se lo he dicho muchas veces, su departamento consiste en planificar en cómo quiere que se gestione el sistema educativo aragonés. Y tenemos que tener en cuenta muchos criterios a la hora de hacer eso. En primer lugar, también la opinión de la comunidad educativa, de los padres y madres de ese centro que llevan mucho tiempo peleando por tener ese centro público integrado, que ya es una realidad porque ya han comenzado la educación secundaria en este curso escolar y, por lo tanto, eso existe, eso está ahí. Pero para planificar no solo tiene que escuchar, algo que no hace con mucha frecuencia, sino también dialogar. Tiene que dialogar con todos ellos, reúnase con ellos, reúnase. Le piden reuniones muchísimos colectivos, también estos padres y madres. Quieren explicarles el proyecto educativo, quiere que conozca de primera mano qué es lo que están haciendo. Reúnase con ellos y podrá usted ver efectivamente qué consiste. Porque un proyecto educativo de un centro no es el trabajo de un año, es el trabajo de muchísimo tiempo, donde muchas personas han estado durante mucho tiempo colaborando, trabajando, desarrollando. Y eso es lo que ha pasado en el Centro Público Integrado José Antonio Labordeta, que llevan durante mucho tiempo trabajando en este proyecto que por fin es una realidad y que usted, la primera decisión que toma es paralizarlo. Por lo tanto, este proyecto educativo, que merece la pena que usted conozca, que usted se reúna con ellos, que usted dialogue con ellos, pues le invitamos a que lo haga. Y por acabar, lo que nos tememos es que esto sea el principio de muchas más decisiones en esta dirección. Recientemente, en el último Consejo Escolar, en el último Pleno, se han aprobado 2 nuevos centros públicos integrados, 2 informes nuevos. ¿Va a seguir usted paralizando todos estos centros públicos integrados? ¿Va a seguir usted mermando la capacidad que tiene la educación pública para seguir desarrollándose? Nos tememos que esta decisión no es una decisión aislada, que la política de su departamento va a seguir continuando en esta dirección y es algo que había iniciado los Gracias, señor Urquizu. Sí, señor presidente. Los centros públicos integrados, gracias a su gestión, comiencen a paralizarse, algo que preocupa mucho a los padres. Gracias, señor Urquizu. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señor presidente. Mire, señor Urquizu, le voy a contar la historia de este colegio y de algunos de alrededor. No sabemos por qué, en función de qué parámetros se tomó la decisión el año pasado en un colegio de infantil y primaria, como es el Labordeta, de empezar a impartir primero de la ESO. Eso no es un centro público integrado. Los centros públicos no es un centro público integrado, ni muchísimo menos. Sin instalaciones, sin medios, sin infraestructura, se comienza el año pasado a impartir primero de la ESO. ¿Por qué? No sé, en función de qué se toma esa decisión. Mire usted. Obligaron a los padres de este colegio del Labordeta el año pasado a que se quedaran allí y les quitaron la opción de poder ir a los institutos que querían, que tienen a 3 minutos, el Instituto Miguel de Molinos y el Instituto El Ayos, a 5 minutos, y les prohibieron ir a esos institutos. Eso es lo que hicieron ustedes el año pasado. Así garantizan ustedes la enseñanza pública, cerrando los institutos públicos. Porque con esa obligatoriedad mezquina, yo sí que hablo con las familias, las obligaron a quedarse en el Labordeta cuando muchas querían ir al Miguel de Molina. El Miguel de Molina, instituto público, pasó de tener 3 vías a 1. Miguel de Molinos, disculpe señora Pérez, que me he equivocado. El Miguel de Molinos tenía 3 vías y ahora una.
¿Y me va a dar usted lecciones a mí de cerrar vías en la pública? No, hombre, no, no, porque yo no he venido a cerrar los institutos públicos, pero ustedes sí que parece que han venido a cerrar los institutos públicos. Mire, le voy a contar lo que voy a hacer yo. Ustedes solamente les dejaron quedarse en el Labordeta. Esas familias, que he hablado con todas, esas familias tienen opción este año a quedarse en el Labordeta, a ir al Miguel de Molinas o al Elayos, al que ellas quieran. Ellas deciden, no ustedes. Las familias son las que deciden dónde ir. Gracias, señora consejera. Un segundo, 5 segundos. Las familias deciden dónde ir. No va a haber intereses personales de nadie para cerrar ningún instituto público de esta ciudad, ni de Teruel, ni de Huesca, ni de ningún sitio. Siguiente pregunta, pregunta número 175-24, relativa a la necesidad de incorporación de auxiliares de educación especial, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. ¿Cuándo tiene previsto el Departamento de Educación, Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón cubrir las plazas de auxiliares de educación especial que continúan vacantes en los centros educativos de Aragón? Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Las Obras. Ya hemos hablado en otras ocasiones de este tema que nos preocupa. Ya sabe que en el departamento estamos en la línea de atender a todos los alumnos con necesidades especiales, pero también sabe que conforme pasan las semanas van surgiendo necesidades nuevas. Mire, este año en Aragón han crecido los niños con necesidades educativas un 18% y mi obligación es darles una solución a todos ellos. La cifra de ACNES ha pasado de 5.185 alumnos en el año 2020 a 6.329 ahora. Ya sé que da igual, que mi obligación, repito, es darle solución. También sabe que hemos pasado nuestro presupuesto de 6 millones de euros que nos hemos encontrado a 12 millones de euros para este tema. Así que seguiremos intentando, de la forma más rápida posible, dar solución a todas estas nuevas necesidades que van surgiendo. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Ya sabemos que ha habido 3 llamamientos para atender las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales, pero hoy, señora consejera, queríamos hacerle esta pregunta porque la Asociación para la Defensa del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, que se constituyó hace poco en Huesca, se va a constituir en Zaragoza y Teruel, denuncia que en el Alto Aragón faltan hasta 70 auxiliares. Sabemos que esta asociación se reunió este miércoles con el Servicio Provincial y que incluso le han pedido a usted una reunión. Y es que desde el inicio de curso el alumnado con necesidades especiales ha protagonizado decenas de noticias, sobre todo por la falta de estos auxiliares. Esta asociación ha iniciado una serie de protestas porque, aunque tienen reconocido oficialmente el trabajador, sí que es verdad que cada año va aumentando el número, como usted ha dicho, en un 18%, y a pesar de que han aumentado el presupuesto, pues siguen plazas sin cubrir. Esta asociación se ha constituido para la defensa, pero también porque quieren concienciar a la ciudadanía de qué se habla cuando se dice ACNE. Son niños y niñas con discapacidad visual, con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, espectro autista, discapacidad física, trastornos mentales y además también enfermedades raras y crónicas. Son muchas las necesidades y son muchos niños y niñas que necesitan de estos auxiliares para su integración educativa y dentro del aula, porque también es verdad que tienen que realizar muchas funciones, desde controlar una crisis epiléptica, atender a un menor con TEA en los momentos que se necesite o, sobre todo, en reforzar cuando hay alumnado con discapacidad. Y estas son muchas de las labores que hacen estos auxiliares y que, desde luego, hay que poner en valor, pero sí que es cierto que esta figura sigue sin existir en algunos centros donde oficialmente están reconocidos. Por todo esto, le hacemos la pregunta de si se va a hacer un cuarto llamamiento, si se van a poner en marcha esas plazas que están asignadas y que de momento están sin ocupar, porque es muy difícil aceptar que eres diferente a los demás en una sociedad que te exigen que debes de ser el mejor. Gracias, consejera.
Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Las Obras. Ya sabe que para nosotros es fundamental este tema y lo hemos hablado muchas veces usted y yo. Pero en relación a la asociación, estoy completamente al corriente. Esta asociación surge en octubre del 2023 y desde octubre hasta este momento, como no recibimos nunca a nadie, nos hemos reunido con ellos, parte de mi equipo, en diferentes sitios, en 4 ocasiones. El 13 de octubre, el 11 de noviembre y el 14 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que sí, que intentamos escuchar e intentar resolver los problemas. Ya sabe que de esto también hemos hablado en otras ocasiones. Cuando llegamos a la consejería el 14 de agosto nos encontramos con que había habido un llamamiento el 3 de agosto de 325 plazas. El curso pasado, el curso 22-23, se acabaron con 480 plazas de auxiliares de educación especial. Actualmente estamos en 582 profesionales. Esos 582 profesionales suponen 17.277 horas de servicio, 1.200 horas más hasta el momento que lo que se hizo en todo el curso anterior. ¿Es suficiente? No. Mi preocupación es que no es suficiente y que cada día tenemos más casos de necesidad de auxiliares especiales. El problema es que tenemos que poner el foco en por qué, en esos niños y en trabajar con esos niños. ¿Vamos a seguir haciendo un llamamiento? Sí. ¿Vamos a seguir poniendo plazas? Sí. Les recuerdo que ya en noviembre hicimos una ampliación de crédito de 927.000 euros. Pues gracias, señora consejera. Gracias. Siguiente pregunta, número 177-24, relativa a la Comisión Mixta de Mantenimiento de Colegios entre el Servicio Provincial de Educación y el Ayuntamiento de Tarazona, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. Muchas gracias, presidenta. Consejera, a finales del año 2019, el Colegio Moncayo, Colegio Público de Tarazona, sucedió lo que pudo ser un verdadero desastre, y es que una de las aulas de infantil se quemó a consecuencia de un fallo eléctrico. La suerte acompañó y hizo que el incendio se iniciara por la noche, cuando no había niños, ni trabajadores, ni representantes de la comunidad educativa. Después de este grave suceso han sido varios los sustos ocasionados y todos traían la misma causa, el sistema eléctrico del colegio. Se creó una comisión mixta para el mantenimiento de este tipo de cuestiones y en la mesa de trabajo del 20 de abril del año 2022 se adquirieron una serie de compromisos. Por lo que respecta al Ayuntamiento de Tarazona, se comprometió a asumir la renovación de la instalación eléctrica del colegio. Estoy hablando de 20 de abril del año 2022, 16 de febrero del 24 a día de hoy, no ha pasado absolutamente nada. Bueno, igual tampoco no es que no haya pasado nada. Sí es verdad que hace unos días se quemó un enchufe que pudo, en ese caso, sí apagarse porque estaban en clase, y es cuando se produjo la movilización de una manera determinante del AMPA, la comunidad educativa, hasta el punto de ponerse en contacto algunos de esos representantes con el Grupo Socialista para que planteáramos una moción en el Ayuntamiento exigiendo, entre otras cuestiones, que se llevara a cabo la inminente ejecución de los compromisos que se habían adquirido en ese acta del año 2022. Una iniciativa en la que, por cierto, sus compañeros en el Ayuntamiento votaron en contra. Es verdad que dentro de ese marcar la agenda que el Grupo Municipal Socialista llevamos varios años ya en la ciudad de Tarazona, al día siguiente el Gobierno de Aragón anunció en los medios de comunicación que se iba a llevar a cabo una inversión de 500.000 euros y que las obras iban a comenzar este 2024, por lo que en el año siguiente, es decir, en septiembre, ya contarían con nuevos sistemas eléctricos en ambos colegios públicos. He de confesarle que esta diputada se quedó perpleja porque prácticamente acabábamos de aprobar los presupuestos y no se recogía absolutamente nada, e incluso se votó en contra de una enmienda que esta diputada presentó precisamente para acometer esta cuestión. La pregunta es la siguiente. Dado que la información que se trasladó es que se iba a habilitar a finales de enero, principios de febrero, una partida de 500.000 euros para acometer estas cuestiones, ¿se ha producido ya esa modificación de créditos? Gracias. Gracias, señora Soria. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Soria. Pero a la pregunta de la comisión mixta, bueno, yo ya le contesto que nosotros sí que vamos a cumplir lo que usted acaba de decir. Me ha dicho que se quedó perpleja, que lo anunciamos en la prensa. No. Inmediatamente yo estaba fuera, pero el secretario general técnico y parte de mi equipo se presentó en Tarazona, vio lo que ocurría, que no era la primera vez que ocurría, porque claro, usted me acaba de decir que esto ocurría ya en el 19, que gobernaban ustedes aquí, no yo. Y, por supuesto, que va a haber 500.000 euros para cambiar no solamente la instalación eléctrica del Colegio Moncayo, sino también la del Colegio Joaquín Costa. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Soria.
Gracias, presidenta. Bueno, ustedes van a cumplir como Gobierno de Aragón porque lo que recoge este acta firmada de puño y letra por el señor Arrechea, que entonces era alcalde, se ha incumplido. Por tanto, es lógico que ahora acudan ustedes a cumplir lo que el ayuntamiento no ha cumplido. Y segundo, no me ha respondido, me ha vuelto a decir lo mismo que aparece en la nota de prensa. Quiero saber si ya se ha producido esa modificación de créditos y qué trabajos se han puesto en marcha para que en septiembre ese sistema eléctrico esté en ambos colegios. Gracias. Gracias, señora Soria. Señora consejera. Lo primero, señora Soria, es que determine mejor cuando realiza las preguntas, porque no viene todo eso que me está contando ahora. Pero le voy a decir una cosa, porque ha nombrado al entonces alcalde de Tarazona, que es compañero de mi grupo, el señor Arrechea, y le puedo decir que el señor Arrechea lo que hizo en esa comisión mixta de la que usted habla es hacerse cargo de algo que no le correspondía, porque esto es una inversión y la tenía que haber hecho el Gobierno de Aragón, ustedes, y no la hicieron. Por eso él se tenía que comprometer. Comprometerse a algo que no era competencia suya, que era competencia del presidente Lambán y que no lo hacía. Pero anda, qué casualidad, que resulta que en el 22 mi Grupo Popular les pone a ustedes una enmienda, que la tengo aquí delante, de 380.000 euros para la necesidad urgente del cambio en la instalación del Colegio Comarcal Moncayo de Tarazona, 2022. ¿Y usted que votó? En contra. Aquí. Así que usted no se preocupe, tranquila. El 23 de enero, es cierto, se volvió a quemar un enchufe el 22 de enero. El 23 de enero el secretario general técnico de la Consejería se presentó allí y con 500.000 euros vamos a cambiar las instalaciones eléctricas que tenían que haberlo hecho ustedes cuando gobernaban aquí, en el Gobierno de Aragón, porque es una inversión y eso le corresponde al Gobierno de Aragón. Ahora no quiera embarrar todo metiendo al señor Arrechea, ni muchísimo menos. Mire, lo importante es que los colegios van a tener nueva instalación eléctrica y con ustedes nunca la tuvieron. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora presidenta. Siguiente pregunta. Señora presidenta, por favor, por alusiones y a tenor del artículo 121, me gustaría tomar la palabra. Ante los compromisos. Ante los compromisos que usted refleja, señora Soria, usted sabe perfectamente, igual que yo, que esos compromisos de la comisión mixta estaban condicionados a la venida de la subvención solicitada por el Ayuntamiento de Tarazona de los Next Generation. Y usted sabe perfectamente que el Ayuntamiento de Tarazona metió 2 edificios de su titularidad en detrimento de otros tantos para acometer unas obras que no nos correspondían. Muchas gracias, señora presidenta. Siguiente pregunta, número 220-24. Señora presidenta, 121.1. También quiero, por inexactitudes de lo que ha dicho el señor Arrechea, que en ningún momento ha sido aludido, simplemente me he limitado a leer que en ese momento el alcalde de la ciudad de Tarazona... Señora presidenta, ya está bien. Se han emitido juicios de valor y por eso le he dado la palabra. Señora presidenta, por favor, simplemente me he limitado a leer lo que recoge el acta, que yo creo que hasta esa fecha era alcalde de la ciudad de Tarazona, el señor Arrechea. No obstante, concluyo ya, señora presidenta, le agradezco porque de esta manera hemos descubierto que tenemos un diputado más que lleva ausente toda la legislatura. Gracias. Continuamos. Pregunta número 220-24, relativa a la convocatoria de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ya le han... A ver si termina el... ¿Ya? Vale. Señora consejera, ya le anuncié cuando empezamos esta legislatura que iba a estar muy pendiente de la comisión bilateral. No vengo aquí a echarle la culpa a nadie, vengo a informarme de en qué estado se encuentra, cuándo se va a celebrar, si tenemos alguna noticia de nuestro querido y apreciado presidente del Gobierno y esa comisión bilateral que a los aragoneses desde luego nos importa mucho y sobre todo al Partido Aragonés le preocupa enormemente. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo,
Pues le informo, igual que la anterior vez que tuve que informarle, que no tenemos fecha para la comisión bilateral. De momento, no hay fecha. Gracias, señora consejera. Señor Izquierdo. Me lo temía, señora consejera, me lo temía que no hay fecha. Espero que no tenga usted la suerte que tuvo la última consejera de Presidencia. No consiguió reunirse nunca con Pedro Sánchez. Espero que no tenga usted esa suerte. Le animo y le impulso e incluso si podemos desde estas Cortes, voy a plantear para el próximo pleno un acuerdo de estas Cortes que se traslade al Gobierno de España. Igual nos tenemos que manifestar en la puerta del Ministerio a ver si el Ministerio y el presidente del Gobierno tiene a bien reunirse con Aragón igual que lo hace con Cataluña. Yo le pido que reitere por carta y por escrito al Gobierno de España la necesidad de hablar de los problemas de los aragoneses, la necesidad de hablar del río Ebro, la necesidad de saber si el trasvase del Ebro a Cataluña va a ser una realidad o no, la necesidad de saber si el Gobierno de España se va a ocupar de las infraestructuras en Aragón, la necesidad de saber si en la lotería de Pedro Sánchez también tenemos la posibilidad de tener algún boleto. La necesidad de saber si todo lo que está pendiente con Aragón de una vez por todas se va a cumplir. Creo, y si no me equivoco, que desde el año 2018 no se reúne la Comisión Bilateral Aragón-Estado. Estamos en el año 2024. 6 años. Es una absoluta vergüenza, y entenderá que no lo digo por usted, usted lleva 6 meses en el cargo, que esto no se produzca. Le pido que lo denuncie públicamente, le pido que haga la máxima presión, porque es absolutamente vergonzoso que el Gobierno de España esté marginando a esta comunidad autónoma. Ya sé que está muy ocupado con todos sus amigos independentistas, proetarras, y ahora también con los gallegos, que todo el mundo tiene mucha faena en Galicia, que yo lo entiendo, Pero Aragón es muy importante. Le pido, por favor, que apriete. Como decía el señor Puyol, apreteu. Pues vamos a apretar los aragoneses también y vamos a intentar que nos escuche el señor Sánchez, si es posible. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora consejera. Gracias, señor Izquierdo. Haremos porque nos oigan y porque se celebre la bilateral. Nosotros tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía un precepto que nos autoriza a tener este tipo de bilaterales estatutarias, aunque las comunidades que no lo tienen, pues vía régimen jurídico también pueden obtener esa bilateral con el Estado para tratar de competencias del Estado, pero que nos afectan a la propia comunidad autónoma e incluso al desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía. Efectivamente, la última bilateral que se hizo fue en el 2018, presidiendo la comunidad autónoma dicha bilateral, y si este 2024 hubiera, pues la volveríamos a presidir. La comunidad autónoma tiene designados a los miembros en noviembre, desde noviembre, tiene designados a los miembros que formarían parte de esta bilateral. El Estado no ha hecho ninguna disposición nueva, entendemos que considera de aplicación la del 2021, con lo cual no tendría mayor problema para reunirse con nosotros. Sin embargo, la actitud, no solamente por la bilateral, sino por las sectoriales, no es muy positiva. Incluso hemos remitido 4 cartas a distintos ministerios, al de Interior 2 cartas, uno a la ministra de Deportes, que siendo aragonesa esperábamos que nos fijara pronto visita en su agenda, a la de Igualdad y al de Cultura. Solamente el ministro Marlaska contestó la carta respecto a la seguridad en el mundo rural. Cuando se acuerda que me preguntó, no sé si fue Teruel existe usted, y les contesté que estábamos seriamente preocupados y pedimos reunirnos con el ministro para reiterarle y trasladarle la falta de seguridad que tenemos en el mundo rural y la deficiente dotación de medios que tendría. Y aún estamos esperando respuesta. Bueno, el ministro contestó amablemente diciendo que Gracias, señora consejera. Que teníamos una media de seguridad óptima. Muchas gracias. Siguiente pregunta, número 149-24, relativa a los planes de igualdad en las empresas, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Señora Vaquero, nos conocemos hace tiempo, usted y yo, y sabe
que la tengo en un gran concepto, en una gran estima personal y política, y no tengo ninguna duda. Sé que le preocupa tanto como a mí o más la igualdad de hombres y mujeres, y ahora especialmente en el ámbito que es su responsabilidad, en el ámbito laboral. Lo que me preocupa, se lo digo así de claro, es su compañero de viaje. Me preocupa que sus socios puedan ser un lastre para lo que usted quiera hacer en esta materia. Supongo que coincidimos que al menos en lo laboral, no digo en otras cuestiones, al menos en lo laboral, seguro que vemos que la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres del año 2007 fue un avance importantísimo, sobre todo con los planes de igualdad. Sé que no son la panacea. Sé que no son la panacea, que no se trata de que sean un trámite o de un papel que se guarda en un cajón, que tienen que tener un contenido real, que hay que hacer un seguimiento. No resuelven, desde luego, todo, pero creo que al menos son un paso. Como sabe, todas las empresas, lógicamente, tienen que evitar cualquier tipo de discriminación. Todas las empresas, si quieren, pueden hacer un plan de igualdad, y en particular están obligadas las empresas de más de 50 trabajadores, las empresas cuando lo establezca un convenio colectivo o incluso cuando se lo imponga a la autoridad laboral en un procedimiento sancionador. Insisto, sin ser la panacea, creo que es un avance importantísimo. Y ahora hay una amenaza real, porque el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición de ley orgánica que lo que plantean es suprimir los planes de igualdad. Plantean modificar en primer lugar esa ley orgánica de igualdad a la que me refería, suprimir o modificar 7 preceptos para que desaparezca todo rastro de los planes de igualdad, modificar también el Estatuto de los Trabajadores, 6 preceptos, es decir, que ya no existan planes de igualdad. Y algo que me parece gravísimo, y es que la disposición adicional única de esa proposición de ley orgánica deja sin efecto los planes de igualdad que hubiesen sido puestos en aplicación de las empresas. Me parece tal disparate, me parece tal agresión a las mujeres trabajadoras, me parece tal desprotección que se genera, que creo que las instituciones democráticas, como digo en la iniciativa, deben expresar su rechazo. Y creo que es darle la oportunidad de que usted, al menos en nombre de una parte del Gobierno, desgraciadamente no la podrá dar en parte de todo el Gobierno, porque es una parte de ese Gobierno el que plantea que se supriman los planes de igualdad, que tenga la oportunidad de defender la igualdad, de defender los planes de igualdad y de dejar claro que desde luego el Gobierno, una parte del Gobierno, no está de acuerdo con Gracias, señor Soro. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Y, señor Soro, ese sentimiento y ese respeto y consideración le aseguro que es correspondido. La opinión del Gobierno de Aragón con respecto a los planes de igualdad es cumplir la ley, como no puede ser de otra manera. Este Gobierno, desde luego, tiene entre sus objetivos el cumplimiento real y efectivo de la ley. Y entre ellos están esos planes de igualdad, que lógicamente a través de la Dirección General de Trabajo se lleva a cabo el seguimiento, el control del cumplimiento de estos programas que están establecidos legalmente. Pero mire, le voy a decir una cosa, no solamente además nos encargamos de cumplir la ley, sino que lógicamente eso lo trasladamos a los presupuestos. Y nos llamó la atención a la hora de hacer estos nuestros primeros presupuestos que desde el año 2021 hubiera una ejecución presupuestaria muy baja sobre estos planes de igualdad. Un Gobierno en el que además usted estaba, y yo creo que a usted le preocupa la igualdad antes y ahora. En el año 2021 se presupuestaron 200.000 euros. Apenas un 8%, 16.000 euros se ejecutaron. En el año 2022 otros 100.000 euros y ya se ejecutó incluso menos, un 3%, apenas 3.200 euros. En el año 2023 otros 100.000 euros. ¿Sabe cuánto se ejecutó? Aún menos, un 2,5%, es decir, 2.500 euros. Esto nos preocupa y como a nosotros lo que nos interesa es cumplir la ley y que además eso tenga un reflejo en los presupuestos, lo que hemos hecho ha sido, lógicamente, en lugar de dejarnos llevar por el inmovilismo y el conformismo, es readaptar esas convocatorias y hacer que algo que tiene que estar en la sociedad y que ojalá no fuera necesario que por imperativo legal se tuvieran que llegar a cumplir estos planes de igualdad, pues hemos, como digo, reconducido esas ayudas y hacerlo de tal manera que a las empresas se les motive a esas buenas prácticas, tanto en materia de igualdad y en materia de conciliación, que nos afecta a todos, a hombres y mujeres. Nosotros apoyamos esos planes de igualdad porque, sobre todo, defendemos algo muy importante entre hombres y mujeres, y es que se tenga en cuenta la idoneidad, el mérito
y la capacidad, y lo vamos a seguir defendiendo. Pero igual que defendemos la igualdad entre todos los españoles, me gustaría que, de la misma manera que usted me anima a seguir trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres, yo le animo a usted a que nos apoye en seguir trabajando por la igualdad entre todos los españoles. Gracias, señora consejera. Que con el Gobierno de Sánchez está en peligro. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Respecto de las cuatro últimas preguntas, les pediría a los señores intervinientes que aligerasen las intervenciones, porque llevamos un poco de retraso para el pleno especial con el punto único de la promesa o juramento de la señora Justicia de Aragón. Siguiente pregunta, número 23524, relativa al registro de certificación de eficiencia energética, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, señora Gastón. Gracias, presidenta. Señora Vaquero, ¿cuáles son las razones de la suspensión de forma reiterada del registro de certificación energética del Gobierno de Aragón y qué medidas van a adoptar para que estos problemas, en todo caso, no vuelvan a producirse? Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Las razones, señora Gastón, y usted debería conocerlas, son puramente técnicas. ¿Qué medidas vamos a tomar? Las que estamos tomando con todo el legado que ustedes nos dejaron. Poner solución en lugar de dejar pasar el tiempo. Muchísimas gracias. Señora Gastón. Señora Vaquero, sabe de la importancia del certificado de eficiencia energética. Es un documento oficial clave para alquilar viviendas, para la compraventa de viviendas, para preparar y tramitar la financiación por parte de las entidades financieras en operaciones que tienen la vivienda como objeto. También para la solicitud de subvenciones y ayudas en materia de eficiencia energética. Si le traslado esta pregunta y hacemos hincapié en que es un documento clave, es porque este requisito, y usted hablaba del cumplimiento de la ley, viene recogido por ley. Para su obtención es fundamental que el registro funcione bien. Hay fechas clave, como pueden ser finales de año, bien porque finalizan plazos para la solicitud de subvenciones, o bien porque, dependiendo de las características de cada contribuyente, puede afectar al IRPF de ciertos contribuyentes. Y se nos ha trasladado que desde el pasado 28 de noviembre, en una primera fase, hasta mitades de diciembre, el registro estuvo suspendido. Volvió a estar suspendido desde el 21 de diciembre hasta el día 28. Y nuevamente, entrado ya 2024, varios días del mes de enero. Nos lo han hecho saber una serie de perjudicados, no serán pocos, creo que en esas fechas usted ya estaba gobernando. Desconocen los perjudicados y desconocemos las causas más allá que sean técnicas. No es algo personal, no estoy diciendo que sea usted la culpable, pero es que al perjuicio de estos afectados por la suspensión hay que sumar que, si bien existe un teléfono de contacto, no hubo nadie del Gobierno de Aragón que les explicara cuáles eran las causas o cuáles, en su caso, podían ser soluciones alternativas cuando apuraban los plazos. De ahí que yo le invito a que sirvan estos perjuicios ya provocados a profesionales y familias para que, en primer lugar, puedan ellos y podamos todos conocer las razones concretas de estas suspensiones tan reiteradas y, en segundo lugar, saber qué medidas van a adoptar de cara a que en el futuro no vuelvan a repetirse, puesto que esas solicitudes no van a ir a menos. Con las ayudas en materia de aval por parte del ICO, seguro, señora vicepresidenta, que van a ir a más. Gracias. Gracias, señora Gastón. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Y, efectivamente, señora Gastón, creo que la voluntad de todo es arreglarlo y evitar que, por errores que no son previsibles, se puedan ocasionar perjuicios. Pero yo le decía que me extrañaba que usted me lo preguntara, porque la aplicación de la certificación del registro de eficiencia energética es del año 2018. Una aplicación que ha ido sufriendo obsolescencia y que no nos la hemos encontrado obsoleta en agosto del 2023. Era obsoleta porque desde el 18, precisamente, no se había hecho ninguna actualización. Voy a tratar de explicarlo porque es una cuestión muy técnica. Se trata de una aplicación sobre la que no se ha llevado a cabo ninguna actualización a lo largo de estos años y que tiene que trabajar de forma paralela con las plataformas horizontales de la Administración Electrónica de Aragón. Por lo tanto, cada vez que se tiene que hacer algún cambio, alguna modificación en alguna de estas otras plataformas, lo que ocurre es una incompatibilidad y ocurren estos fallos. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es
incorporar esta aplicación de 2018 por la que además hemos podido saber que no se puede hacer ninguna actuación manual porque por interoperabilidad está conectada a la del Estado. Como digo, lo único que se tiene que hacer es actualizar y eso es lo que se está trabajando. Mire, concretamente, ya que me preguntaba por fechas concretas, que estoy convencida que en los últimos 8 años seguro que ha habido también este tipo de errores, pero ni siquiera me he molestado en mirarlo porque lo que quiero es que se solucione. Mire, del 28 de noviembre al 11 de diciembre, efectivamente, y del 17 de enero al 23 de enero, un cambio de mejora en la plataforma de la Administración provocó por incompatibilidad que se colapsara y que se parara esta aplicación y, por lo tanto, se tuvo que solucionar en el menor tiempo posible. Pero fíjese si está obsoleta y no se había llevado a cabo ningún trabajo de actualización en los años precedentes. Del 21 de diciembre al 28 de diciembre, el motivo fue que el cambio de titular del sello del órgano que para la firma de documentos por jubilación se cambió y ello provocó también que ese cambio de titular tuviera como consecuencia la paralización de esta aplicación. Por todo ello, como le digo, lo que vamos a hacer es poner solución a aquellos problemas que nos hemos encontrado y, en concreto, lo que requiere es una actualización señora consejera. Tecnológica. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, número 25324, relativa al nombramiento de la gerencia del CEI Aragón, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, señora Gastón. Gracias, presidenta. Señora Vaquero, ¿cómo valora el proceso de selección del director gerente del CEI Aragón, en el que se publica una convocatoria pública de empleo y días después se rebajan los requisitos originales en pleno proceso? Señora consejera. Gracias, señora presidenta. El proceso de selección pues lo considero adecuado a la normativa aplicable y al procedimiento que lo regula. Muchísimas gracias. Señora Gastón. Muchas gracias, señora Vaquero. Como bien sabe, le hice una pregunta por escrito en la cual no quedó satisfecha con una supuesta valoración. En esta respuesta, por su parte, cuanto hace es poco menos que achacar al director de Recursos Humanos de la Corporación Empresarial Pública de Aragón el hecho de que modificara, curiosamente, a la medida del perfil del que ha acabado siendo nombrado gerente del CEI, los requisitos iniciales, siendo que había 6 candidatos. Sí, incide aquí en su respuesta escrita algo que dice recurrentemente, lo ha vuelto a decir y lo ha dicho en la respuesta anterior. He tomado nota, cumplimiento real y efectivo de la ley. No nos cuela o no nos convence eso de que achaque al director de Recursos Humanos esa decisión, pero ya que incide en el cumplimiento de la normativa aplicable, la Ley 5/2021, y en concreto en su artículo 122, en su apartado régimen de personal. Un artículo que está incluido en el capítulo 4 denominado de las sociedades mercantiles autonómicas. Y en este tiempo, desde que yo le hice la pregunta por escrito, señora Vaquero, la valoración tiene que ser más amplia porque hemos conocido nuevas situaciones que también nos hace dudar de cuanto usted dice del cumplimiento de la ley. Aparte del nombramiento del gerente del CEI, teniendo en cuenta el artículo 117 de ese capítulo 4 de la ley, donde se define que se consideran sociedades mercantiles autonómicas, en base a esa definición, señora Vaquero, veo que se lo esperaba. En primer lugar, ¿por qué el elegido como consejero delegado de CEPA, directivo, por tanto, de la Sociedad de Sociedades, no ha pasado por proceso alguno de selección? ¿Dónde está ahí la publicidad y concurrencia? En segundo lugar, y en base también al artículo 117, teniendo en cuenta que hay una sociedad participada de la cual el Gobierno de Aragón tiene el 37,74%, por tanto, acorde a esta misma ley, tiene una influencia dominante, como recoge el apartado 1 de ese artículo. ¿Por qué el nuevo director general de Avalia no ha pasado proceso alguno de selección? ¿Dónde está ahí la publicidad y concurrencia? Pero es que, además, como usted es conocedora, tenemos un nuevo caso de nepotismo, porque el director general de Avalia, además, es marido de la consejera de Educación. ¿Cómo valora todo esto, aparte de las entidades de derecho público que ya le ha citado mi compañero, el señor Cantida? Su tiempo, señora consejera. La verdad es que aquí van, gracias, señora presidenta, aquí van dos cuestiones que creo que va a ser muy difícil contestar en una pregunta, pero va a haber tiempo segura. Mira, señora Gastón, se lo he dicho, idoneidad
mérito, capacidad y, además, en un proceso legal por concurrencia y transparencia, algo que a ustedes les suele venir muy lejos. Pero ya que ustedes están hablando del CEI, creo que es muy importante que tenga usted en cuenta lo que le contestamos también por escrito, donde se hacía referencia a que entre esas capacitaciones lo que había que tener también era, además de una experiencia en la administración pública, tanto como privada, importantes y cualificados conocimientos económicos y financieros. Nunca pensamos que el perfil y que el director del CEI tuviera que tener realmente esa capacitación económica y financiera. Porque, mire, lo que nos hemos encontrado, señora Gastón, que usted lo debería de conocer y, si no, revise en el disco duro, es la situación en la que está el CEI, que demuestra una gran dejadez y desidia. Le voy a decir lo que usted dejó en el CEI, que era la última responsable. Una situación de endeudamiento ruinoso insoportable. 900.000 euros de deuda nos hemos encontrado en el CEI, reiterados por los diferentes años. 900.000 euros, señora Gastón, cuando el presupuesto del CEI era de algo más de 1 millón de euros. Pero además también una obra temeraria en tiempos de descuento, señora Gastón. Ya nos explicará por qué se metió usted en esta obra temeraria cuando el CEI tenía una deuda de 900.000 euros y era imposible admitirla con su presupuesto, que además lo hizo tan mal, de una forma tan chapucera, que tuvo que ir al último Consejo de Gobierno a rectificarla, señora Gastón. Pero además que nos hemos encontrado también una situación de riesgo en muchas de las empresas que trabajan en el CEI, donde han recibido subvenciones, se les han reconocido y no están abonadas. Busque, por favor, en el disco duro dónde están esas subvenciones. Con ustedes no solamente nos encontramos facturas en los cajones, nos encontramos subvenciones en los cajones sin pagar, y el problema es que se los han encontrado esas empresas que están esperando que se les pague. ¿Dónde están esas subvenciones, señora Gastón? Esto es lo que nos hemos encontrado en el CEI, y por eso creo que a usted le preocupa tanto que este proceso se haya hecho por mérito, capacidad, concurrencia, idoneidad y transparencia. Gracias, señora consejera. Gastón, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, número 16924, relativa a la publicación de la convocatoria de ayudas para la modernización de explotaciones y la instalación de jóvenes agricultores, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Iglesias. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ayer se debatió aquí mucho sobre agricultura. Los socialistas aragoneses mostramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con las gentes del campo aragonés, con los agricultores y ganaderos, porque tienen buenas razones para protestar y tienen que ser escuchados. Ayer estuvo usted ausente. No le interesó la opinión de los grupos políticos que representamos aquí a los aragoneses y a las aragonesas, pero tampoco le interesó la semana pasada la opinión de los legítimos representantes de las organizaciones agrarias, a los que atendió después de atender a los primeros que pasaban por allí. Pero voy a la cuestión. Señor Samper, ¿cuál es la razón del retraso en la publicación de las ayudas para la modernización de explotaciones y la instalación de jóvenes agricultores, y para cuándo prevé la publicación de la convocatoria en el BOA? Señor Samper. Gracias, señor Iglesias. Parece que hace una pregunta y la observación por delante. Este consejero no está ausente en ningún momento porque está trabajando constantemente. Los medios de comunicación dan lugar a este trabajo, con lo cual eso de que está ausente, señor Iglesias, me parece que está fuera de lugar porque está trabajando, que es lo que le corresponde hacer a este consejero. El Departamento ha trabajado con toda la celeridad posible para la convocatoria de la orden de modernización e incorporación, y se va a publicar en los próximos días. Muchas gracias. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor Samper, es una cuestión física. No estaba usted aquí ayer, sinceramente estaba ausente del Pleno, estaría en otro sitio, no digo no, pero aquí realmente no estaba. Esto no es metafísica, eso es una cuestión física. Esta cuestión realmente es importante y hay mucha preocupación en el sector porque hay personas que temen que se puedan quedar sin esas ayudas a la incorporación y a la modernización porque les pueda pasar el año entero. Han pasado ustedes todo el año sin convocar las ayudas y van a salir con el retraso que salgan, lo cual puede afectar y puede ser pues muy complicado, ¿no?, para algunas de las personas que ya hayan solicitado la PAC del año 23 y no pudiesen entrar en esas ayudas.
El otro día la directora general nos dijo que salían todas las veces en estas fechas, todos los años, y eso no es cierto. Tanto en el año 20 como en el 21 como en el 22 salieron estas ayudas en el mes de diciembre. ¿Se piensan ustedes saltar un año? Y yo creo que esta cuestión es importante, porque estamos hablando estos días de los problemas que hay en el campo, y el problema de la modernización y el problema de la incorporación de jóvenes es uno de los problemas más graves. Yo sé que lo compartimos con usted, señor Samper, pero realmente tienen que ponerse ustedes a gestionar. Está muy bien que nos venga esta mañana a ilustrar el señor presidente, o que venga usted a arengar a los agricultores a hacer sus protestas contra el Ministerio, siempre contra el Ministerio. Se olvidan ustedes de que en la Unión Europea el comisario de Agricultura es del grupo. Usted lo ha ido a ver, no sé qué avances. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Señor Iglesias, lo primero que tendría que hacer es, cuando hace alguna pregunta, es recabar la información. Cada vez que hay un cambio de periodo PAC, requiere que hay unas leyes, unos decretos nuevos. Y esos decretos y esas leyes van para todo el periodo. Estamos en el nuevo periodo. En el anterior periodo, el consejero anterior tardó 9 meses, desde junio, y publicó en marzo, porque la reglamentación europea, luego viene la orden, donde hay que meter las órdenes, la parte nuestra de la DGA, y hay que meter también la parte de los presupuestos. Con lo cual, en este momento, nosotros nos hemos encontrado con la orden publicada de inicio el 22 de junio del 23 del consejero, una orden que estaba vacía, sin la parte presupuestaria. Y la propia orden dice: es necesario que la convocatoria cuente ya con la financiación con cargo al referido periodo de programación. No tenía ningún contenido esa orden. Y a partir de ahí nosotros entramos en septiembre y a velocidad de vértigo empezamos a trabajar con directores nuevos, entra el presupuesto final, y en este momento, a fecha récord, vamos a tener la orden publicada en próximas fechas. Una orden que lleva 14 millones para jóvenes, cuando lo anterior llevaba 11 millones para jóvenes, con un sustancial incremento. Va a venir en tiempo récord y además con mucha más dotación presupuestaria. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta. Número 23424, relativa al control de la plaga de conejos en Aragón, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor consejero, me imagino que se refiere a récord de retraso, porque se ha salido todos los años en el mes de diciembre, y este año veremos a ver cuándo sale, si en marzo, en abril. Supongo que se refiere usted a récord de retraso. Pero bien, señor consejero, muchos pueblos de Aragón se ven afectados por una inusual plaga de conejos. Dicha plaga está causando cuantiosas pérdidas a las explotaciones agrarias que se encuentran en zonas con mayor presencia de conejos silvestres. Son casi 130 municipios afectados de 3 provincias. En la campaña electoral, el Partido Popular prometió 0,80 céntimos de euro por conejo cazado. ¿Se va a implementar esta medida? Además, proponía a algunas asociaciones y sindicatos agrarios, entre ellos Asaja y Araga, utilizar plaguicidas e inhibidores de oxígeno, la caza nocturna con visores, desde vehículos y silenciadores, la esterilización o la eliminación de madrigueras. Pedían desde su sindicato y desde el del director general medidas efectivas de control y compensaciones por los daños. Y ahora proponen contar los conejos y ponerles cayena. Por eso le pregunto, ¿qué va a hacer el Gobierno de Aragón para controlar la plaga de conejos que vive en muchos municipios aragoneses? Señor consejero. Señor Iglesias, como ha hecho referencia a la cuestión anterior, cuando este consejero habla próximamente y estamos hablando de retrasos, le dice los próximos días, no estoy hablando de meses. En los próximos días saldrá publicada la orden. En cuanto a esta pregunta que usted me hace, me sorprende. Llevamos unos meses en el Gobierno. Un problema de plagas que lleva tiempo que ustedes supongo que habrán buscado soluciones por algún lado
y no han encontrado ninguna, parece ser, porque los conejos han crecido por doquier. Y ahora me pregunta a mí, a este consejero, que qué vamos a hacer. Pues evidentemente vamos a hacer muchas cosas. Primero, hemos nombrado un director general de caza porque le damos una vital importancia a esta cuestión. Segundo, evaluamos el alcance y la gravedad contabilizando la cantidad de conejos que pueda haber. Efectivamente, se han matado 1 millón de conejos y posiblemente sean 4 o 5 millones de conejos, porque solo tenemos los que se han contabilizado. Además, estamos teniendo reuniones con todos los afectados, con cazadores y con afectados. Estamos adoptando la totalidad de las medidas permitidas por las normativas cinegéticas, la totalidad. Y 5, estamos aplicando medidas con carácter excepcional cuya autorización depende de la coordinación con otros órganos administrativos no dependientes de la Consejería. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor consejero, es decir, ninguna medida más de las que ya había puestas en marcha. Ninguna medida. Igual que lo que nos ha planteado el señor presidente esta mañana y lo que lleva usted planteando estos días ante los 15 días de protestas que llevan los agricultores y ganaderos en las carreteras y en las calles. Ninguna medida más allá. Ayer el Ministerio respondió, se reunió con las organizaciones y respondió a la crisis y a las protestas que están. La Unión Europea está moviendo ficha, a pesar de su comisario europeo, que ha tenido que ser la señora von der Leyen la que haya apretado a su comisario europeo. La Unión Europea está moviendo ficha y ustedes siguen aquí sin tomar ninguna medida. Y yo le tengo que preguntar, señor consejero, ¿va a volver a defender usted aquí que los créditos blandos son lo que los agricultores y ganaderos entienden como ayudas directas? ¿Lo va a volver a defender usted aquí en sede parlamentaria, como hizo el otro día en la radio? Porque realmente la gente sabe lo que es un crédito y sabe lo que es una ayuda directa. Lo saben perfectamente porque los créditos los tienen que devolver. Y lo saben porque a muchos de los que más falta les hace, los créditos no se les conceden. Y por tanto, bueno, simplemente cumplan ustedes con sus promesas electorales. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Me sorprende, voy a tener que responder en tiempo récord, porque me hace trampas, me mete otras... en fin, le he hablado de las medidas, las medidas que vamos a implementar es una, autorización de la caza de conejo en todas las zonas afectadas, dispensando cualquier limitación en métodos y formas de captura, únicamente excluyendo, por razones evidentes de protección, de limitación de las especies entre el 1 de abril y 15 de agosto, porque los perros no pueden funcionar en aquel momento por el tema de las crías de las aves y otras especies. Segundo, el próximo Plan General de Caza en tramitación incluirá la caza con el calibre 22, esto no estaba, señor Iglesias, con tiro deportivo, y estamos habilitando una arma larga rayada calibre 22 que permite ampliar el número de cazadores que señor consejero, su tiempo. El departamento va a subvencionar también la instalación de vallas conejeras y tutores de protección. Se le dio hasta sin micro, tiene voz potente. Se levanta la sesión. En 3 minutos reanudaremos la siguiente sesión plenaria con el punto único de la promesa o juramento de la señora Justicia de Aragón.